Egunon guztioi. Plenoari hasiera eman baino den, dauzkagu akziodunen batzar orokorrak, lau, eta hoiei ekingo diegu. Lehenengoa izango ditzateke Eguzkitza, Sociedad Anónima... Barkatu, Bueno, eta lehenengo puntuan, eguneko gai zerrendan, daukagu 2021ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Beraz, hau bozkatuko dugu, horren aldeko botuak. Hau batez. Eta bigarren puntua izango ditzateke, erabaki hau jasoko dukeen akta onartzea, aldeko botuak. Hau batez. Bigarrena izango ditzateke, Anoeta kiroldegia. Eta hemen izango genuke ere berdin, 2021ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak kudeak eta txosten eta emaitzak aplikatzeko proposamena onartzea. Hau bozkatuko genuke beraz, aldeko botuak. Elkarrekin ezik beste guztia bai, kontrakoak, abstentzioak, elkarrekinen abstentzioarekin. Eta bigarrena izango ditzateke akta onartzea erabaki honekin, horren aldeko botuak, hau batez. Hurrengoa, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián, eta hemen ere lehen puntua izango ditzateke 2021ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu laburtuak eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea. Horren aldeko botuak. Hau batez. Bigarrena, honek ada sortzen dituedako dibidenduen banaketak. Aldeko botuak. Hau ere hau batez. Eta azkena, bi erabaki hauek jasoko dituzkeen akta onartzea. Aldeko botuak. Hau batez. Eta azkena, izango ditzateke, Fomento de San Sebastián. Eta honena izango ditzateke, lehenengo puntua 2021ko abenduaren 31an buruturiko ekitaldiaren urteko kontu arruntak kudeak eta txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, honen aldeko botuak. Elkarrekin eta EH Bildu ezik beste hiru taldeek baietz. Kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin eta EH Bilduk abstentzioa. Bigarrena izango ditzateke galderak konpensatzeko ekarpena, aldeko botuak, aurreko berdina. Kontrakoak, abstentzioak, aurreko emaitza berdina, bi puntuak onartuak gelditzen dira, eta hori jasotzen duenak eta onartzea dagokigu orain, horren aldeko botuak. Kasu honetan, hau batez. Bai. Ez edakta, bai. Bai, bale, hau batez. Beraz, akziodunen batzarrak amaituta, plenoari ekingo genioke eta eguneko gai zerrendari ekin aurretik bi gai genituzke premiazkotasuna baloratzeko. Lehenengoa izango ditzateke talde sozialistak eta EH Bilduk aurkeztutako mozioa, bi taldek aurkeztutako mozioa, mugi sistemaren inguruan. Beraz, horren premiazkotasuna lehenengo justifikatzeko eta gero posizioa adierazteko txanda txiki bat irikiko dugu. Ez dakit, talde sozialistak. Bai, egunon guztioi. Gure ustez premiazkoa da mozio hau hemen gaur onartzea horrela badogokiu. Izan ere, mugi
tarifaren azterketa hasia da dagoeneko ATTGen, eta Donostia ATTGko kide nagusienetako bat izanik, guri dagokigu orain gure jarrera adieraztea eztabaida hauei ekiteko, eta gu gea nik uste dut azken udala egiten duena, beraz urgentzizkoa da gure jarrera udal bezala adieraztea. Horregaitik dakarkigu gaur hemen mozio hau. EH Bilduk. Bai, egunon, Marisulek esan duen bezala, garraio agintaritzako partegea Donostiko udala, eta hortaz tarifak adosteko unea izanik, eta gauden garaiak izan da krisi egoera, pandemia egoera pasata, iruditzen zaigu tarifen buruzko iritzi irmo bat hartu behar degula, orain dela momentua, eta erabiltzaileei, bantail batzuk emateko uneare badela, eta gaur degula eguna hori erabakitzeko. Gainontzeko taldeak. Bai, egun on denoi, aurretik gainera bi mozio zeuden aurkeztuta gaiaren inguruan, eta araudiak, zuzenean gai ordenean barne hartzeko aukera ematen ez duenez, horregatik justifikatu behar dugu urgentzia, ez? Eta guri iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela, eta gainera premiazkoa udalbatzako gai ordenetik gai hau kanpo ez geratzea barne burokraziagatik, horregatik urgentziaren alde gaude. Talde Popularrak. Sí, egunon, estamos totalmente de acuerdo con la declaración de urgencia. Entendemos que la situación económica en la que están viviendo muchos de los ciudadanos de San Sebastián es una situación en precario, y todo lo que sea ayudarles económicamente, pues entendemos que existe la urgencia. Gracias. Bai, eta talde jeltzadearen aldetik, guk premiazkotasunaren beharra ez dugu egin garbi ikusten tarifak igotzeko arriskua zela, eta aldez aurretik hiru erakunde nagusien artean erabakia baitzegoen etza da horrelakorik egingo denboraldi honetan, eta beraz hori ez da premiazkotasunaren arrazoi nagusia, baina bai, eta Elkarrekin Donostiak adierazi duen bezala, bi taldek garaiz aurkeztutako ekimen baten inguruan lortu dan adostasuna den heinean, eta hori beste modu batetara egiteko aukerarik ez dagoenez, ontzat emango dugu premiazkotasuna arrazoi horregatik. Beraz, bozkatu egingo dugu, jarraian, aldeko botuak, hau batez. Beraz, eguneko gai zerrendan sartuko dugu, eta, dakizutenez, beste bi jatorrizko eguneko gai zerrendan zeuden mozioak erori direnez, hoien lekuan aztertuko dugu. Eguneko gai zerrendaren amaieran, beraz. Eta bigarren gaia izango ditzateke EH Bilduk aurkeztutako interpelazioa, baita ere premiazkotasunez tratatzeko eskariarekin Kutxabanken jardunbideen aurrean. Eta hau argudiatzeko ere, eta eskatuko dizuet horretaz premiazkotasunaz bakarrik jardutea, txanda irekiko dugu. EH Bildu taldeak. Bai, gehien bat hiru arrazoiengatik, ez? Alde batetik Donostian ixten den laugarren bulegoa delako, ez? Itxi zen lehenengoa Herreran 2017 urtean, 19an martutenen, orain gutxi bidetan, eta Intxaurrondon, eta uste egun neurri bat hartu behar dela honen inguruan, eta udalak baduela ardura. Bigarrena, da itxita dagoelako, apirilaren 13an itxi zuten Intxaurrondoko bulegoa, eta horrek suposatu du Intxaurrondoko biztanleri zati handi batek ez eukitzea irisgarritasuna bere kontu korrontetara eta agertu, ez hau da, edo internetez egin behar dute, batzuk gai ez direnean, edo nahi ez batzuk autobus hartu behar dute, beste zerbitzu bat ordaindu behar dute, grosera juteko, orain, leheno zituzten etxe ondoan zerbitzu batzuk jasotzeko. Eta leheno esan bezala azkenik, Donostiko udala ere badelako Kutxabanku Fundazioaren patronoa. Eta ja da, laugarren bulegoa delako ixten dela, udalonek badu ardura, jarri itzazken mekanismoak hori ez gertatzeko, eta beraz jakin nahi dugu ea baute zekien, zer egin duen hori ez gertatzeko eta zer egingo duen etorkizun batean gure auzuetan bulego gehiago itxi ez daitezen. Eskerrik asko, gainontzeko taldeak. Bai, banku bulegotako atentzioa, oinarrizko zerbitzua izaki, Intxaurrondoko auzotarrak beste atentzio presentzialeko lehiatiari gabe geratuko balima dira, hau tratatzea presazkoa dela iruditzen zaigu, beraz, alde gaude. Talde Popularrak. Sí.
Pues no vemos la declaración de urgencia. Ya en el mes de abril del 2021 se trató el cierre de la sucursal Kutxabank en el barrio de Bidebieta. Se instó al ayuntamiento para que intercediera sobre los gerentes de Kutxabank. En realidad no sé muy bien lo que quedó. Lo que es cierto es que no se ha vuelto a abrir. Y este tema ya se inició en el 2017, cerrando la sucursal de Herrera. Por este motivo sí vemos una interpelación muy interesante, pero no de urgente, y que se trate en el próximo pleno. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Pues el Grupo Socialista también, y preocupados por la situación que están generando toda esta movilización y desatención y dificultades, sobre todo para las personas más vulnerables, el poder acceder a una ventanilla bancaria. Sí nos parece que es un tema de interés, pero estamos viendo que no solo esta entidad, sino otras también están realizando este cierre de sucursales, y pensamos que debemos de abarcar el tema de una manera muy global. Por eso no vemos la urgencia en estos momentos, porque seguramente ni va a ser ni la última, y seguramente tendremos otras también. Pensamos que tenemos que seguir abordando esta manera de forma conjunta y tratar de hablar con las entidades y de forzar de manera no solo municipal, sino también desde otras instancias. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Egunon, guk ere babesa ziogu emango premiazkotasunari. Gehien bat ere udal gobernu honen egitekoa izaten delako, ona etortzen diren galdera, interpelazio, mozio edo agertzeko eskaerei ahalik eta ondoen erantzutea, eta horretarako ezinbestekoa izaten da informazioa jasotzea, batzea eta ondo azaltzea, eta horrek denbora eskatzen du, eta besteak beste ere udal gobernu honen egitekoa ere ez delako Kutxabank sukursalen edo bulegoen irekiera edo itxiera kudeatzea, hori zeharkako zerbait da, guk ere zeharkare ez duguna egiten, ez da gure eskumena, eta horrek jakina behar du informazioa, galdetzea behar du, eta modu globalago baten aztertzea behar du. Orduan pensatzen dut, egutegia jarraituz, maiatzean, alde nenean eta aldegun ondoen saietuko garela interpelazioari erantzuten, eta gaiari ere, irten bide bat ematen aldegun nenean jakina. Beraz, esan bezala, premiazkotasun honi oziogu bai. Eskerrik asko, beraz, bozkatu egingo dugu jarraian, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da premiazkotasuna onartzen, beraz, ez da eguneko gai zerrendan sartuko eta hurrengo hilabeteko egutegian aztertuko da. Orain bai, eguneko gai zerrendari ekingo diogu, eta lehen puntua izango ditzateke, 2022ko martxoaren 22ean izandako bileraren akta onartzea, ontzat joz gero. Honen aldeko botuak, hau batez, beraz akta onartuak editzen da eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako bigarren puntua, hainbat ordezkariren aldaketaren berri ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria del 28 de abril del 2022. Dar cuenta de diversos cambios de representantes. Se da cuenta, sí, de comunicaciones, en primer lugar, por parte del Grupo Popular, modificando su representación en la Junta Municipal de Distrito Este, que quedará a partir de ahora con titular Marta Huarte Paño, suplente Joaquín Gómez Lima. Asimismo, del Grupo EH Bildu, en la Comisión No Permanente para el Seguimiento de las Obras de Euskotren en Donostia, determinados cambios. Su representación pasará a ser titular Garbiñe Alquiza López de Samaniego, suplente Ricardo Burutaran Ferré. Hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako hirugarren puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakundea adierazpenen berri ematea. Asunto número 3 del orden del día, dando cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces de 26 de abril de 2022. En primer lugar, declaración institucional presentada por el Grupo Político Municipal EH Bildu en relación a las calderas comunitarias. Se votó por puntos. El punto número 1 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, EH Bildu y Elkarrekin Donostia. El voto en contra de la portavoz del Grupo Socialistas Donostiarras PSE y la abstención del portavoz del Grupo PP. Y el punto 2 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia y el voto en contra de la portavoz del Grupo Socialistas Donostiarras PSE. Fue aprobada asimismo la declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, PSE
PP y Elkarrekin Donostia sobre el nuevo ataque contra el candidato del PP en las últimas elecciones municipales por Legutiano. Votado por puntos. El punto número 1 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos EAJ, PNV, Socialistas, Donostiarras, PS, PP y Elkarrekin Donostia, y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu, y los puntos 2 y 3 fueron aprobados por unanimidad. Hurrengo puntua. Gai zerrendako laugarren puntua, behin betiko onespena ematea Jai Alai EG 07 hiri eremuan dagoen egiako galtzadako 54. eta 55. lursailek dagokien hiri antolamenduko plan bereziari. Hauek dira proposatzen diren erabakiak. Lehenengoa, behin betiko onartzea EG 07 Jai Alai hiri eremuan dagoen egiako galtzadako 54. eta 55. lursailei dagokien hiri antolamenduko plan berezia 2022ko otsaileko dokumentuan jasoa. Bigarrena, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana referido a las parcelas 54 y 55 de Calzada de Eguía en el ámbito urbanístico EG 07 Jai Alai. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana referido a la parcela número 54 y 55 de Calzada de Eguía en el ámbito urbanístico EG 07 Jai Alai, documento fechado en febrero de 2022. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ha sido presentada una enmienda por parte del grupo EH Bildu. La eventual aprobación de esa enmienda debiera dar lugar a que quedase sobre la mesa el expediente y se devolviera para su conformación. Eskerrik asko, delegatuaren txanda. Bai, eskerrik asko. Plan bereziaren xedea da egun apoan indarrean dagoen sonaketa xeatu aldatzea, 30 etxe bizitza tipologiarekin garatu alizateko, eraikuntza irekiko bizitegirako lursaila egokitzutzat jotzen baita lursatiaren baldintzen berezitasunerako. Zehazki lursatiaren eraikuntza baldintzak arautu nahi dira, bertan egungo kalitate estandarrak eta aplikatu beharrezko araudia betetzen dituen eraikuntzak garatu alizateko, bereziki irisgarritasunari buruzkoak. Guztira, 9 etxe bizitza egikarituko dira gehienez, eta batez beste, 30 eraikuntza irekiko bizitegiak tipologiarako baimendutako gutxieneko tamaina beteko da, etxe bizitza bakarra 80 metro karratukoa izango da. La propuesta afecta a una única parcela en la que se propone la demolición de las 2 edificaciones existentes y su sustitución por una nueva edificación de tipología A30 residencial de edificación abierta, modificando la tipología 40 residencial de bajo desarrollo vigente en la actualidad. El documento para su aprobación inicial tenía un informe de igualdad en la que pedía, a ser posible, la aplicación de una serie de medidas correctoras. Hay una enmienda de H. Bildu al respecto en la que vamos a decir que no por otra cosa, sino porque ya en este trámite entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva ya se han establecido las medidas correctoras en esa cuestión que se han podido adaptar por cuestiones técnicas. Y sin más, y teniendo todos los informes, eso es para lo que traemos para su aprobación definitiva. Irabazi taldearen txanda. Bai, Elkarrekin Donostia. Bueno, sobre esta cuestión, en primer lugar, quiero decir que en nuestro grupo estamos a favor de una ciudad compacta, cohesionada y con un cierto desarrollo de la vida en comunidad. Y aparte, los cambios propuestos por este plan van en esa dirección. Sin embargo, el informe del Departamento de Igualdad propone, y de manera muy acertada, a nuestro parecer, las siguientes medidas correctoras. La primera, situar las viviendas más cerca de la calle, de manera que pueda ejercerse el mencionado control. Y 2, rebajar la altura de los muros de cierre para mejorar la sensación de seguridad. Sin embargo, al contrario de lo que ha afirmado la delegada, en el expediente se han ignorado estas medidas correctoras propuestas por el Departamento de Igualdad. Y en este sentido, vamos a votar a favor de la enmienda presentada por el Grupo EH Bildu, ya que, como indica la nota emitida por Secretaría, mediante esta enmienda, si se aprueba, se devolvería al área de igualdad para la adecuación del plan especial
y una nueva elevación de propuesta de acuerdo. Y eso es precisamente lo correcto, que se tenga muy en cuenta lo propuesto por igualdad. Dicho esto, no queremos dejar pasar por alto que este edificio podía haber sido objeto de protección por su tipología y que este expediente se ha destacado en el momento que ha ardido el edificio. Un edificio que llevaba varios años abandonado y al que no se le estaba haciendo ningún mantenimiento. Durante mucho tiempo se ha dicho que el fuego era purificador, pero lo que no sabíamos es que el fuego también purifica los expedientes urbanísticos. Y no pensábamos que algo así lo íbamos a ver en una ciudad como Donostia. En este sentido, creemos que se debería de investigar más a fondo todo lo que rodea a esta cuestión y, por supuesto, a este incendio. Mi esker. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, egun on danoi. En este punto estamos hablando de la vía Euskalkabila, vía que estaba ocupada y que sufrió un sospechoso incendio el pasado mes de marzo que provocó que deba ser derribada. La vía fue construida en 1917 y no estaba actualmente protegida por el PEPUC. El Ayuntamiento en el 2020 ordenó reparaciones urgentes no ejecutadas por sus dueños, que consiguieron descatalogar esta villa y que fuera vendida a una promotora que había solicitado el derribo de la misma para poder construir en la zona edificios de 9 viviendas. La parcela está considerada actualmente como residencial de bajo desarrollo y con este plan especial se va a transformar en una residencial de edificación abierta. No estamos en contra de la construcción, dadas las circunstancias, pero no nos convence la manera a la que se ha llegado a las mismas. Por lo tanto, nos abstendremos. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak. Eskerrik asko. Bueno, pues un par de cuestiones sobre este expediente. Es verdad, hemos presentado una enmienda valiéndonos o escuchando lo que decía el informe de género. Y la verdad es que no deberíamos llegar a esta situación con un informe efectivamente de género que establece unas medidas correctoras y que en todo el expediente no se le da una contestación. La contestación ha venido efectivamente después razonada a la hora de presentar la enmienda y efectivamente se justifica, pues que de alguna forma qué actuaciones se han ido implementando o se han tratado de implementar para efectivamente corregir el expediente, pero lo suyo hubiera sido que este tipo de actuaciones realizadas o implementadas con posterioridad hubieran sido a su vez vueltas a someter al Departamento de Igualdad para que hubiera realizado un informe complementario, porque el primer informe lo que está realizando es un informe con medidas correctoras que han sido desatendidas, que no se dice nada, luego se justifica como consecuencia de la enmienda por qué. Y aquí sí nos gustaría pegar de alguna forma un toque de atención al Gobierno municipal, seguramente a todos y a todas los que estamos en este pleno, pero evidentemente al Gobierno municipal ahora le corresponde. Los informes de género no son informes ni deben ser informes floreros. No son ni deben ser informes floreros. Es decir, se debe hacer y se debe seguir efectivamente y tomarse en serio lo que dice también el informe de género. No es un cumplimiento meramente formal de lo que establece la Ley de Igualdad. No estamos ante esa situación. Estamos ante otra situación distinta. Estamos ante cómo queremos construir nuestra ciudad. Y a la hora de construir la ciudad, si de verdad queremos construir superando determinados errores que se han venido realizando a lo largo de muchos años, evidentemente tenemos que cambiar determinadas formas de actuación. No puede ser que venga a este Ayuntamiento pleno un informe que señala la necesidad de establecer unas medidas correctoras y que sobre las mismas, al menos en el expediente y en lo que se refiere a ese informe, no haya absolutamente ninguna referencia en ninguno de los informes técnicos posteriores, en ni uno solo. Y solo como consecuencia de una enmienda que presenta un grupo, en este caso EH Bildu, es cuando se justifica con las actuaciones que se han dado. Eso no significa que no se haya hecho nada, pero significa que no se ha incorporado eso en el expediente. Y eso implica de alguna forma, o entendemos que debe implicar un toque de atención a la hora de funcionar. Y vuelvo a decir, seguramente se ha venido funcionando a lo largo de muchos años y seguro todos y todas tenemos una responsabilidad en esa situación. Vayamos adaptándonos precisamente a esa situación. Queremos presentarlo en esa manera de toque de atención. Y en segundo lugar hay una segunda cuestión que también está ahí. Claro, estamos ante una parcela donde en función de la superficie de la parcela y la edificabilidad que le corresponde asignada al 0,40, pues de alguna forma lo que se le está asignando ahora es superior efectivamente a lo que le correspondería. ¿Por qué?
Pues porque se está considerando que la superficie que estaba hasta antes de ayer edificada era superior y por tanto se consideraba consolidada superior a la que le correspondía en función de la aplicación sobre la superficie del 0,40. Sin embargo, ya obra en su momento y en el propio expediente, ya obra un informe en el que dice que no resulta correcto considerar las edificabilidades actualmente existentes ni determinar la edificabilidad sobre y bajo rasante en aplicación a los nuevos criterios del PGAU y de conformidad con la legislación vigente deberá tenerse en cuenta la edificabilidad legalmente construida conforme a la licencia de construcción, diferenciando los distintos usos existentes. Es verdad que, como estamos hablando de una licencia vieja, esa edificabilidad no estaba claro y se ha hecho sobre planos, pero no se ha distinguido siquiera sobre los usos que se daban sobre la misma. Y esta consideración y este informe establecía dos consideraciones. Que se hiciera conforme a la licencia de construcción no establecía una cifra, pero que se diferenciara los distintos usos existentes. Y no se diferencia los usos existentes. La medición que se está dando por buena por los servicios técnicos, no se está dando. Estas dos cuestiones sí nos parecen de verdad relevantes y estas dos cuestiones sí deberían exigir que el asunto quedara sobre la mesa. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, aquí se han dicho muchas cuestiones, no vamos a empezar ni a discutir con el tema de los incendios. Se ha llegado a decir que casualmente después de los incendios se ha empezado a tramitar el expediente. Que yo sepa, estamos hablando de la aprobación definitiva, con lo cual este expediente ya viene de antes. Y además ya tenía licencia de derribo, con lo cual quiero decir que las sospechas posibles de que por qué se ha quemado el edificio me parece que están fuera de tono y fuera de tono lugar. Hablan de descatalogación, me consta que esta nunca ha estado catalogada. Me consta. O sea, no sé de dónde viene lo de la descatalogación. Y en cuanto al tema de los informes de género, que son floreros, hombre, la justificación viene de la enmienda, pero ya se había trabajado sobre el informe de igualdad que venía de la aprobación inicial y en base a ese informe de igualdad es por lo que ya se ha modificado, con lo cual ni informes florero ni nada. Creo que sí le puedo dar la razón en el sentido de decir que tenía que haberse justificado que se conforme al informe. Puedo estar de acuerdo, claro, pero, hombre, ya se estaba haciendo caso al informe de igualdad, por eso vienen estas modificaciones. Quiero decir que, por lo tanto, y en cuanto al tema de la edificabilidad, yo creo que ya está suficientemente justificado en los informes, con lo cual no veo problema alguno para proceder a la aprobación del documento. Eskerrik asko, bozketatara pasatuko gera. Eta denengo EH Bildu taldearen bozketa bozkatuko dugu. Aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta orain diktamena bera, aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bildu eta talde popularrak onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 5. puntua, Basozabal MZ.10 hirigintza alorreko plan partziala ez onartzea. Hauek dira proposatzen diren erabakiak. Lehendabizikoa, azalpen zatian adierazitako txostenek diotena aintzakotzat hartu eta ezarritako zuzenbideko oinarria kontuan hartuz, Basozabal MZ.10 hirigintzako eremuko plan partziala ez onartzea erabakitzen da. Bigarrena, jarduketaren enpresa sustatzailei jakinaraztea, 7/2015 legegintzako errege dekretuaren 39.1.9 artikuluak xedatutakoaren arabera, akordio honen ondorioz sortzen diren alferrikako gastu eta kostuen kalte ordaina eskatzea. Asunto número 5, denegar la aprobación del plan parcial del ámbito urbanístico MZ10 Basozabal. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. En base al contenido de los informes a los que se hace referencia en la parte expositiva del presente documento y a los fundamentos de derecho en el señalado, se deniega la aprobación del plan parcial del ámbito urbanístico MZ10 Basozabal. 2. Comunicar a las empresas promotoras de la actuación que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39.1a del Real Decreto Legislativo 7/2015, que soliciten la indemnización de los gastos y costes que devengan inútiles por efecto del presente acuerdo. Delegatuaren txanda. Bai, Gobernu Batzarrak 2011ko urtarrilaren 21 izan zuen bileran, hasierako onarpena ematea erabaki zuen Basozabal MZ10 hirigintza alorreko plan partzialari. Espedientea ikusgai izan zen denboran, alegazio idazki batzuk aurkeztu ziren. 2016ko maiatzaren 26an, 2011ko eraikineko plan partziala aurkezten da berriro, eta aurrekoa gorabehera kontuan hartu zenbat denbora pasa den hasierako onarpena eman zenetik, aurkeztutako testu bateginak onarpenean jaso gabeko dokumentazioa biltzen duela eta, hirugarrenik 2017ko urriaren 9an egin dela ingurumen txosten estrategikoa.
beharrezkotzat jotzen da, hasierako onarpena ematen berriro plan partzialari, bai eta jende aurrean aterata edukitzea ere. En consecuencia de ello, la Junta de Gobierno de 25 de diciembre del 17 adopta el siguiente acuerdo: volver a aprobar el plan parcial del ámbito MZ10 Basozabal con las condiciones señaladas en los informes técnicos. Someter el expediente a información pública, otra vez durante el plazo de 20 días, y durante ese plazo de exposición pública se presentaron 4 alegaciones y además hubo una serie de informes dentro del departamento, de informe de igualdad, que no eran favorables a dicha aprobación, y además culmina con un informe del departamento del director de Hirigintza en el que establece informa el director de urbanismo con fecha 8 de febrero del 21, con base al principio de desarrollo sostenible del artículo 3 de la Ley 2/2006 y el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible del Real Decreto 7/2015, concluyendo que el desarrollo urbanístico propuesto no responde a ninguno de los principios que establece y la actuación propuesta colisiona asimismo con las directrices de ordenación del territorio. Y es por ello por lo que entendemos que debemos de denegar la aprobación del presente plan parcial. Es lo que traemos a someter a voto en este momento. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, creemos importante hacer memoria y recordar los pasos que se han ido dando para llegar a donde estamos, porque creemos que hay algo que es evidente. Si hoy se está denegando la aprobación del plan parcial de Basozabal es porque hemos conseguido obligar a este Gobierno a deshacerse de una decisión que tomara en diciembre de 2017. Y digo que hemos conseguido porque no ha sido a voluntad de este Gobierno dar este paso, se han visto obligados a hacerlo. Con fecha 5 de diciembre de 2017, el anterior Gobierno, compuesto igual que ahora por PNV y PSE, aprueba con carácter inicial el proyecto de plan parcial urbanístico de Basozabal. Tras aquella aprobación inicial, la concejala delegada decía, hubo 4 alegaciones. Una de ellas fue presentada por Irabazi Donostia, el grupo que nos precedía. Y además se realizaron una serie de informes de los departamentos que han puesto contra las cuerdas a este Gobierno y su modelo urbanizador de baja densidad, desvertebrador y que fomenta la desigualdad. Un plan parcial basado en un convenio que creo que es importante recordar, carecía de informe económico fundado sobre el importe que debía ingresar el Ayuntamiento para la construcción de viviendas en Basozabal. Se eximía a la propiedad de cumplir el estándar legal mínimo de vivienda de protección pública. 16 años después de aquel convenio y habiendo numerosas modificaciones legales y económicas que afectaban al contenido del mismo, no se hizo un nuevo informe económico, no fue sometido a trámite de exposición pública ni en 2005 ni en 2017, siendo un trámite de obligado cumplimiento. Se eximía de forma ilegal a la promotora la cesión gratuita al Ayuntamiento del suelo correspondiente al 15% de edificabilidad, que ha de quedar en todo caso adscrita al patrimonio municipal del suelo para la construcción de vivienda de protección pública. Se sustituía la cesión por una compensación económica, una actuación la que se propuso y se aprobó inicialmente, contraria al modelo de ciudad compacta prevista tanto en el Plan General de 2010 como en diferentes compromisos, planes y programas de ámbito internacional, europeo y autonómico. Lo que pretendía entonces el Gobierno de PNV y PSE era una urbanización privada y a la carta para Basozabal, basada en un chanchullo administrativo, porque esto no quedaba ahí, no. El plan parcial no contenía estudio de evaluación de impacto de género, obligatorio por la Ley de Igualdad Vasca de 2005. Pero miren, en 2017, cuando aprobaron inicialmente ese plan parcial, para permitir nuevamente un urbanismo a la carta, entonces ya tenían advertencias previas en contra de Basozabal y en concreto tenían la sentencia del Superior de Justicia del País Vasco de 18 de enero de 2008 contra el anterior intento del Ayuntamiento para construir en Basozabal. Y esa sentencia ratificaba un acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 28 de febrero de 2006, por el que la Diputación denegaba la aprobación definitiva de la modificación del Plan General para Basozabal, ya que la modificación, y hay que recordarlo, planteada y entonces el estudio de evaluación ambiental anexo no habían sido tenidos en cuenta convenientemente y, por tanto, no recogían las directrices y criterios aplicables a la ordenación territorial de carácter sostenible. No respetaba criterios para consumir menos suelo, ni energía, ni materiales, ni tampoco criterios de movilidad sostenible. En definitiva, los criterios de sostenibilidad tanto urbanística, ambiental, económica y de género, de ciudad integrada y equilibrada que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco establecen ya en sus documentos de ordenación y saltaban
entonces por los aires en Basozabal. Y a pesar de ello insistieron y lo aprobaron inicialmente. Pero ¿saben qué? Que esta vez la jugada no les ha salido. Y yo quiero terminar recordando el informe de Salud y Medio Ambiente que tiene el expediente y que dice que esta iniciativa es diametralmente opuesta a los compromisos y políticas a diversos niveles en cuanto a cambio climático. Que en la Declaración de Emergencia Climática se dice que no se van a ocupar nuevos territorios, que en cuanto a biodiversidad reconoce las afecciones notables que tienen las hábitats como en la fauna y la flora, que habla, y termino, que habla de una afección y una pérdida de biodiversidad, que no cumple con los objetivos de calidad acústica y lo reconoce el propio plan parcial. Bueno, pretendían hacer un chanchullo, afortunadamente les hemos obligado a tener que no aprobar aquel plan parcial y que empiecen a tomar nota de estas cuestiones, porque la verdad es que deja mucho que desear. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Esta propuesta urbanística que llega a pleno hoy contraviene los principios medioambientales y de desarrollo sostenible contemplados en la legislación vigente, dictaminado por 4 informes desfavorables. El plan parcial de Basozabal no responde a ninguna de las premisas de regeneración urbana, densificación o de los espacios urbanizados y el reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados como alternativa a nuevas ocupaciones de suelo, con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica y dotaciones o resolver los desequilibrios existentes, por lo que nuestro voto será favorable a la denegación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Desgraciadamente, durante mucho tiempo, pues se ha utilizado el urbanismo como, pues especie de máquina magnífica para generar dineros, para permitir determinadas operaciones. Y en la génesis de este expediente, efectivamente, había una relación directa, una unión entre, efectivamente, un desarrollo de construcción de baja densidad y un aumento del número de hoyos del campo de golf. Porque esto fue el objetivo que en su momento llevó a la corporación de aquel momento, al gobierno de aquel momento, efectivamente, a realizar este tipo de circunstancia. Y en función de eso, incluso se preveía una serie de ingresos para el ayuntamiento. Bueno, una de las cosas primeras que hizo Bildu en aquel momento, Bildu cuando llegó a la alcaldía, es la previsión de ingresos que había sobre Basozabal, eliminarla, porque evidentemente no estábamos de acuerdo con este desarrollo de esta operación, y así quedan reflejo las actas de los plenos y las decisiones tomadas de que efectivamente se eliminó esa partida de ingresos prevista en Basozabal. Porque esta no es una operación que pretende efectivamente construir o hacer ciudad, es una operación que permitía cofinanciar o ayudar a la financiación de una ampliación del campo de golf. Y esto no es la forma adecuada de hacer ciudad. No es la forma adecuada de aprobar planeamiento. Y, por tanto, que hoy se nos traiga efectivamente la propuesta para descartar definitivamente esto, pues por supuesto que vamos a apoyar, porque es lo que se está trayendo hoy, efectivamente, descartar este tipo de actuaciones. Esperemos que efectivamente se descarte en todos y aquellos casos en los que solo se pretenda utilizar el urbanismo no para mejorar ciudad, no para contribuir a mejorar la situación, sino para ayudar en la financiación de determinadas operaciones, sean las que sean. Hay distintas sentencias que dicen que efectivamente el urbanismo no puede ser utilizado para esto. Descartemos esta forma de actuar que se ha venido realizando a lo largo de tiempo y efectivamente utilicemos el urbanismo para lo que tenemos que utilizarlo. Porque de alguna forma absolutamente todas las normas que están estableciendo están diciendo en primer lugar que pues esta operación no debiera ser actualizable por el impacto medioambiental que tiene, por el tipo de construcción de baja densidad que estaba previendo, porque no superaba ninguna superación de regeneración urbanística, por las cargas que suponían las mismas, porque se estaba generando una situación de baja densidad que luego iba a ser necesario al ayuntamiento dotar de servicios, efectivamente, distintos servicios, recogida de limpieza, recogida de basuras, que es necesario dotar a cada una de esas villas que iba a ir en esa zona, porque de eso estábamos hablando. Y evidentemente todo esto nos hace llevar a que efectivamente, pues la propuesta que hoy trae el Gobierno municipal de descartar efectivamente la aprobación de este plan parcial parece correcta.
Quizás lo que no parece tan correcta es porque en su momento, bueno, pues parece que esto, con posterioridad a esa decisión de descartar esta posibilidad, se decidió aprobar inicialmente en su momento, pero en cualquier caso nos vamos a quedar con lo bueno, nos vamos a quedar con que hoy se descarta. Esperemos que esta operación de forma definitiva y esperemos que se descarte también esta forma de actuar a futuro en otro tipo de operaciones donde quizás a veces existe la tentación de utilizar el urbanismo para generar plusvalías y no para de verdad hacer ciudad. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Mira, que hubiese sido sencillo, que estamos todos de acuerdo y digamos, qué bien, vamos a desclasificar este suelo, no vamos a aprobar el plan parcial, pero no tenemos que oír sospechosos, chanchulleros y un poco de todo. Y he tenido que escuchar hasta que ustedes nos han obligado a no aprobar este documento. Que yo sepa, no tengo ninguna interpelación, ninguna moción, en ningún momento en el que ustedes me hayan a decir que desclasifiquemos o no aprobemos este plan parcial. Y luego una cosa le voy a decir, si usted acaba de decir que nos ha obligado a traer este documento y a no aprobarlo, si yo le hubiese hecho caso en todo lo que dice, no hubiésemos aprobado ningún documento urbanístico en toda la legislatura. Ninguno, ¿eh? Cuando digo ninguno. Cero. Entonces, la alegría es que vamos a no aprobar este plan parcial y luego, bueno, señor Grutarán, le diría que desde el 2011 lleva este documento dando vueltas, que bueno, hubiese estado bien también por parte de ustedes en su periodo, bueno, haber hecho, por ejemplo, una desclasificación de suelo. Pero bueno, me alegro de que estemos todos contentos y felices de que este suelo se quede donde esté, donde, por cierto, hay muchísimos árboles, muchísimas plantas, y lo cual es uno de los pulmones de la ciudad, de lo cual nos congratulamos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz diktamena onartzearen aldeko botuak, hau batez, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke beraz. Gai zerrendako 6. puntua, behin-behineko onarpena ematea hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketari AL.14 papin eremuan. Erabakitzeko proposatzen da lehenbizikoa, Francisco Javier Berrondo Ormazabalek aurkeztutako alegazioa onartzea, bigarrena AL.14 papin eremuari buruzko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketari behin-behineko onarpena ematea, eta hirugarrena EAEko lurraldearen antolamendurako batzordeari bidaltzea espedientea, bere txostena egin dezan arte. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, ámbito AL 14, Papín. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Estimar la alegación presentada por Francisco Javier Berrondo Ormazábal. 2. Aprobar con carácter provisional la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referente al ámbito AL 14, Papín. Y 3. Y último, remitir el expediente de informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bai, lehenengo txanda delegatuari dagokio. Bai, eskerrik asko. Dokumentu... Papinekin gaude edo? Barkatu, Bai, barkatu. Bueno, a modo antecedente, en el marco del expediente de la evaluación ambiental estratégica, el director de Administración Ambiental del Gobierno Vasco formula el informe ambiental estratégico donde resuelve que no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente. El objeto fundamental del documento es el de modificar el régimen urbanístico vigente en el citado ámbito, consolidando los desarrollos industriales existentes y, por tanto, la totalidad de los terrenos del ámbito se integrarán en una zona global de tipología B10, uso industrial. Gainera, eremua birgaitu nahi da, espazio libre publikoak handituz eta urbanizazioa hobetuz. Era berean, Molinao erreka zabalduko da, zerupean eremu zatian. Uno de los principales interrogantes urbanísticos que suscita el ámbito Papín es posiblemente el referente a la determinación de su destino urbanístico preferente a usos industriales o residenciales. El Plan General del año 95 apostó por su destino industrial, el Plan General del 2010 se decanta por un destino residencial y han transcurrido, por lo tanto, más de 9 años desde la aprobación de esta propuesta sin que haya sido materializada ni se haya dado paso alguno con ese fin. Además, ese debate está estrechamente asociado con la necesaria regeneración y recualificación urbana del ámbito. En atención a su emplazamiento, sus características y sus condicionantes, la idoneidad de su destino a usos residenciales, eso puede ser cuando menos discutible, pero lo cierto es que no ha suscitado ningún interés particular a este respecto. El divorcio existente entre la previsión urbanística de destino residencial y la realidad industrial es en sí mismo un factor que con el paso del tiempo acentúa
la degradación del ámbito en la medida en que impide la realización de las debidas condiciones de obras y actuaciones de mantenimiento de los pabellones y de las empresas existentes en el mismo, y menos aún la de consolidación de los mismos y de la realidad industrial existente. En esas circunstancias, la previsión de desarrollo residencial entendemos que es más bien una ilusión de difícil materialización que genera, entre otros, perjuicios que se traducen en un progresivo deterioro del ámbito. Y en este contexto, partiendo de la realidad actual, el objetivo ahora planteado es el de consolidar los desarrollos industriales existentes, con las salvedades que, justificadas por razones asociadas a la regeneración del ámbito y al incremento de las dotaciones públicas, se determinen en el proyecto. Y a este respecto, se ha de tener en cuenta que la ejecución del vial de conexión hecho en su día del ámbito con la carretera GI 6336 supuso una importante mejora de su situación general y de sus condiciones de comunicación con el entorno. Y bueno, entendemos que por ello es necesario, dado visto cómo está el ámbito, pues, su regeneración y la aprobación provisional de este documento. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues sobre la modificación del Plan General de Papin para cambiar el uso de residencial a actividades económicas, en este caso industriales, el vigente Plan General estimaba y estima el número de viviendas a construir en Papin en 229, de las que 44 se destinarían a régimen de protección oficial de régimen general y a otras 44 al de vivienda tasada. Dada la situación de la vivienda de Donostia, donde la demanda de vivienda protegida de las y los donostiarras supera las 9.000 solicitudes, parece que para descalificar ese ámbito habría que responder de alguna manera a esa demanda de vivienda protegida. Nos preguntamos a dónde van todas esas viviendas ahora. Por otra parte, el informe de movilidad de 12 de noviembre de 2021, tras referirse a la dificultad planteada por el ingeniero de caminos de la Unidad 1 de Actuaciones Integradas en su informe de septiembre de 2021, precisamente sobre la insuficiencia de la sección del vial ordenado en el proyecto, presenta una alternativa con un circuito de sentido único y concluye informando favorablemente la aprobación provisional del documento con la condición de que se estudie la propuesta que realiza. No consta que se haya realizado ese estudio y creemos que es necesario llevarlo a cabo, dar una respuesta a ese informe y resolver las cuestiones que plantea. Por otro lado, al dejar esa zona industrial fuera de ordenación, es evidente que ha producido claros perjuicios durante muchos años a las empresas que están allí afincadas y esta era una situación que había que resolver para que se pueda seguir con la actividad industrial de la zona de la mejor de las maneras posibles y no como hasta ahora, y que era una demanda de la gente que trabaja allí. Sin embargo, como hemos dicho, no se da respuesta a algunas cuestiones, por lo que nos vamos a abstener en la votación. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. El punto que viene a aprobación con carácter provisional es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana en lo que compete al ámbito Papin, que consolida los usos industriales existentes. Se descartan así los usos de vivienda que se le asignaban al ámbito en la revisión del Plan General en 2010. Esta modificación posibilitará la realización de intervenciones de modernización y mejora de los pabellones que se hallan en uso y se podrán destinar a actividades industriales a aquellos que se hallan en desuso, con lo que ello conlleva de atracción de nuevas actividades económicas tan necesario para nuestra ciudad. Nuestro voto será, por supuesto, favorable. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. Gu baitere babestuko dugu espediente honek. Egia da, azken finean hau, gai hau aspalditik dator, oain arte ezin dute hor dauden pabelloiak hobekuntzak egitean bere pabelloetan, porque azken finean zeuden fuera de ordenación erabil hortarako, ze egia da plan orokorra, 2010ko plan orokorra finkatu egin zuen, hor etxe batzuk egiteko prebisioa eta orduan beraiek ezin zuten zeukaten pabelloiak hobetu, handitu, reformatu eta hori baldintzatu indun bere jardureko. Egia da baita ere, espediente honen bitartez, bestea beste, dago erreka, hobetu ingo da, eta hobetu ingo da desente. Eta hori baita ere, ondo da, eta espalmarretetzeko badaan, hobekuntza hori. Egia da, eta hori batzordean esan genuen, guretzat, hor baldintza batzu dauden,
pena ematen digun ez hartzean Artxipiko parkian hobekuntza sartzeko, porque ikusita zen olako egoeran dago Artxipiko parkia, guri gustatuko litzaiguke baita ere hor zerbait egitea. Hemen ez baldin badago eskatuko dugu, ze hortarako egon beharko duen segurazki, beste neurri bat beharrezkoa izango dela hori hobetzeko eta eskatuko dugu, zeren jakinda dagoen, jakina da ez egoeran dagoen Artxipiko parkia. Eta egia da, eta hor badakigu ekonomikoki hau baldintzatzen duen hori erabakitzean edo ez, hemen nolabait badaketa honen bitartez dago etxea konsolidatzen den, segurazki ez da leku honena hau konsolidatzeko, baina egia da erabakiko bagenu beste leku batera eramatea, hor sama urbanistiko bat izango zen, eta hor baita ere, aztertzerakoan ekonomikoki bidegarria den edo ez, hori baldintzatu ingozun zeharo operazioa, eta igual ez dela posible izango. Me adelanto porque igual en un determinado momento, no sé si la concejala delegada va a decir, y esto ustedes tampoco lo hicieron. Mire, como lo ha dicho en el punto anterior, si quiere y si tiene alguna duda sobre la situación que vivió aquel gobierno municipal a la hora de aprobar los distintos expedientes, y si un día tiene tiempo, mire usted las actas de las vivencias que teníamos y cómo era la actuación constructiva de los tres grupos de la oposición en aquel momento, y fíjese usted el nivel de acuerdo que ofrecían, efectivamente, para ver si efectivamente todas esas, no sé, llamas y loas que está llegando a por qué ustedes no hicieron eso, hubieran sido posible. Porque el pedir lo imposible pues no es más que pedir lo imposible. Teníamos evidentemente una actuación totalmente obstruccionista, totalmente negativa, totalmente opositora absolutamente de cualquier cosa, pero si quiere un día, yo creo además que se van a reír. Yo creo que se van a reír, porque visto con la perspectiva del tiempo cuáles eran las actitudes de efectivamente los partidos que representan ahora mismo el gobierno municipal, seguramente les va a dar mucha risa cuando luego dicen a otros qué es lo que han hecho y qué es lo que no han hecho, porque evidentemente era de llamar la atención. En cualquier caso, pues evidentemente 4 años dan para lo que dan. En 4 años nos dieron para levantar, entre otras cosas, la suspensión del Plan General de Martutene, que si no hubiera seguido inundándose los barrios de Martutene y el barrio de Txomin, y que además estaba suspendido, fíjese, bajo la excusa del tren de alta velocidad, porque es por aquel motivo por el que no se permitía acometer las operaciones de regeneración de la zona de Martutene, evitando las inundaciones, porque estaba suspendido por las indefiniciones del tren de alta velocidad. En aquel momento, aquel gobierno municipal de Bildu determinó de forma clara que eso no era óbice para que no se pudiera levantar el plan general. Se levantó. Es verdad que para levantarse también contó con el apoyo del PNV, efectivamente, y también del Partido Socialista. No, si yo digo las cosas, ustedes no sé si dicen, yo sí. Yo sí las digo, ustedes tienen memoria selectiva, yo no. Sí, ahora le molesta el tiempo, pero es que como me está interrumpiendo... No, me molesta, no. Como me está interrumpiendo, no. Al señor Viles. En cualquier caso, vamos a apoyar el expediente. Eskerrik asko. Eskerrik asko Burutaran jauna, y la verdad es que se ha adelantado porque le iba a decir que efectivamente un acuerdo y que el tema de la rotonda fue gracias a una colaboración conjunta, y además que en este caso me dicen que estaban de acuerdo, que podían estar de acuerdo en este expediente. No tenemos ningún problema y encantada de quedar un día, tomaremos 1, 2 o 3 cafés y encantada la vida, porque sabe usted que le tengo mucho respeto en los temas urbanísticos y siempre aprendo. Hombre, a la representante del Carrequín, yo ya lo siento, pero que me esté hablando ahora de que se pierden 299 viviendas y viviendas que parte serían públicas, ya me gustaría que me dijera qué pretensión tienen entonces con Antondegui, porque están constantemente pidiendo la desclasificación de Antondegui, donde iban 3.000 viviendas que, si no me equivoco, todas eran sociales. Con lo cual, yo de verdad a veces me pierdo, me pierdo con ustedes, porque en un sitio dicen una cosa, en la otra dicen otra, entonces me descolocan. Pero bueno, ya me gustaría una vez que me hicieran referencia al tema de Antondegui, porque estamos hablando de 3.000 viviendas, 3.000. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz, diktamena onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin ezik, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 7. puntua, AM.05 Loiolako Herriberak plan partzialaren A.220.4/3
azpipartzelaren hiri antolamenduko plan bereziari behin betiko onarpena ematea. Onartzeko proposatzen da, lehenengoa, aurkeztutako alegazioa partzialki onartzea akordio honen zatian adierazten den moduan. Bigarrena, behin betiko onarpena ematea AM.05 Loiolako herriberak hirigintza eremuko plan partzialaren A.220.4/3 azpipartzelaren hiri antolamenduko plan berezira. Asunto número 7 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana, subparcela A220.4.3 del Plan Parcial del AIU AM05 Riberas de Loyola. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Estimar parcialmente la alegación presentada de conformidad con la parte dispositiva del presente acuerdo. 2. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la subparcela A220.4.3 del Plan Parcial del AIU AM05 Riberas de Loyola. Los espacios de carga y descarga de los usos comerciales se habilitarán en el interior de la edificación. 3 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, procederá a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Delegatuaren txanda. Bai, eskerrik asko. Dokumentuaren xedea funtsean A220.4/3 azpipartzelan gutxi gora bera 36 etxebizitza libreko programa bat garatzea da. La formulación del presente plan especial está justificada en la necesidad y conveniencia de desbloquear el desarrollo del programa residencial asignado a la subparcela A220.4/3 de la modificación del Plan Parcial de Riberas de Loyola, según el cual se le aplicaba la limitación del número de viviendas para poder respetar el número máximo de viviendas de la modificación de Riberas de Loyola. Como el techo residencial asignado a la subparcela era excesivo para el desarrollo de una vivienda, si no me equivoco eran 2.000 y pico metros cuadrados, casi 3.000, la subparcela cuya edificabilidad había sido ponderada a todos los efectos en la equidistribución como residencial libre, se le añadió el matiz de residencial a esa vivienda de residencial colectiva. Promulgada luego la Ley 2/2006 y no siendo el número de viviendas una determinación estructural, el techo de la subparcela puede dar lugar, de acuerdo con el tamaño promedio, a 36 viviendas de 80 metros cuadrados techo, y este incremento de viviendas sigue cumpliendo el promedio exigible de acuerdo con el Plan General de Ordenación. El plan especial propone para la subparcela pasar de una calificación de residencial colectiva a una residencial de vivienda libre, y, en todo caso, y en cuanto a la justificación de la innecesariedad de mantener el actual uso de la parcela como de residencial colectiva, hay que señalar que en la parcela contigua ya se viene a cubrir este tipo de necesidades. No se detecta una demanda concreta para implantar actividades que pudieran encajar en los usos admisibles con la actual edificación, como podrían ser una residencia de estudiantes, una residencia colectiva, etcétera. Y, por el contrario, la propuesta conlleva el desarrollo de un programa residencial de 36 viviendas en un suelo ya urbanizado, lo cual no va a causar incidencia negativa alguna. Y es por ello por lo que traemos aprobación definitiva del presente documento de plan especial. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, en relación a la aprobación de este plan especial, queremos hacer dos reflexiones. La primera, según el informe jurídico que obra en el expediente de la subparcela A220.4/3, está calificada por el planeamiento vigente como residencial colectiva. El uso residencial colectiva es una modalidad de uso residencial de acuerdo con la sistematización de usos urbanísticos establecidos por el Plan General actual. En el artículo 9 de las normas urbanísticas generales de ese Plan General se define y regula este uso, y ahí se determina lo siguiente: residencia colectiva se consideran como tales las residencias de ancianos, las residencias universitarias, los colegios mayores, los albergues, los conventos y otros de condiciones y naturaleza similares a los anteriores. Por otra parte, el artículo 4, principio de subordinación al interés público de la Ley de Suelo y Urbanismo, dice: únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo en virtud de esta ley por el planeamiento urbanístico, y a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la potestad de ordenación urbanística se ejercerá observando, en todo caso, las siguientes reglas. A. Información suficiente sobre la realidad existente y sobre una valoración razonable de la previsible evolución de esta. La ponderación razonada de todos los intereses y las necesidades públicos y privados de los fines de la función pública urbanística y de los principios que, conforme a esta ley, deben informarla. C. Expresión en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente proporcionadas respecto a los objetivos perseguidos. Pues bien, en la ordenación de este plan especial no se observa ninguna de las reglas citadas, y el cambio de uso residencia colectiva al de uso residencial, uso de viviendas, se realiza
atendiendo únicamente al interés de la propiedad de la parcela. No hay información suficiente sobre la necesidad de residencias de mayores o universitarias, ni una ponderación razonada de los intereses y necesidades públicos y privados, ni una expresión en opciones y decisiones suficientemente motivadas y adecuadamente proporcionadas respecto a los objetivos perseguidos. Y como es evidente, atendiendo a la edad de la población donostiarra y al precio desorbitado de los alquileres de viviendas en la ciudad, las residencias de mayores, de estudiantes y similares constituyen una necesidad insoslayable, por lo que consideramos que es de interés público el mantenimiento del uso actualmente vigente para la parcela. La segunda de las cuestiones que nos parece importante resaltar. El Decreto 105/2008 de 3 de junio de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, en su exposición de motivos dice: en este sentido, y dado el carácter de desarrollo parcial del presente decreto de medidas urgentes, se debe recordar que en materia urbanística será de aplicación supletoria, en ausencia de regulación expresa, legislativa y reglamentaria, lo dispuesto en el Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. ¿Y qué dice el Reglamento de Planeamiento en el artículo 47? Que se remite al 75 del texto refundido de la Ley de Suelo de 1976. Establece el límite de 100 viviendas por hectárea, límite que alcanzó el Plan Parcial de Riberas, según se expresa en el expediente. Dado que en el mismo no hay ninguna explicación sobre la posible derogación del límite de las 100 viviendas por hectárea, consideramos que la superación de ese límite puede ser ilegal. De hecho, en las ediciones que publica el Boletín Oficial del Estado, los artículos citados siguen vigentes, por lo que, de acuerdo con lo que dice el Decreto 105/2008 citado, son de aplicación supletoria en Euskadi. Queremos recordar que las vecinas de Riberas de Loyola ya se han expresado sobre las necesidades del barrio y no se tienen en cuenta a la hora de establecer este cambio en la parcela mencionada. Me quedan 13 segundos. Como cada una utilizamos los momentos para hablar de lo que nos apetece. Antondegui, hay un plan territorial parcial que le impide a usted, pero que además entiendo que no quiere ir, así lo ha señalado, construir esas 3.000 viviendas, porque son contrarias al modelo de ciudad compacta y a las directrices de ordenación del territorio. Cuando quiera, yo le invito, mire, nos podemos juntar todos al cafecito para hacer reflexiones sobre la posibilidad de desarrollar vivienda en esta ciudad y que ustedes no están haciendo. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko. Con este plan especial vamos a corregir el número de viviendas a construir en la subparcela objeto de debate. Una parcela pendiente de edificación que en origen su destino era residencial colectivo y que con este cambio va a culminar el desarrollo de la manzana, rematando la zona con la construcción de 36 viviendas. Nuestro voto será a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EH Bildu talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Pues nosotros también vamos a apoyar el expediente, como hicimos en la comisión informativa, creo. Como adelantamos, yo creo que sobre esa situación, sí, votamos a favor. En primer lugar, porque efectivamente, bueno, estamos ante una parcela de titularidad privada, no nos olvidemos, ante una parcela de titularidad privada. Si estaríamos ante una parcela de titularidad pública, el cambio residencia colectiva a viviendas, pues quizás bueno, pues nos podría permitir hacer un tipo de reflexión distinta, pero francamente, entre realizar en Riberas de Loyola una residencia privada o que se puedan ejecutar 36 viviendas, no vemos ningún inconveniente en el cambio solicitado y desde ese punto de vista no nos parece mal. Es más, en la línea, efectivamente, bueno, pues en la que solemos decir que bueno, pues aquí de alguna forma nos está de alguna forma generando una colonización o una artificialización de nuevos suelos y lo que se está haciendo es un suelo que ya estaba calificado como residencial, eso sí, como residencial colectivo, lo que se hace es quitar esa calificación o ese adjetivo de colectivo y efectivamente pasa a ser residencial sin más. No tenemos ningún inconveniente en aceptar la propuesta que cuenta con todos los informes una vez analizado el expediente, con lo cual votaremos a favor. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, señora Garay, le tengo que decir que promulgada la Ley 2/2006 y no siendo el número de viviendas una determinación estructural, pues el que haya 36 viviendas es lo que posibilita que se pueda aprobar este plan especial. Pero me vuelve a sorprender usted, porque hace unos momentos estaba usted hablando de la carencia de viviendas y cuando donde hay una residencia colectiva va a haber 36 viviendas, tampoco le parece bien y dice que es ilegal. Yo, bueno,
Son criterios, pero no tengo ningún problema. Acepto también el café o 2 o 3, no tengo ningún problema y seguimos hablando. Y resulta que al lado va a haber una residencia y allá un poquito más lejos va a haber apartamentos dotacionales para mayores y ahora, como no queremos viviendas, ahora queremos una residencia privada además. Bueno, es igual, es objeto de debate, se lo ponemos encima de la mesa, pero vamos, no deja usted de seguir sorprendiéndome. Con lo cual, bueno, ahí lo dejo. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, diktamena onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin ezik, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 8. puntua, geltokian nahita ez eman behar diren zerbitzuengatik izaera ez tributarioko ondare prestazio publiko emateko ordenantzari hasierako onespena ematea. Onartzeko proposamenak lehenengoa, azalpen zatian adierazitako aintzakotzat hartu eta hasierako onespena ematea, geltokian nahita ez ematen diren zerbitzuen ordainetan izango den ondare prestazio publiko estrabutarioak arautzen dituen udal ordenantza berriari eta eranskinean den dokumentuan adierazitako moduan idatzita izatea hura. Bigarrena, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1985 legearen 59. artikuluan xedatutakoaren arabera, 30 egunean jendaurrera atera eta edukitzea espedientea, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo iradokizunak aurkezteko bidea izan dezaten. Eta hirugarrena, erreklamaziorik edo iradokizunik izaten ez bada, behin betiko onartutzat joko da erabakia. Asunto número 8 del orden del día, aprobación inicial de la ordenanza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios obligatorios prestados en la estación de autobuses. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la nueva ordenanza municipal reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios obligatorios prestados en la estación, según lo expresado en la parte expositiva, quedando la misma redactada de la forma expresada en el documento adjunto como anexo. Segundo, someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de 30 días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, reguladora de bases del régimen local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Tercero y último, en el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Bai, lehenengo txanda, delegatuari dagokio. Eskerrik asko, presidente jauna eta egun on guztioi. Bueno, azkenengo ogasun batzordean aurkeztu genuen ekimen hau. Ez dut berriro errepikatuko han erabili genituen argumentuak, nik uste dute oso argi geratu zela, azken finean toki ogasunak arautzeko foru arauan 2019 urtean foru arau horrek hainbat aldaketa sartu zituela, egin zituela, eta beraz tokatzen zaigu orain egokitzea gure udaleko ordenantza aldaketa horietara. Zentzu horretan, guk eskatzen dugu aldeko botoa, izan ere, berez, esplikatu genuen bezala, hori da daukagun aukera bakarra foru araua jasotakoa egokitzeko, eta zentzu horretan, guk hasierako onespena emateko tramite honen aldeko botoa eskatzen dugu gainontzeko talde guztiei ere bai. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Nik ere batzordean azaldu nuen bezala, y en relación con la modificación de la ordenanza para actualizar los precios de los servicios de la estación de autobuses, el Gobierno nos trae una propuesta de una subida del 7,3%, basándose en el incremento del IPC acumulado hasta diciembre de 2021. Sinceramente, a nosotras este incremento nos lo parecía y nos lo sigue pareciendo ahora y también en la comisión una burrada. Entendemos perfectamente que el cálculo del incremento del IPC puede dar eso y entendemos también que es necesario actualizar los precios que ya llevaban además 2 años sin actualizarse, pero lo que no entendemos es que se pretenda trasladar directamente una subida del 7,3%. Estamos en un contexto de hiperinflación, todavía está por ver si va a ser coyuntural, cuánto puede durar y si se le puede poner freno. Y es una de las principales preocupaciones de todas las instituciones económicas europeas por las consecuencias que puede tener. El Gobierno está haciendo movimientos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la energía y la gasolina, que ya veremos cuánto de efectivos son, pero todas las administraciones están tratando de frenar esa hiperinflación y mitigar sus efectos negativos. Y por eso no le vemos sentido acoger aquí y decir
que el IPC da esto, pues adelante, porque ni siquiera hay un análisis de cómo está afectando la situación a la empresa concesionaria. Lo que se debería de haber hecho es sentarse con la empresa y ver cuál es su situación real, cómo les está afectando esta inflación y negociar una subida racional. Yo no les sé decir si esta subida tiene que ser del 2, del 2,5 o del 3%, porque no estoy manejando esos datos, pero que sea algo más convenido, desde luego, para no engordar la rueda de la hiperinflación, porque dudo mucho que luego esa subida vaya a suponer que a la gente que trabaja en la estación, por ejemplo, se le suba el sueldo un 7,3%. Por eso negociar esa cifra y buscar la mejor solución debía haber sido un trabajo del Gobierno. Y el pliego da esa opción también, que sea una cifra diferente al IPC. Además, observando la ordenanza, vemos que la empresa puede proponer subir el IPC, pero que la propuesta no se convierte en obligatoria toda vez que se puede llegar a otros acuerdos entre el Gobierno y la empresa, y esto aparece escrito explícitamente. Y en este sentido, vamos a votar en contra de la subida que propone el Gobierno. Eskerrik asko. Zuri, talde Popularrak. Gracias, señor presidente. Entendemos la obligatoriedad jurídica de aprobar una nueva ordenanza municipal que regule las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por los servicios obligatorios prestados en la estación de autobuses. Pero adelanto que nos vamos a abstener al entender que en las circunstancias económicas actuales en la que el incremento de precios va a ser tan acentuado, creemos que las tarifas debieran de ser más bajas de las propuestas. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak, EH Bildu taldeak, ez du hitzik hartuko, izteko txanda beraz, delegatuak. Bai, nik uste dut, ogasun batzorran ere bai, saiatu nintzela azaltzen, tarifa hauek ez dira enpresariko hartzen zaizkionak, baizik eta dira operatzaileek, bus geltokian operatzen duten garraio enpresek, emakiduna di ordaindu beharrekoak. Kontzeptua ezberdina da, hau da, enpresek emakidunari, ez emakidunak udalari edo analakoa. Osa, ez dauka, nik uste dut kontzeptu aldetik hor badagoela gaizki ulerturen bat. Horregatik esaten dugu, azken finean hau dela, gaina txosten teknikoak ere bai horrela esplikatu zuen, horrela adierazten zuen. Aldaketa hau ez bada egiten eta enpresak eskatzen badu, udalak hartu beharko lukela gainkostu hori edo emakidunak eskubidea daukalako exigitzeko pleguen arabera eguneraketa hori bere tarifetan. Baina, bueno, edozein kasutan, eba duzugunen batean, beste egun batean edo, zalantzek edukizkero sakonago zengo dugu gai honi buruz. Osondo, eskerrik asko, ez da bai da maituta boskatzera pasatuko ginateke beraz, eta diktamena onartzearen aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bilduk eta talde Popularrak onartzen da, ez dakit botoa azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo dugu, hurrengo puntuarekin hau zuzenean irakurri eta bozkatu egingo dugu. Gai zerrendako 9. puntua. Hasierako onespena ematea musika eta dantza eskolaren antolakuntza eta funtzionamendu araudiaren aldaketari. Onartzeko proposamenak lehenengoa, hasierako onespena ematea musika eta dantza eskolaren antolakuntza eta funtzionamendu araudiaren aldaketari eranskeineko dokumentuan ezarritakoaren arabera. Bigarrena, hasieran onetsitako testua jendaurren jartzea 30 eguneko epean, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 22ko 7/85 legearen 59. artikuluan xedatutakoaren arabera, interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten. Erreklamazio horik edo iradokizunik aurkezten ez bada, erabakia behin betiko onartutzat joko da. Asunto número 9, el orden del día. Aprobación inicial de la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de la Escuela de Música y Danza. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente la modificación del reglamento de organización y funcionamiento ROF de la Escuela de Música y Danza en los términos del documento anexo. 2. Y último, someter el texto aprobado inicialmente al trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, de bases de régimen local, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo. Eskerrik asko, aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura pasatuko ginateke.
Gai zerrendako 10. puntua, mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Renfek Buenavista inguruan eragiten dituen zaratak direla eta. Asunto número 10 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu relativa a los ruidos que provoca Renfe en la zona de Buenavista. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Kontu hau iazko maiatzetik gertatzen ari da, eta bere jatorrian arazoa sortu da, hain zuzen, Renfek eta Adifek Astigarraga eta Irun artean 3. erreila ezartzeko lanen ondorioz. Kontua da, gaur egun Renfek Buenavista eta Pasaia arteko eremuan egiten dituela trenak hartatzeko eta mantentzeko lanak. Lan horiek gaueko eta goizaldeko orduetan egiten ditu, astegunetan, zein asteburuetan, zarata handiak eragiten ditu eta loa eta atsedena kaltetzen die edo eteten die bizilagunei. Bizilagunek kexa egin diote, Renferi, baita Adifi, eta, irtenbideren bat edo ere jarri da, eta, gaueko lanak dagoeneko ez omen dituzte egiten, baina jarraitzen dute goizeko 6etan lanak egiten, eta hori baita asteburuetan ere. Horregatik, iruditzen zaigu beharrezkoa dela Donostiako udalak bitartekari lana egitea eta eskatzea, kasu honetan Renfe operadorari bete dezala, Donostiako udalean onartuta dugun zaraten ordenantza eta horrek ezarrita dituen baldintza guztiak, bai ordutegiei zein zaraten emisioei dagokienez, baita ere eskatu beharko lioke udal honek ezar dezala neurri zuzentzaileren bat gutxitzeko lan horiek eragiten duten kaltea, batez ere, behin-behinean hor aritu beharko duten denboran. Eta bestetik, zuzenean bizilagunekin harremanetan jardaila, azalpenak emateko, gertatzen ari den guztiaren inguruan, eta hartuko dituen neurriei buruz eta bar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Egun, guztioi. Desde el pasado mes de mayo, Renfe realiza labores, como dice la moción, de conservación y mantenimiento de trenes en la zona entre Pasaia y Buenavista en horario nocturno y madrugada, entre semana y fines de semana, provocando fuertes ruidos que interrumpen el sueño y obstaculizan el descanso de la ciudadanía. Las vecinas, como han comentado, se han dirigido a Adif y a Renfe para exigir la interrupción de los ruidos y exigir el cumplimiento de la ordenanza de ruidos. Parece ser que Adif, o en el caso de Renfe Operadora, da por hecho que las obras van a causar molestias, ruidos y trabajos nocturnos, y para ello entendemos que esta moción es muy necesaria. Apoyamos los 3 puntos de esta moción, estamos de acuerdo con lo que solicita, abogamos, como no puede ser de otra manera, por el descanso y por el bienestar de los ciudadanos, y en este sentido nos parece pertinente que se aplique la ordenanza de ruidos en materia de horarios y emisiones máximas de ruidos, como no podría ser de otra manera, y también vamos a apoyar los otros 2 puntos, puesto que nos consideramos que se tiene que poner en conocimiento de las vecinas y vecinos de las incidencias que se han realizado. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Gracias, señor presidente. La Directiva Europea 2002/49 sobre ruido ambiental define dicho ruido como el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el emitido por los medios de transporte y por emplazamientos de actividades industriales. El artículo 43 de la Constitución regula el mandato de proteger la salud. El artículo 45 también de la Constitución engloba en su alcance la protección contra la contaminación acústica y, por supuesto, también tenemos la Ordenanza Municipal de Ruidos de San Sebastián. Pese a todo esto, Renfe manifiesta que esta situación tiene un carácter provisional y se prolongará hasta la finalización de las obras del túnel de Gaintxurizketa. Pero no saben cuándo van a finalizar los trabajos. Esta contaminación acústica que está produciéndose como consecuencia de los trabajos de conservación y mantenimiento de trenes entre Pasaia y Buenavista en horario nocturno y de madrugada está provocando en la ciudadanía diferentes síntomas como ansiedad, irritabilidad, disminución de la productividad, agresividad, etcétera, y sobre todo problemas del sueño y cansancio. Y no tienen por qué conformarse y aguantar una situación en la que los ruidos estén afectando su calidad de vida.
tienen derecho, lo tenemos todos sobre todo a un descanso nocturno. Entendemos justa la reclamación de la ciudadanía y, por tanto, apoyaremos en su totalidad esta moción ordinaria. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak orain. Bai, kaixo, egun on guztioi, eta eskerrik asko. Bueno, nos encontramos con una moción que hace referencia a las obras que se están realizando, concretamente en Buenavista, unas intervenciones que van a suponer en principio una mejora también de nuestro propio sistema ferroviario, pero que, como casi todas las obras, casi siempre generan molestias. A la Administración nos corresponde velar para que el impacto de las molestias que se puedan generar sean minimizadas al máximo y durante el menor tiempo posible, y así solemos hacerlo. En relación a las obras de la moción, las molestias de contaminación acústica que sufre el vecindario fue abordada por la empresa operadora que, tras las primeras quejas, ya y como se dice en la propia moción por la parte proponente, se reprogramaron y se consiguió que se disminuyeran esas molestias, aunque no totalmente porque todavía siguen persistiendo algunas. Las obras están conviviendo también con el tráfico ferroviario y esto complica las distintas soluciones porque hay que tener en cuenta también los perjuicios que pueden sufrir o las afecciones que pueden tener también los propios usuarios del tren, con los propios servicios que se prestan desde el tren. Y hay que tener en cuenta que las tareas de mantenimiento y de maniobra ferroviaria también deben de realizarse para que este servicio pueda darse. No vamos a poder apoyar la moción, más que nada por cómo está propuesta. En el punto número 1 se dice que se inste a exigir el cumplimiento de la ordenanza municipal, precisamente de la ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones, vigente en este momento, pero que en su artículo 2, punto número 3, en donde se habla del ámbito de aplicación de esta ordenanza, precisamente queda excluida las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias de competencia autonómica, foral o estatal, por estar ya reguladas en normativa estatal y autonómica. Esto no impide que tampoco podamos intervenir para exigir, como hemos dicho antes, que se vaya minimizando toda esta relación. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es seguir poniendo o mantener la relación que ya tenemos con los operadores de la obra para que, a modo de sugerencia, poder intervenir y solicitarles que puedan, en la medida de lo posible, minimizar el impacto de estos ruidos acústicos, pero es verdad que ellos serán los que tendrán que ofrecer la solución que realmente sea viable. Y en ese sentido no vamos a apoyar la moción, aunque sí nos comprometemos a tratar de ponernos en contacto con ellos y a que vaya mejorando esa situación en la medida de lo posible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, izteko txanda beraz Bildu taldearentzat. Ordenantzak ere esaten du 6 hilabetetik gorako lanak izango direla dakienean, lanen arduradunak soinuen, zaraten, inpaktuen azterketa bat egin behar duela. Hori ez du egin Renfek. Eta udalak ere ez dio eskatu. Eta dagoeneko urtebete pasa da. Hori ere ordenantzak badio. Ordenantzari heltzen diozun nahi dezun tokitik. Zaraten inpaktuaren eraginaren azterketa ez dezu eskatu. Eta hori eskatu inbarko luke udal honek hasteko eta behin. Orduan ere eskatzea zenuen puntuka bozkatzea eta 2. eta 3. puntuak onartzea, hori ere ez dezu eskatu. Uste dut adierazten duela zuen jarrerak eta zuen borondatea ez dela irtenbideak bilatzea, aitzakiak bilatzea baino. Eskerrik asko, gobernuak izteko txanda, bai. Bai, eta zuek ere bazakazuen eskatzia, orain esan desuna zure mozioan, ez dut ikusten ez lehenengo 2. eta 3. puntuan. Orduan, nik uste diskursoak da dauzkagula nola zuzenduta, nola hobetuta asmorrekin gure lana jarraituko dugu egiten. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu beraz mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, talde Popularrak, Bilduk, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da mozioa onartzen, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hurrengo puntua, mozioa arrunta Bildu eta PSE udaltaldeek aurkeztua mugi tarifa eredua eta mugi sistemako tarifak sozialagoak eta ekonomikoagoak izateko neurriak hartzeko dela eta.
Moción ordinaria presentada por los grupos EH Bildu y PSE sobre el modelo tarifario de Mugi y adopción de medidas para hacer más sociales y económicas las tarifas del sistema de Mugi. Existe una enmienda introducida por el grupo PNV. Bai, lehen txanda, lehen sinatzailea den talde sozialistari dagokio. Bai, mila esker. Egun on guztioi, gaur osoko bilkura honetara dakarkigun mozioa, Mugi sistemaren aldeko mozioa da. Gipuzkoan eta Donostian noski garraio partekatzen dugun garraio publikoaren aldeko apustua. Tarifa eredu bateratua, integratua, txartela bakar baten bidez, sistema soziala eta bidezkoa, horri buruzko mozioa da hau. San Sebastián es parte fundamental del sistema integrado de Mugi que rige el transporte público en Guipúzcoa con una sola tarjeta de pago y tarifas unificadas en todos, insisto, en todos los modos de transporte público, tanto autobuses interurbanos como urbanos y los dos modos ferroviarios de que disponemos. Y continuar potenciando el uso del transporte público como alternativa real, eficaz y ventajosa desde el punto de vista económico y sostenible medioambientalmente hablando, pasa no solo por invertir en la electrificación de la flota de autobuses o el apoyo al ferrocarril como transporte de gran capacidad más sostenible, como es el caso del metro de Donostialdea, las inversiones en Altza-Galtzaraborda o el BEI. El apoyo al transporte público pasa también y fundamentalmente por mejorar el servicio, adecuando horarios, mejorando frecuencias y ofreciendo tarifas atractivas, sociales y justas que beneficien más a quien más utiliza el transporte y que permita a quienes menos recursos tienen utilizar también ese transporte público en los diferentes modos. Necesitamos, tanto desde de bus como todos los operadores, recuperar usuarios y usuarias después de 2 años de pandemia duros. Estamos en esa senda y necesitamos no solo recuperarlos, sino captar nuevos y nuevas usuarias. Y las tarifas no pueden ser una barrera para ello. No podemos cargar sobre las economías familiares los sobrecostes del precio del combustible, de la energía. Y en ese sentido, en esta moción, lo que se plantea es abordar desde la institución que nos integra a todos los operadores, es decir, desde la Autoridad del Transporte Territorial de Guipúzcoa, abordar, como decía, el sistema, la mejora del sistema tarifario en su integridad, planteando que la ATTG estudie fórmulas para atender a las nuevas necesidades sociales que tenemos en la actualidad y también fórmulas para financiarlas. Fórmulas que supongan que las tarifas de Mugi sean más justas, más económicas, más sociales, con nuevos tramos, con congelación o disminución de tarifas, con la ampliación de los beneficios sociales que tienen los colectivos más desfavorecidos que ya están recibiendo bonificaciones como pueden ser los jóvenes, las personas con capacidades especiales, los jubilados que menos recursos tienen. El transporte público tiene que ser una alternativa real. Y como decía, en esta moción no solo se abordan las medidas que a nuestro juicio deben de abordarse, sino también el modo de financiarlas. Y ese modo de financiarlas forma parte del sistema también, y es que revierta parte de lo recaudado en los tramos sujetos a peaje de la red foral de carreteras y se active la norma foral 1/2011 de 29 de marzo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon.
Bueno, 2013-tik Gipuzkoar askok eta hortaz Donostiarrek ere mugi garraio txartel bakarra eta bateratua erabiltzen dugu garraio publiko guztietan bidaiatzeko. Hau da, hiriarteko autobusak, hiribarroko autobusak eta baita trena ere. Azken finean, milaka pertsona gara garraio txartel hau erabiliz, egunero garraio publikoa erabiltzen dugunak ikastera juteko, lanera, erosketak egiteko, aisialdiaz gozatzeko. Azken datuen arabera, Gipuzkoako biztanleriaren ia 80%ak erabiltzen du mugi txartela, eta hortako erabiltzaileek badituzte abantaila batzuk ere. EH Bildutik argi dugu tarifa sistema honetan 2013-tik inbertitzen eta zabaltzen jarraitu behar dugula. Eta nola ez, erabiltzaileei alden abantaila eta erreztasun guztiak eskaini behar dizkiegula. Noiz eta orain, zer esanik ez, garai hauetan, COVID-19 pandemian argi ikusi dugunean, garraio publikoa zen garrantzitsua den eta bertan garraio publikoa indartu inbar dugula eta bertan inbertitu. Baina ez hori bakarrik. Baita ere, gaur egun, ekonomia arazoak pairatzen dituen langile klasearengan ere laguntzak ezarriz. Eta egoera zaiena pairatzen dutenei, eguneroko mugikortasunean laguntzak ematea. Hortaz, ekarpen oso garrantzitsua litzateke erabiltzailearentzat moziontan eskatzen dugun tarifen balizko jaitsieraren azterlana egitea eta hala ez bada gutxienez behintzat hurrengo 2 urteetan tarifen izozketa ematea, Gipuzkoarron poltsikoen atsedenerako. Baina ez hori bakarrik. Gure garraio publikoa erabiltzen duenaren mesedetan, 2. tarte bat sortzeare proposatzen dugu mozio honetan. Hau da, garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak haien erabilera merkatzeko. Gaur egun ezagutzen baduzue mugi txartela 3 tarte ditu. Bat 20 bidailekoa, 21, 50 eta 50 bidaietatik aurrera. Gure proposamen berri honekin, bat 15, 16, 30, 31, 50 eta 50 bidaietatik aurrerako tarteak sortuko lirateke. Hau da, beste tarte bat sortzerakoan, erabiltzaile onuradunen kopurua zabalduko genuke. Azkenik, mugik misio sozialare baduela badakigu, eta hori zabaltzeko proposamena luzatu nahi dugu gaur udalbatza honetan. Eta orain arte, abantailarik ez dutenek eta bereziki zaurgarriak diren gizarte kolektibo berriek txartel bakar honen onuradunak izan daitezen ere. Argi dago, kotxe pribatuaren erabilera murrizteko autua egin behar dugula eta larrialdi klimatikoari aurre egiteko CO2 isurketak murriztu behar direla. Hortaz, garraio publikoa indartzeko unea da eta neurriak hartzeko. Baina badakigu ere eta jabedun gara, proposamen guzti hauek inbertsioen igoera bat suposatuko luketela, eta hortaz finantzaketa bat behar dela. Eta horretarako mozionetan proposamen zehatz bat ekartzen dugu. Zehazki 1/2011 foru arauaren 2. xedapen gehigarria adierazten duena behingoz, hau da, behingoz egikaritzea. Eta zer dio foru arau honek? Honela dio, lortutako diru sarrerak honako helburu hauetara bideratuko direla. Mugikortasun, iraunkorreko politika publikoak finantzatzea eta hoien helburuak lortzera. Hala nola, garraio publikoen ustiaketaren defizitak finantzatzea eta modu iraunkorrenak hala nola trena errepideko garraio publikoa sustatzea. Hau da, erabiltzen dugun garraio publikoa indartzeko finantzaketare ekartzen dugu mozio honetan. Hori dela eta neurri zehatz bat ematen dugunez, ez dugu onartuko eta ezezko emango diogu EAJak ekartzen duen zuzenketari. Azkenean, sortuko diren kostuen gain jartzeak finantzatzeko iturrea bidegi izan behar duelako eta argi diogu eta ez foru aldundia. Baina baliteke EAJak nahi ez izatea finantzaketa bide hori erabakitzea edo erabiltzea. Hori berak esan beharko du zergatik, guk argi daukagu. Finantzaketa nondik atera behar duen eta garraio publikoa indartu egin behar dugula. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mi esker, lehenik eta behin ongi etorriak, udalbatza honetara etorri zareten langile guztioi, zuen ordezkapen falta, negoziazio falta eta dagokizuen soldata, eta soldata igoera justuki errebindikatzera udalbatza honetara etorri zareten guztioi. Ongi etorriak. Eta, zuen eskubideak, udal gobernuari kafeak zerbitzatzea, baina zuen eskubideak errebindikatzea are eta askoz garrantzitsuagoa iruditzen zaigu. Mozio honi eta mugi tarifa sistemari buruz, ados egongo gara lurraldearentzat aurrera pauso handia izan dela, baina ados egongo gara alaber aurrerapen, oraindik gauzak egin daitezkela sistema are gehiago hobetzeko
eta garraio publikoaren erabilera are eta gehiago sustatzeko. Eta uste dut horixe dela mozioaren espiritua. Egindako bidea aitortzea eta aldi berean helburu berriak jorratzea. En ese sentido, todo lo que sea promocionar el transporte público, incentivarlo, mejorar el servicio que ofrece y facilitar su acceso a todas las personas, nunca habría que verlo como un gasto, sino como una inversión. Una inversión cuyo principal objetivo es que nos movamos de una manera cada vez más sostenible y que podamos afrontar el gran reto global del cambio climático. Y esto supone no solo hablar del nivel del servicio, sino, por supuesto, también de cómo se financia, como han dicho mis precedentes, el transporte público, ya que nosotras hemos defendido en anteriores ocasiones que se deberían de buscar fuentes de financiación complementarias para el transporte público, como reservar una parte de lo recaudado por la OTA. En este caso, la moción habla de la recaudación de los peajes. Entendemos el espíritu y estamos de acuerdo, aunque sí que nos gustaría recordar que existe un movimiento ciudadano que reclama que la A8 está amortizada y que debería de convertirse en una autovía para ciertos tramos. Pero bueno, este es en realidad otro debate. Sobre la enmienda presentada por el PNV, nosotras estamos de acuerdo con que los gastos no recaigan en Debus. Sin embargo, creemos que ese espíritu ya está reflejado en la propia moción, por lo que votaremos en contra de la enmienda. Y, por supuesto, como ya he explicado, estamos de acuerdo con que hay que reforzar el uso del transporte público más que nunca, por lo que, por supuesto, votaremos a favor de la moción. Mi esker. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Muchas gracias, señor presidente. Poco o nada tenemos que objetar a la moción conjunta presentada por los grupos municipales EH Bildu y Partido Socialista de Euskadi. Compartimos el objetivo principal de esta moción, que no es otro que beneficiar más a quien más usa el transporte público, reduciendo de manera efectiva el coste del servicio a los usuarios más habituales, tanto de Euskotren, cercanía de Renfe, Lurraldebus, como de Bus, todos ellos dependientes del transporte de Guipúzcoa. Consideramos necesario la realización de un estudio de la disminución de las tarifas durante al menos los 2 ejercicios siguientes. Esta moción no busca aprobar la modificación del sistema de descuento de Mugi a fin de profundizar en su progresividad y justicia social, incluyendo el cuarto tramo que dote de un mayor grado de gratuidad a los usuarios Mugi en Donostia, en todos los tramos de su uso de la tarjeta Mugi. Asimismo, consideramos muy positivo que revierta en el transporte público parte de lo recaudado en los tramos sujetos al peaje de la red foral de carreteras. He querido dejar para el final de mi intervención los puntos 4 y 5 que dicen literalmente: el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa a que recupere todos los servicios en el sistema del transporte de Guipúzcoa, incluso aquellos que se han visto comprometidos por la disminución de usuarios o por cualquier otra decisión. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta a la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa a ampliar su oferta de transporte tanto como sea preciso para atender las demandas de todos los usuarios. Y lo he hecho porque ahonda en muchas de las demandas que los donostiarras y que este grupo ha defendido pleno tras pleno, como es la reclamación de los vecinos de Atocha Reca de disponer una línea de autobús que llegue hasta su barrio, una petición que ustedes desoyen pese a que llevan 5 años solicitándola. Este grupo les pidió, en el pleno de octubre del pasado año, que una de las 2 líneas, o bien la 5 o la 25, accediera al barrio de Atocha Reca, y nos dijeron que no. ¿Van a volver hoy a decir no a estos puntos, señores del PNV? Porque el Partido Socialista de Euskadi votará que sí, ya que es uno de los promotores de esta moción. ¿Qué pasará el próximo mes cuando volvamos a solicitar una línea de autobús para Atocha Reca? ¿Serán consecuentes con la demanda que hoy previsiblemente va a ser aprobada y atenderán las demandas de todos los usuarios, incluidos los vecinos de Atocha Reca? Por otro lado, decir que apoyaremos la moción, la enmienda del PNV y agradecerles. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda nik erabiliko dut. Aurreratzeko gure botoa aldezkoa izango dela. Baina hori esan da, gauza batzuk behintzat argitu egin nahiko nituzke. Lehenengoa izango ditzateke premiazkotasuna eztabaidatu dugunean esan dudan gauza bat. Alegia, guk ez geniola premiazkotasuna ikusten
kongelazioa lortzeko hori erabakita zegoelako aldez aurretik. La congelación estaba, por lo tanto, ya acordada entre las tres instituciones que tienen los principales operadores dentro de la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa. Pero lo que se pide en esta moción va más allá que todo eso. Y vamos a votar a favor porque es deseable. Nosotros también compartimos en que lograr ese objetivo que se marca en los distintos puntos de esta moción es un objetivo deseable. Pero también tenemos que ser conscientes de que cuando en este pleno aprobamos una moción de estas características, esto tiene efectos sobre nuestro propio ayuntamiento. Y voy a dar un dato. La mera congelación, medida ya aprobada, supone para Debus, en proyección para este ejercicio, un déficit adicional de más de 1 millón de euros solamente por el coste de combustibles y de energía, sin contar las contrataciones que haya que hacer de aquí a final de año con una presión del IPC del 8,4%, que es el último dato que tenemos. Esto ya solamente es la congelación para este ayuntamiento, porque este millón menos o este millón más de gasto que tendrá Debus lo aportaremos desde este ayuntamiento con el impuesto de todos los contribuyentes. Y creo que tenemos que ser conscientes de eso y de eso tenemos que hablar. Ahora se pide el análisis de que se hagan mejoras con un cuarto tramo, con bonificaciones adicionales, y eso es a más del millón que yo he citado ya, que es solamente la congelación. Y quiero mencionar dos cuestiones. La primera, nosotros no nos cerramos a que se valore el crear un cuarto tramo, pero muy claramente decimos, no a costa de que el primero se eleve, porque en otras ocasiones se han modificado tramos de mayor utilización a costa del primero, que son los primeros 20 viajes, y quiero recordar que la mayoría de los usuarios en nuestra ciudad están en ese primer tramo. Luego, estamos afectando a amplísimas capas de ciudadanos si tocamos el primer tramo, y creo que de eso también tenemos que ser conscientes. Segundo, ¿quién financia estas mejoras? Y aquí está el quid de la cuestión. También voy a dar una serie de datos. En el caso de Debus, en el año 2015, el Ayuntamiento aportaba al déficit de la compañía 11.458.000 euros. En el 2021 hemos aportado 26 millones de euros. Me dirán, son años excepcionales por la pandemia. Acepto el argumento. 2019, 18.861.000 euros. Desde 2015 hasta 2019, un 65% de incremento en la aportación municipal al déficit de la compañía de autobuses. Esa es la realidad. Y los déficits se compensan con presupuesto municipal provenientes del cobro de impuestos a nuestros ciudadanos. Y para mí ahí está la clave. Es decir, podemos estar de acuerdo, pero aclaremos quién financia esto. Y yo no tengo ningún problema en que se aplique la cláusula prevista en la norma foral del 2011. Ninguna. Es más, es que creo que la puse yo. Ninguna. Estaba yo en esa ponencia en la que se decidió esto. Ahora, si nosotros hemos introducido una enmienda como punto séptimo, es por una razón. Es porque en el espíritu de esa norma está que los ingresos provenientes del peaje sirvan para sufragar el déficit del transporte público del territorio, es decir, del Lurraldebus. Y creo que el interés de este ayuntamiento es garantizar que si se va a hacer eso, se haga para todos los operadores, no solamente para uno, sino que también la financiación de lo que podamos decidir beneficie a Debus, porque si no, lo van a pagar nuestros ciudadanos con subidas de impuestos. Y digámoslo claro, porque no hay otra forma de cuadrar. Hurrengo txanda, iztekoa, lehenengoa, talde sozialistari dagokio. Bai, pues me alegro de que todos y todas coincidamos en apostar y seguir apostando por el sistema MUGI. Dos consideraciones. La tarifa media del tramo 1 es 0,76. No creo que sea excesivo. 0,76, tarifa media del primer tramo. El Ayuntamiento de San Sebastián de Bus ha recibido 8,3 millones de euros del Gobierno del Estado, del Ministerio de Transportes, del año pasado para paliar los déficits generados por el COVID.
El Ayuntamiento de San Sebastián tiene un convenio con la Diputación Foral de Guipúzcoa, un convenio ventajoso, diría yo, que atiende a las necesidades especiales de bus, teniendo en cuenta que el 50% de los usuarios de la chartela Mugi en San Sebastián son de bus. Ahora el Gobierno de España va a conseguir aprobar su plan anticrisis en el Parlamento del Estado para rebajar también y paliar el sobrecoste de la energía y del petróleo. Es decir, que va a haber, y en esta moción se contemplan esas medidas de financiación para compensar a todos los operadores, incluido de bus. Eskerrik asko. Izteko txanda, Bildu taldeari. Bai, ni ere pozten naiz, AJak babestea, baina ja pixkan nekatu naiz edo ez dakit zerbitzu publikoekin daukazuen defizit hitz hori. Defizita inbertsioa da, zerbitzu publikoetan inbertitu egiten dugu. Inbertitu erabiltzaileei eta herritarrei zerbitzu publiko bat emateko. Eta defizita esaten dezunean, ez da galdera bat, da inbertsio bat. Eta inbertsio hori aurre egiteko nik dakidala udalak nahiko gaitasun badu. Udala, iaz, 28 milioi izan zitulako aurrikusi gabeko sarreratan. Beraz, 28 milioietatik bat garraio publikoan inbertitzea ez dut uste defizita denik. Eta bestela, jakin behar dugu nun egiten ditugun inbertsioak eta zertarako eta nun jartzen ditugun lehentasunak. Zen, irla, 4 milioi inbertsioa dira, defizita dira, inbertsioa dira. Eta debusen, defizita dira. Hau da, donostiarren egunero lanera juteko, ikasteko, edozen donostiarri, zerbitzua ematen dion garraio batean inbertitzea defizita da. Irlan, ordaindu behar dugun zerbitzu baterako, aisialdirako inbertsioa da. Beraz, nik uste terminologiarekin arazo bat baduela EAJak. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, esaten dezunean foro araua ez duela kontemplatzen, foro araua zue jarri bazenuten, denbora izan dezute. Denbora izan dezute implantatzeko. Foro araua bat 2011koa da. 2011. Bazenun garaia zuk jarri bazenuen, martxan jartzeko, eta sortu den defizit horri neurriak jartzeko, eta behar den lekutik bide egitik ateratzen diren sarrerak garraio publikoan inbertitzeko. Eta ez bankuekin dituzuen zorrak konpentsatzeko. Eskerrik asko, izteko txanda nik erabiliko dut. Oso da esateko. Es verdad que para la situación extraordinaria de COVID, el Gobierno de España puso 8,6 millones de euros en favor de este ayuntamiento para el déficit generado en el 20. Para el generado en el 21 no se ha abierto ninguna línea de financiación. Nosotros esperábamos, y en el presupuesto estaba contemplado, que habría 4 millones de euros, que no se van a materializar. Lo digo, por contar todo. Lo segundo, que la Diputación hace una aportación de 650.000 euros, cierto es, y de agradecer. También diré que el punto de partida en el año 2011 de las compensaciones entre Diputación y Ayuntamiento de San Sebastián era 1 millón de euros, que pasó a cero con Bildu y que, bueno, gracias al acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, volvió a aparecer con 650.000, pero el punto de partida era 1 millón de euros. Digo, para decir todos los datos. Eta hurrengo, eta Alkiza Andreak esaten diana, terminologiak nik ez ditut asmatzen, eta artekaria joan egin zaigu, baina agian berak azaldu dezake nik baino hobeto. Defizita eta inbertsioa ez da zuk edo nik nahi duguna. Da, legalki dena. Eta zuk, badakizu edo jakin beharko zenuke zinegotzi bezala, gastu arrunta bakarrik finantziatu daiteke da diru sarrera arrunten bitartez. Eta defizita igotzea bakarrik erantzun daiteke da beste modu bat bilatzen ezpadin bada, eta aipatu dizut bidegirena posible izango ditzateke da, Larraitz Ugartek ere etzuen ezer egin da urtetan horren inguruan, baina tira, ez goaz ezer inorri deporatzea, beste da kejatu egiten zedaratetako, baina gastu arruntaren igoera finantziatzeko
diru sarrera arruntak bakarrik erabili ditzazkegu. Hori horrela da. Eta hori deitzen da zerga bilketa. Ez dago beste modurik. Orduan, bidegik finantziatu baldin badu, finantziatu dezala guztia. Beste da, hemen hartzen diran erabakiak, donostiar guztiek ordainduko ditugu gure zergekin. Hori garbi izan dezagula. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, eta lehenengo bozkatuko genuke Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako zuzenketa, horren aldeko botuak, talde popularrak, talde jeltzaleak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta orain onartuko genuke mozioa bera, aldeko botuak, hau batez onartua. Eztabaida amaitu da, eguneko gai zerrendako puntuak ere agortu ditugu, eta beraz orain kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, berdeguneen kontserbazioari buruzkoa. Moción de control presentada por Aisea Garay Gallastegui relativa a la conservación de espacios verdes. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bien, en el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo quiero mostrar mi apoyo a todos los trabajadores municipales en sus justas reivindicaciones. Acaba de salir la noticia del fallecimiento del actor Juan Diego, militante comunista y camarada. Él decía, hay que pelear, la dignidad es lo único que tenemos y no se pisa. Hace 2 años se declaró la emergencia climática en la ciudad. Desde entonces seguimos planteando propuestas que permitan acelerar e incrementar las medidas que hagan frente a la crisis climática que vivimos. Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos advertido que una hoja de ruta aprobada hace 2 años y que no termina de implementarse no sirve si hace escasos meses el IPCC advertía que estamos llegando a un punto de no retorno, que se está sometiendo al planeta a un estrés climático sin precedentes y que algunos de los cambios que se están produciendo son ya irreversibles. Este mismo mes, el mismo grupo de expertos del Panel de Naciones Unidas sobre Cambio Climático advertía que si las emisiones globales no alcanzan su máximo y empiezan a disminuir como mucho en 3 años, será muy difícil evitar una catástrofe climática. Entre los principales focos del problema y, a su vez, de la mitigación que detecta el informe, me centro en el relativo a la transición a ciudades más verdes, foco cuya responsabilidad recae directamente en la capacidad de los gobiernos locales, incluido el de esta ciudad. Se ha de enfrentar el reto implantando medidas que garanticen mitigar y hacer frente a la crisis actual. Por eso esta propuesta. A la propuesta no solo de incrementar, sino de no perder espacios verdes en la ciudad, en comisión la concejala delegada de Urbanismo dejó en manos de la revisión del Plan General este análisis, retrasando decisiones urgentes que no pueden esperar años a su aplicación porque este tiempo perdido es vital en la lucha contra el cambio climático. Hace unos meses les interpelamos sobre la falta de cumplimiento de la hoja de ruta para hacer frente a la emergencia climática y les pedimos acelerar e incrementar las medidas. Se opusieron. Lo que hacen no es ni nuevo ni algo exclusivo de este Gobierno. Numerosos expertos han analizado esta situación. Ya prácticamente nadie cuestiona el cambio climático. El peligro ahora son quienes retrasan o obstaculizan medidas efectivas contra el calentamiento global, desde empresas a gobiernos, incluido diría yo. Sois parte de lo que han calificado como retardistas u obstruccionistas y os une el negocio. En pocos años se han planteado en nuestra ciudad distintos proyectos urbanísticos que han provocado la degradación de espacios verdes, como es el caso de Belartza, o darán lugar a la desaparición de zonas verdes en un futuro relativamente cercano, como es el caso de la piscina de olas en Antondegui. Intervenciones que suponen la eliminación de espacios naturales que actúan como pulmón verde de la ciudad en la lucha contra la contaminación ambiental. Y recordemos la última, y no por eso menos llamativa. En un entorno protegido como el de Articutza, pretenden rehabilitar el edificio Ostatua para, entre otras cosas, y así lo dice el acuerdo de la Junta de Gobierno local del mes de marzo, darle un uso turístico. ¡Qué barbaridad! Y todo, pero todo, por hacer negocio. Ante esta situación hemos pedido un diagnóstico específico de las zonas verdes de la ciudad previa a la revisión del Plan General con el objetivo de tomar medidas correctoras necesarias que permitan cumplir con las recomendaciones de la OMS garantizando el acceso universal a espacios vacíos, de tal manera que todos los y las donostiarras tengan un espacio verde de al menos media hectárea a una distancia en línea recta de no más de 300 metros de su domicilio.
Pedimos consolidar los ámbitos actualmente en peligro de Antondegui y Belartza para que sigan manteniéndose en su totalidad como espacios verdes, formando parte de un cinturón verde en la ciudad. En el ámbito de Jolastoquieta les pedimos plantar arbolado en la zona recientemente urbanizada, incrementar el arbolado en suelo urbano de tal manera que se pueda avanzar en la consecución del objetivo relativo al acceso de todas las personas a ver al menos 3 árboles de porte significativo desde su casa y una cobertura de árboles del 30% en cada barrio de la ciudad. Y termino, no conceder la parcela de Oquendoalde hasta que no se realice el diagnóstico de zonas verdes de la ciudad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde Popularraren txanda. Bueno, decir que no vamos a intervenir, pero sí solicitaría que se nos admitiera la votación por puntos y luego ya justificaremos la intención de voto. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, eskerrik asko, eta egunon, eta gure aldetik ere, babesa eta ongi etorria, udalbatzara etorri diren langile guztiei eta animoak. Ez dut nik esango, hitz bat ezin denik erabili bi esanai diferenterekin, hitzen ambiguetatea ez delako zertan kaltetzat hartu, ez? Hitzak ez dira adierazle neutroak eta hitz bakoitza aurriritzi bat da, bere horretan, erabiltzen duenaren edo erabiltzailearen arabera aldatu egiten da. Kontua da, horrela, arriskua dagoela hitzak esanahia galtzeko. Eta ohitzen gara politikan esanai galduko hitzak erabiltzen, kasi fetitxismoz. Halaxe gertatzen da, hitzak balio simboliko hutsera errenditzea, ezaugarri hutsak balira bezala. Eta hala erabiltzen ditugu, azken aldian bereziki jasangarritasuna edo erresilientzia bezalako hitzak. Adierazle huts instrumental bihurtuak eta edalontzi hutsa bezala. Edozerekin bete dezake gero erabiltzailea, kardoz, urez edo areaz. Hortik, hirigintza departamentua jasangarri adjetiboa jarri eta izendapen horrekin arazoa amaitutzat ematera tarte txiki bat dago. Bueno, kontua da, ere, komunitate batek elkarrekintza eta elkartasun minimo bat mantendu nahi badu, hitzak konpartitu behar dituela. Elkarrentenditzeko moduko hizkera bat landu behar duela. Eta uste dugu, jasangarritasuna eta erresilentziaren kasuan, benetako intzulpen praktikori gabe hori ezinezkoa dela egitea. Bueno, gaur Elkarrekin Donostiak aurkeztu duen mozioak aukera ematen du, aipagai ditugun hitz ponpoxo hauek eta benetan premiazkoak direnak, benetan konpartitu, elkar ulertu eta praktikara eramateko. Horrengaitikan guk babestuko dugu mozioak eskatzen duena eta eskatzen diogu udal gobernuari ere, benetan jasangarriak garela esaten balin badugu, benetan hiri erresiliente bat behar dugula esaten balin badugu, urratsak ematen azteko. Eta udal gobernuak berak ere bai, mozioaren alde egiteko. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzadeak. Bai, bueno, pues... Bueno, empiezo con la moción. Lehentabainik esango detena da, principios... Eskerrik asko. Hasiko naiz esaten, ez diogula mozio honi baiezkoa emango, eta orain aztertuko dut, edo esango dizue zergatikan izango dan gure eseskoa. En cuanto al primer punto, si el Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno a que haga un diagnóstico específico antes de la revisión del plan general, yo creo que usted ya bien sabe, y se lo hemos explicado más de una vez, ya se ha empezado con el avance y una de las cuestiones más importantes que lleva el avance y el diagnóstico del plan general, lógicamente, es una de las cuestiones que usted plantea. En cuanto a la segunda, si el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a consolidar los ámbitos de Antondegui y Belartza,
no me canso y seguiré repitiendo que una de las mayores desclasificaciones del suelo es precisamente la de Antondegui y la realiza este Gobierno municipal. En cuanto a Belartza, usted ha utilizado antes, en cuanto a Antondegui, además concretamente, que no somos nosotros, sino que son las dos las que dicen que tiriri. Pues efectivamente también son los planes territoriales los que dicen que Belartza tiene que ser un ámbito donde se recojan las actividades económicas, porque claro, en algún sitio tendrán que estar también en la ciudad, o vamos a negar la posibilidad de que haya nuevas instalaciones industriales o de actividades económicas en la ciudad. Me gustaría también que me contestara a esa pregunta. En cuanto a la tercera, de si el Gobierno municipal va a realizar las modificaciones necesarias en el ámbito de Jolastoquieta para plantar más arbolado, yo creo que en Jolastoquieta, donde se puede, se han plantado árboles. ¿Usted tiene conocimiento de sí, en el ámbito de Jolastoquieta? Sí. Bueno, son hechos. Lo que le estoy diciendo no son hechos, son datos. Si usted ve donde se ha podido, y me consta que en macetas y donde se puede, sí, porque abajo hay equipamientos. ¿Y dónde quiere usted plantarlos? Pues donde se puede, y por eso los parques y jardines, lógicamente, lo hace donde puede, claro. Además de ello, el Gobierno municipal insta al Gobierno municipal a incrementar el arbolado, que la cobertura de árboles suponga el 30% en cada barrio de la ciudad. Olín, pues no sé. En la parte vieja, y mire, en la parte vieja le diría que ya lo tiene, porque tenemos Urgul. Y en muchos barrios, en el centro, el 30%, yo creo que donde se puede, desde luego se hace. Y que conste que estamos en una ciudad en la que, le digo, que no sé si a 300, pero a 400, 500 metros, todas las personas, incluso andando, tienen la posibilidad de estar en un espacio verde amplio. Y en cuanto a la última, y no digo que no sea un objetivo deseable, pero lo que pasa es que a veces son difíciles de realizar en estos momentos. Y en cuanto al Pleno de Ayuntamiento insta al Gobierno a no conceder la parcela de Oquendoalde, no me queda claro. Bai, jarraitu. Sentitzen dut benetan horrela lan egitea, zertik, deszentratu egiten dute bat, hori egia da. Bosgarren galdera. En cuanto a la quinta pregunta, en cuanto a que insta al Gobierno municipal a no conceder la parcela de Oquendoalde hasta que no se realice un diagnóstico de zonas verdes de la ciudad, no sé si se refiere a toda la parcela, incluyendo los dotacionales, si se refiere solo a la posibilidad de concesión de una de las parcelas del ámbito, no me queda claro exactamente a qué se refiere. Eskerrik asko, izteko txanda, Elkarrekin Donostiak. Bueno, vayamos a los ejemplos concretos. Antondegui, cuando Visesa adquiere los terrenos para construir viviendas, se modifica el suelo dejando de ser rural, pero ¿qué ocurre en la realidad? La realidad hoy nos dice que no se ha perdido ese espacio verde, que sigue siendo en la práctica rural y que ahora con la propuesta de una piscina de olas artificiales parte de esa zona verde se va a perder. En Belartza, lo mismo. Un plan parcial va a provocar que parte del bosque protegido actual desaparezca. Oquendoalde y la sede del Basque Culinary Center. La concejala delegada de Urbanismo en el anterior pleno dijo que se iban a ganar más de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes, pero lo que no dice en realidad es que se van a perder 7.500 metros cuadrados de zonas verdes de un total de los 13.000 que hay en la actualidad. Miren, señor Goya, señora Arzayus, también señora Garmendia, concejala delegada de Ecología, los límites del planeta son los que son. Reconocer la necesidad de tomar medidas drásticas supone reconocer que el sistema capitalista es un sistema ecocida, biocida, que mediante la acumulación está hipotecando el futuro de la humanidad. Reconocer eso supone enfrentarse a su propio modelo,
A la crisis ecológica, energética, de falta de materiales se le suma una crisis social, porque el sistema económico basado en el crecimiento continuado se ha mostrado incapaz de satisfacer las necesidades vitales de la mayoría de la población. Y miren, la salida de esta crisis y de cualquier otra se puede hacer de dos formas. La suya, la del sálvese quien pueda, del que más tiene, claro, ignorando a las más vulnerables o, peor aún, explotándoles. O, por el contrario, las que defendemos que es necesario diseñar un nuevo modelo de sociedad que, a la vez de atender las necesidades básicas de las personas para una vida sana, sea capaz de mantener nuestro entorno vital en condiciones óptimas para la vida de todas las especies del planeta y mediante una redistribución justa de los recursos, que abandone los modelos de acumulación del sistema actual. Eskerrik asko. Zuri, izteko txanda gobernuak. Me gustaría recordarle un par de cosas. Una, la primera es que creo que ya se lo dije en comisiones. El suelo artificializado del municipio de Donosti en este momento no llega ni al 33% del suelo del municipio, lo cual yo creo que dice bastante. Por otro lado, estamos desclasificando, hemos dejado hoy encima de la mesa un ámbito como el de Basozábal. Está el ámbito de Antondegui. Estamos ahora en la revisión del plan general. Usted no hace más que pedir viviendas sociales, lógico, me parece lógico. ¿Me quiere usted decir, aparte ahora está pidiendo que hagamos un 30% de cada barrio que sea verde, está diciendo también que neguemos la posibilidad, porque entiendo que si dice que dejemos lo de manteo encima de la mesa, tampoco querrá que se hagan los apartamentos dotacionales para mayores y para jóvenes, que tan necesarios y tanto pide usted? ¿Me quiere usted decir dónde vamos a hacer las viviendas sociales? ¿Dónde las vamos a hacer? Porque solo nos queda una solución, y a mí me encanta, vamos a tirar a altura y vamos a ir a torres. Pero es que es verdad, es que usted se contradice en todo lo que usted dice. Sí, se contradice, porque dígame usted dónde vamos a hacer las viviendas sociales, porque ya está usted negando, para empezar, en la parcela de manteo, los apartamentos dotacionales para mayores y para jóvenes y en riberas, que tanta necesidad tiene esta ciudad. Entonces, no sé, no me casa. En cambio, nosotros sí que estamos mirando, porque a mí primero, para ver árboles, que me encantan los árboles, me encanta la naturaleza, se lo digo de verdad, porque no solo son ustedes la bandera de este tema, sí me gustaría que cada donostiarra tuviera una vivienda con ventana o con balcón. Con eso ya podríamos estar viendo también los árboles que tan necesarios son y que el Departamento de Urbanismo exige en cada ámbito que haya X, como mínimo. Como mínimo, porque a usted se le ha olvidado también una cosa en el tema de Illarra y Erreguenea. Sí, usted se olvida que los espacios locales son excedentarios. Podíamos haber hecho la trampa y decir, no, como los sistemas generales hay que llevarlos a Erreguenea, donde se va a hacer un gran parque, mire, como somos excedentarios en los sistemas locales, los descontamos. No, hemos mantenido los sistemas locales en el ámbito, siendo excedentarios y llevando los generales a Erreguenea, que es lo que nos permite la ley. Vale, eskerrik asko. Puntuz puntu bozkatzea eskatu da, aizea, bai ez? Bost puntu dira, son 5 puntos, beraz banan bozkatuko ditugu. Lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste bitaldeak, ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, kasu honetan talde popularra ere bai, kontrakoak, talde sozialistak eta jeltzaleak ez da onartzen. Laugarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak ez da onartzen. Eta bosgarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak eta EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, hau ere ez da onartzen, beraz mozioa ez da onartzen eta ez dakit talde popularrak boto azalpena eman nahi duen. Gracias, señor presidente. Pues decir que no hemos intervenido por entender que existen intenciones ocultas detrás de esta moción, luego se han ido aclarando un poquito. Se amparan en querer consolidar los ámbitos que refieren estar en peligro de Antondegui y Belarcha, como suelo rural, al objeto de mantener la totalidad de esos ámbitos como espacios verdes y todo para no decir lo que verdaderamente quieren que no se realice. Este grupo está completamente a favor del desarrollo I+D+I, así como de la construcción de las piscinas de hierbas artificiales que, al parecer, se va a construir en Antondegui. Quiero decir que de las 96 hectáreas totales se van a preservar del orden de 86 hectáreas, cosa que en el plan anterior se iba a construir la totalidad. O sea, estamos favoreciendo la industria y seguimos favoreciendo lo verde. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo moziora pasatuko gera.
Bigarren kontrol mozioan, PP taldeko Jorge Mota Iglesiasek aurkeztua bulebarreko aparkalekuko igogailuko publizitatearen ingurukoa. Moción de control que presenta Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, sobre la publicidad en el ascensor del parking de Boulevard. ¿Habíamos quedado en votarla directamente? Hemos quedado en votarla. Vale. Previamente hemos hablado Pilar Arana. Pues le da tú y la votamos. Vale. El histórico. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al equipo de Gobierno a que incoe un expediente sancionador a la empresa adjudicataria al reincidir en la colocación de publicidad en los ascensores que dan acceso al parking del Boulevard, a pesar de ser conocedora de su prohibición al estar requerida y apercibida por el Ayuntamiento. Punto 2. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al equipo de Gobierno a estar vigilantes a estos incumplimientos reiterados por parte de las empresas adjudicatarias de los parkings municipales para impedir que incumplan lo firmado en el contrato de concesión. Eskerrik asko, aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. Hurrengo moziora pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Ricardo Burutaranferrek aurkeztua, Txomineneako district heating sistemaren funtzionamenduaren inguruan. Moción de control que presenta Ricardo Burutaranferré, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el funcionamiento del district heating en Txominenea. EH Bildu taldearen txanda. Egunon. Pues hoy vamos a hablar del district heating y del funcionamiento del district heating y de las distintas problemáticas que está planteando el funcionamiento del mismo. No estamos poniendo y no queremos poner en tela de juicio que se opte efectivamente por la instalación de un sistema de energía colectiva, sino el sistema de energía colectiva implantado en el barrio de Txominenea tenía que dar respuesta a una doble situación. En primer lugar, a la nueva parte del barrio a edificar y, por lo tanto, a la hora de implementar en las nuevas edificaciones es más fácil y tienen un proyecto distinto y específico los requerimientos técnicos que exige efectivamente la implementación de este sistema de manera eficaz y eficiente en esas nuevas edificaciones. Y tiene una segunda parte que es qué es lo que pasaba en, de alguna forma, aquellas edificaciones residenciales que se consolidaban, es decir, aquellas que no se hacían nuevas y que lo que se hacían era precisamente mantener las mismas. Y estas requerían, lógicamente, unas circunstancias, un tratamiento y un proyecto distinto y específico para que se pudiera implementar este sistema de manera eficaz y eficiente en esas edificaciones, solventando todos los requerimientos técnicos requeridos para ello. Y nos encontramos con que el resultado que está ofreciendo este sistema de district heating en esta segunda parte, en la parte de las edificaciones residenciales, deja de ser en mucho un sistema eficiente que esté funcionando de manera eficiente y eficaz, donde se ha detectado pérdidas de hasta el 72%. Pérdidas de hasta el 72%, obviamente muy lejano de lo que debe suponer un sistema eficiente. Donde en su momento, en un proyecto que tuvo subvención europea, entre otras, tenía que realizar una serie de requerimientos y una serie de obras y donde a las edificaciones residenciales a consolidar o consolidadas se les impuso quién era la empresa que tenía que realizar, cuál era el proyecto que se tenía que realizar en sus edificaciones, en sus comunidades, de las distintas comunidades de propietarios consolidadas, quién era el equipo que se encargaba de ejecutar las mismas. Es decir, las facultades por parte de los y las propietarias de esas comunidades de vecinos eran nulas. Era o quieres, si aceptas meterte dentro del sistema del district heating, esto es un paquete cerrado donde tienes que aceptar que el proyecto es este, no puedes intervenir sobre él, no puedes decir nada sobre él, no puedes elegir la empresa, no puedes elegir a quién va a ejecutar la obra, no puedes decir absolutamente nada más que pagar lo que te corresponda. Eso es la situación a la que se dio. Y la situación en la que se dio todavía se complica más cuando efectivamente, luego se ve que los resultados que está ofreciendo el mismo en esas edificaciones no son los adecuados. Es verdad que a corto se está produciendo una situación donde se decide no facturarles por un 60% aproximadamente de las pérdidas que se están dando. Esto ya de por sí ya es algo que llama la atención. ¿Por qué no se factura a alguien? Claro, es que si estamos hablando de unas pérdidas de un 60 o un 70%, evidentemente no estamos en una situación normal. Lejos de mejorar, seguramente lo que estamos haciendo es empeorar.
Pero además se suscita por parte de ellos una duda importante. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Van a ser necesarios realizar una serie de obras en sus comunidades de propietarios y quién va a afrontar las mismas para hacer este sistema eficiente? Y si nos encontramos además con que la fecha del proyecto es posterior a la entrada de funcionamiento, la legalización del proyecto es posterior a la entrada de funcionamiento y a la facturación, nos encontramos con una situación cuando menos, y voy a ser suave, cuando menos anómala. Y evidentemente esta situación, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Lo que estamos pidiendo, y termino con esto, es que se acuerde la realización de un informe que audite el proyecto de implantación del sistema del district heating en estas edificaciones residenciales consolidadas de Txomin Enea, así como la correcta ejecución del mismo. Y en segundo lugar, se insta al Gobierno municipal a que antes de que finalice, sí, termino, el periodo de garantía, acuerde la realización de un estudio que determine las causas del alto nivel de pérdidas que presenta el sistema, así como las actuaciones correctoras a implementar para reducir las mismas, para que los y las vecinas no sean los paganos de esta situación. Eskerrik asko. Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, Txomineko district heatingari... Mesedez, bai, orain. Bueno, Txomineko district heatingari dagokionez, esan behar da, proiektua printzipioz oso interesgarria dela eta oso ondo dagoela irtenbide berriak esartzea, energetikoki gero eta eraginkorragoa den hiri bat izateko, baina jakina horrelako proiektu batek funtzionatu egin behar du. Eta mozioak ematen dituen datuak ikusterik besterik ez dago, eta hau da, auzoko bizilagunek ematen dituzuen datuak, patente geratzen da sistema ez dela behar bezala funtzionatzen ari. Y este es un proyecto que el Gobierno municipal ha presumido en muchas ocasiones. Y lo que no nos parece de recibo es que se dé por amortizada toda la publicidad que han hecho en torno al proyecto y a la obra y luego, pues cuando una va allí y habla con la gente, resulta que no funciona bien. Y habrá que averiguar por qué no funciona bien y ponerle remedio. Y a veces da la sensación de que cuando la financiación viene de fuera parece que todo da un poco más igual y se le puede dejar más manga ancha a las empresas. Y nosotras, desde luego que no estamos de acuerdo con esto, ni con que se le permita a una empresa sacar beneficios sin ofrecer el servicio que se ha comprometido a dar. Por lo tanto, nos parece totalmente pertinente lo que se pide en la moción. Es absolutamente necesario que se audite el sistema y se corrijan los fallos y por eso, por supuesto, vamos a votar a favor de la misma. Mi esker. Eskerrik asko zuri. Por favor. Mesedez. Talde Popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Este ayuntamiento impulsó y financió a través de la Sociedad de Fomento la ejecución del edificio y las instalaciones térmicas del sistema por un importe de 2.900.000 euros. El mayor sistema de calefacción centralizada y agua caliente con fines domésticos de biomasa de Euskadi. Este sistema se implantó para abastecer de calefacción y agua caliente a los nuevos edificios residenciales construidos en el barrio de Txomin Enea, que conforman unas 1.500 viviendas. Curiosamente, desde el Ayuntamiento se impulsó para que los inmuebles residenciales consolidados se incorporasen a District Heating, imponiéndoles, caso de aceptarlo, que tras las obras obligatoriamente debían ser ejecutadas por Giroa Sau, a través de la empresa Giroa Beyola. Esta instalación se vendió como un sistema con una alta eficiencia energética que permitía la reducción de consumos de las personas usuarias y evitaba la pérdida de energía en su distribución, consiguiendo una importante reducción de sus facturas. Pero no ha sido así. Las facturas que están pagando los vecinos demuestran que el sistema no está funcionando adecuadamente o no como se esperaba. Las pérdidas de energía soportadas están siendo excesivamente altas, en torno a un 60%, a lo mejor me quedo corto, de media, lo que supone un incremento altísimo en las facturas que están soportando los usuarios. Esta situación ha motivado que los vecinos hayan denunciado que el sistema no está funcionando adecuadamente y no se está cumpliendo con lo que se les dijo inicialmente. Por este motivo, este grupo entiende que, al incumplirse con lo acordado por la empresa Giroa, deba ser esta quien se responsabilice y subsane los defectos o las causas por las que los vecinos de Txomin han visto incrementar sus facturas de manera desproporcionada. Adelanto que votaremos a favor de la moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. A ver, por favor, el reglamento orgánico de pleno establece
la prohibición de interrumpir el desarrollo en pleno. Les quiero pedir, por favor, que no lo hagan. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bai. Bueno, pues nosotros también vamos a votar a favor. Pediríamos la votación por puntos, si puede ser. Y somos conscientes de que el District Heating de Txomin es una iniciativa innovadora, sostenible y que está funcionando bien en el conjunto del ámbito. Pero somos conscientes de que hay problemas en una parte de ese ámbito y es en el de las edificaciones consolidadas. Y de hecho, mantenemos un diálogo abierto no solo con Giroa, que es la empresa a la que se adjudicó esta gestión, como con las comunidades de vecinos afectadas que están hoy aquí y a las que doy la bienvenida. De hecho, hoy a la mañana íbamos a mantener una reunión, o ayer creo, que se pospuso para ver, me imagino, qué es lo que salía de esta sesión de pleno. O sea que la Sociedad de Fomento, como impulsora de este proyecto, sabe y conoce y está preocupada también, comparte la preocupación. Y en ese sentido vamos a encargar un informe sobre la instalación y las dificultades que está habiendo. La empresa, Giroa, ya ha hecho un peritaje de la instalación y es verdad que la empresa ha judicializado de alguna manera este tema también, algo que a nosotros no nos gusta en absoluto. En ese sentido, creo que tengo que trasladar la sensibilidad del Gobierno municipal y del conjunto del ayuntamiento, por lo que veo, por las dificultades que está habiendo, pero al mismo tiempo tengo que trasladar también la cercanía y el diálogo que estamos teniendo con una parte, porque de los 10 portales afectados hay 6, de alguna manera, que están representados tienen una representación unificada y el resto no han expresado de esta manera los problemas que hay o las dificultades que están teniendo, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, vamos a encargar un informe sobre la instalación y las dificultades que hay. En ese sentido, votaremos que sí a la primera parte de la moción y votaremos que no a la segunda, entendiendo que ya se están realizando los estudios de peritaje de la instalación y del rendimiento, y hay un informe sobre ello. En ese sentido, en los próximos días volveremos a retomar los contactos, tanto con los vecinos afectados como con la empresa, para intentar reconducir la situación, y seguro que, bueno, como en toda negociación, todas las partes no estarán satisfechas, pero si conseguimos mejorar las dificultades actuales será mucho mejor, y el diálogo es el camino. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta jarraian talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz Bildu taldeak dauka izteko txanda. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los grupos que han dicho que van a votar en su totalidad a favor de los 2 puntos de la moción de control presentada. Agradecer a la representante del Partido Socialista, efectivamente, que ha dicho que va a votar a favor del primer punto, es decir, por lo menos se va a acordar la realización de un informe auditoría del proyecto de implantación, porque efectivamente lo que nos trasladan a nosotros los vecinos y vecinas es que, más allá del tema de que efectivamente causa sorpresa que la fecha del proyecto sea posterior a la fecha de funcionamiento del sistema, la fecha de legalización sea posterior a cuando se les está facturando, la realidad del proyecto realmente ejecutado y lo ejecutado seguramente no son perfectamente coincidentes.
Quizás haya cuestiones que hayan sido certificadas que no han sido adecuadamente certificadas. Y quizás el proyecto no contemplaba de manera adecuada todas las necesidades que requería efectivamente esta situación. Nos preocupa un poco que no se vaya a aceptar el segundo punto por parte, al menos del Partido Socialista. El Partido Nacionalista Vasco no sabemos si va a actuar, y al igual que ha dicho el Partido Socialista, o no. Pero porque efectivamente aquí tenemos una situación que les preocupa mucho y además lógico, que es efectivamente qué es lo que va a pasar cuando venza el periodo de garantía de esta instalación. Si cuando vence el periodo de garantía no se han efectuado para entonces las reparaciones necesarias, al final ellas y ellos son los que van a quedar de alguna forma sujetos a tener que hacer frente a las mismas. Y en esta situación se les ha colocado por decisiones impuestas por parte de la Administración en sentido amplio, no por decisiones tomadas por ellos y por ellas. Y en este sentido, el Ayuntamiento no puede quedarse en el medio frente a esta situación de desprotección precisamente de estos vecinos y estos vecinos. Y por eso entendemos que sería necesario que reconsideraran, les animamos a reconsiderar y a que voten también a favor del punto segundo, en el que una vez determinada, si efectivamente se determinan, y termino, que es necesario que haya una serie de cosas a solventar, las mismas se solventen antes de que haya finalizado el periodo de garantía, para que no tengan que ser ellas y ellos los paganos de esta situación. Eskerrik asko. La palabra término no interrumpe el cronómetro. Lo digo porque también hay alguna otra participante que lo dice, pero sigue hablando. O sea que les pido por favor que se ciñan a los tiempos que tenemos asignados. Izteko txanda gobernuak, ez du erabiliko, beraz, bozketara pasatuko gera. Ulertzen dut puntuz puntu bozkatzeko arazorik ez dagoela eta horrela egingo dugu. Lehen puntuari aldeko botuak. Hau batez. Bigarren puntuari aldeko botuak. EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak eta Talde Popularrak, kontrakoak. Talde Jeltzaleak, Talde Sozialistak, bigarren hau ez, baina lehenengo puntuarekin mozioa onartua geldituko ditzateke. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo moziora pasatuko gera. Laugarren kontrol mozioa, EH Bildu Udal Taldeko zinegotzi zigor etxeburua Urbizuk aurkeztua euskarazko hedabideetan publizitate eta komunikazio kanpaina instituzional gehiago kontrateatzeari buruz. Moción de control que presenta Zigor Etxeburua Urbizu, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a la contratación de más campañas institucionales de publicidad y comunicación en medio de comunicación en Euskadi. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, orain dakarkegun gaia ere ez da berria. Janik 2008ko urrian, iradokizun bat aurkeztu genuen, udal honek sortzen duen publizitatea gaztelaniazko medioetan adina izan dadin euskarazko medioetan. Gogoratu behar da, 2011ko maiatzean euskarazko hedabideen ordezkariek agerraldi bat egin zutela Donostian eskatzeko erakundeei egiten duten publizitatearen 25% gutxienez euskarazko hedabideetan egiteko. Publizitatea bere horretan ez da gauza makala. Informazio kanala da, eta horrek alde hortatik informazio eskubidearekin lotura du instituzioen jardueraz informatzen duelako eraberian. Beraz, informazio eskubidearekin lotuta dagoenez, pluraltasunarekin eta aukera berdintasunarekin zuzenean lotuta dago. Hain zuzen ere, euskarazko hiztun komunitateari ere iritsi behar zaiolako. Baina eraberian, finanziazio bide ere bada, izan hizkuntza bateko edo besteko hedabideentzat. Horrek, zuzenean lotura du hedabide horien sendotasunarekin, bai ekonomikoa edo profesionala, eta ze esanik ez, medio horiek izango duten dinamismo aukerarekin, hau da, beren garapen profesionalarekin. Kontua da, Donostiako udalak datuak ditugu hemen, eta 2008an, 24 aldiz publizitate instituzional gehiago jarri duela gaztelaniazko hedabideetan, erdarazko medioetan, euskaldunetan baino. Eta iaz,
udal gobernuko zinegotziei eskatutako informazioaren arabera, udal gobernu honek egindako publizitate eta komunikazio kanpaina instituzionalen 6,4% besterik ez ditu jarri euskarazko hedabideetan. Horregatik, gure udaltaldeak, EH Bilduk, mozioa ekarri du eskatzeko udal gobernuari bilera bat egin dezala euskarazko hedabide nagusietako ordezkariekin, erabiltzen dituen hizkuntza irizpideak azaltzeko, beraien zalantzak argitzeko eta eskariak jasotzeko. Era berean, eskatzen dugu, gutxienez, gaztelaniazko hedabideetan adina, kanpaina eta publizitate espazio kontratatu ditzala euskarazko hedabideetan. Eta bide horretan, jakinik, aurten ez garela helburu horretara iritsiko, baina aurten bertan, bikoiztu dezala, iazko kopurua eta jarrai dezala bide horretan datorren urtean ere. Eta azkenik, eskatzen diogu udal gobernuari urratsak egin ditzala Akoba erakundean, araudiek kontuan har dezaten bi hizkuntza ofizial izatetik eratortzen den beharkizuna. Hau da, gutxienez, gaztelaniazko hedabideetan adina publizitate eta komunikazio kanpaina kontratatu dadin, kontratatu daitezen euskarazko hedabideetan. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, guk ere oso argi daukagu. Euskararen alde adierazpen politikoak bai, baino adierazpen horiek ekonomian, dirutan egikaritu behar dira. Mozioak berak aipatzen ditu hainbat lege eta hainbat dekretu, eta ez ditut berriro horiek denak errepikatuko, baina bai esan beharra dagoela hizkuntza bat mantendu eta eratzeko komunikabideek bere biziko garrantzia dutela, eta hizkuntza batean aritzen diren komunikabideek ez badute baliabiderik bera hau eratzeko, hizkuntza horrek, kasunetan gure hizkuntza den euskerak, oso zail izango duela, ez gero eta jende gehiago nire aurrekariak aipatu den bezala informatzeko, albisteak eta orokorrean euskeraz egindako piezak jasotzeko, eta tresna horien bidez euskeraren ezagutzan murgildu eta bere erabilera biztanlegoan zabaltzeko, baizik eta sinpleki bizirauteko. Gainera, administrazio publikoetatik, eta udaletxea da gure hiriko administrazio publikoa, jendarteari helarazi nahi zaizkion udal mezuak eta berriak, eta orokorrean herritarrek jakin behar dituzten informazioa kontutan hartuz, euskera zabalduko dituzten komunikabideenganako trataera ontzea beharrezkoa da. Gure herrialdeko beste hizkuntza ofizialarekin, gaztelerarekin, inongo diskriminaziorik ez egitea, ez da zilegia bakarrik, baizik eta beharrezkoa da. Beraz, oso apropostat jotzen dugu hedabideen plana, 50%an euskeraz eta 50% gaztelerazko medioei zuzendua izatea. Gure udaltaldetik, uste dugu euskera sustatu eta hizkuntza normalizatzeko bidean lanketa hori egin beharra dagoela udaletxetik. Udalaren ekintza orotan euskararen erabilera sustatu eta euskal komunikabideenganako politikak beharrezkotzat jotzen ditugu eta horregatik guztiagatik mozio hau babestuko dugu. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Zoritxarrez, euskararen hildoan ez gatoz bat inoiz ere ez, edo behintzat zuek gurekin ezeate inoiz baten egiten. Agian ikuspegi desberdinak dauzkagulako. Alde batetik gure euskararen aldekoa, eta beste aldetik zuena gaztelariaren kontrakoa. Baina publizitate instituzionalaren arira, alde batetik ez da gauz bat da publizitatearen hizkuntza, ekimen hortan 6 hizkuntzetan jartzen da, eta ustez beti saiatzen dela edo beti 2 hizkuntzetan dagoela, eta beste gauz bat da hemen eskatzen dena ezinezkoa dela. Telekomunikabideetan ezinezkoa da 50% euskerazko telekomunikabideetan egitea. Ze hori esan nahi du, erderazko gaztelaniazko telekomunikabide pila bat mugatzen dezutelako. Zer nahi ala ez, errealitatea da, gaztelaniaz telekomunikabide askoz gehiago daudela. Beste gauz bat da, sare sozialetan, edo autobusetan, edo autobus geltokietan,
baina hor uste esan dudala, gauz bat dela, ekimen hortan 6 hizkuntzetan jartzen da, eta beste gauz bat ze telekomunikabideetan jartzen den. Eta 2 hizkuntzetan baldin badago ekimena, ez dakit non dagoen arazoan. Gainera, ez dakit, lehenengo 2 puntuetan agian tradukzioa izan da, baina erderaz jartzen du, 2 puntuetan jartzen du medios de comunicación euskera de la ciudad y del país, 2 puntuetan jartzen du. Es que si tomamos en cuenta los medios de comunicación del país, es que el porcentaje todavía irá a menos. Entonces, no sé, supongo que será el tema de la traducción. Baina, bueno, berriz diot, uste ikuspegia dela arazoa, esan dudanez, batzun ikuspegia da euskararen aldekoa, eta uste beste batzuena euskararen kontrakoa. Eskerrik asko. Bueno, ez eskoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, talde jeltzaleak bai. Bai, bueno, guk mozioa ez dugu babestuko. Batetik ez dugu babestuko, mozioa irakurtzerakoan, ez dugulako soilik erabaki partea irakurtzen, irakurtzen dugu baita ere justifikazio atalean jartzen direnak, eta bestak beste hor, jartzen da udalak, udal gobernuak, praktika baztertzaileak gauzatzen dituela, egindako galderei ies egiten diela, eta nik uste dut hori ez dela horrela, gehiago edo gutxiago gustatuko zaizkigu udal gobernuak ematen dituen erantzunak, ados edo ez egon gaitezke, baino ez dut uste horrela ere kalifikatu behar direnik, naiz eta gero, erabaki partean egon daitezken puntuak, diskutigarriak edo koherentak izan daitezken. Eta bestetik, mozionek ere, zalantzan jartzen duelako, udal honetako komunikazio atalak egiten duen lana, edo erakunde autonomo edo enpresa publikoetan dauden komunikazio arduradunek egiten duten haien jarrera edo jarduera guztia. Eta nik behintzat ez dut zalantzan jarriko egiten duten praktika hori. Udal honek egiten du politika linguistikoa, euskararen normalizazioan hamarkada askoz egin du lan, eta baita hedabideen esparruan ere, horren adibide dira, udal honek urtero diru laguntza zuzenak ematen dituela euskarazko hedabidei, izan Irutxuloko hitza, izan Hamaika telebista, Gaztezulo. Udal honek ere euskarazko publia sartzen du, erabat euskaraz egiten duten hedabideetan, Berria, Euskadi Irratia, eta udal honek ere publia sartzen du gaztelaniaz jarduten duten hedabideetan, izan Diario Basko edo izan Gara, besteak beste. Eta hori hona da, diru laguntzen bitartez, hedabide lehiakorragoak lortzen ditugulako, hori hona da, euskarazko hedabideetan euskarazko publia sartuta, finantziazio gehiago lortzen dutelako, eta hona da ere gaztelanian utxez lan egiten duten hedabideetan euskarazko edukia sartzea, euskarak horrere presentzia aukitzeko. Udal honek, hiriari begira, euskararen normalizazioa lortzeko daukan dokumentu nagusia Donostiako euskararen plan orokorra da, 2020-2024 urte bitartetan indarrean dagoen plana, eta plan horretan hainbat esparru lantzen dira, izan arlo sozioekonomikoa, izan kultura, kulturaniztasuna, kirola, aisialdia eta bar, eta bestak beste hedabideek ere badaukate presentzia plan horretan. Hedabide horiek plan horretan 8. esparrua dira, helburu operatibo bat jasotzen da, eta helburu operatibo horretatik 4 ekintza zehazten dira, edo garatzen dira. Eta uste dut, udal gobernu honek, helburu operatibo horrekin eta ekintza horiekin zuzen jarduten duela eta koherentea dela bere eguneroko jardunean. Beraz, horregatik guztiagatik, mozioari ez diogu babesa emango. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bildu taldeak. Euskararen plan orokorrak esaten duena euskarazko hedabidei buruz. Hedabideak euskararen normalizazioa duten funtzioa erabakigarria da. Eta gizartearen kohesiorako funtsezkoak dira. Era guztietako komunikabidek, bai betiko prentsa idatziak eta ikusentzunezkoek, zein gaur egungo komunikabide eta sare digitalek bere biziko eragina dute gure bizimoduan. Eta planaren esparrukako balorazio kualitatiboak ordea, zehazten du Donostiako euskarazko hedabideek ez dutela erreferentzialtasunik lortu. Eta hain zuzen ere, udal gobernu honek, hartu duen erabakiarekin, hain zuzen ere, hirian gehien saltzen den, edo ustez, gehien saltzen den erdal hedabidean 20 aldiz publizitate gehiago jarrita eta kanpaina instituzionalak eginda Donostiako euskarazko hedabide bakarrean baino,
ez dut uste bermatzen duenik inolaz ere ez euskeraz informatzeko eskubidea eta ez die inolako begirunerik adierazten euskarazko edabidetako profesionalei ez da medio horiei. Gainera ez dio mesederik egiten euskararen erabileraren garapenari, ez da hizkuntza eskubideen, ez da informatzeko eskubidei. Eta euskarazko tokiko kazetarien homologazio profesional eta sozialari ez die batere mesederik egiten. Gure udal taldearen ustez, bi hizkuntza ofizial izanik, bi hiztun komunitate daudela aitortu behar dugu, eta beraz, beraiei zuzenean jo beharko genuke gure jardueraren berri emateko. Beraz, bi edabide talde edo komunitate sortuko lirateke eta horrela lan egin beharko genuke. Gure ustez, baliabide gehiago jarri behar dira euskararen legeak dioen bezala, euskarazko edabideetan, eta udal gobernu hau ez da bide horretan ari. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bai, azken horrekin hasita, baliabidetaz hitz egin duzu. Nik begiratu ditut, errepasatu ditut, mozioa prestatzerako orduan, 2022ko aurrekontu proiektuari egin zenizkioten zuzenketak, eta horietan topatu ditut, justu komunikabideak finantzatzeko bideratuak dauden kontuak eta adibidez, bestak beste zuek, zuzenketak aurkeztu zenituzten, 200.000 eurogatik komunikazio arloan gastua murriztuz. Izan, edabide agentziari 120.000 euro murriztuta, komunikazio arloan 50.000 euro murriztuta, edo prentsan aldizkarietan egindako publikazioetan beste 30.000 euro gutxi gora bera murriztuta. Orduan, zaila egiten zait, pensatzea nola finantzatuko dugu, nola sartuko dugun edabideetan diru gehiago bestalde aurrekontuetan gero diru kopuru hori murriztea proposatzen duzuenean. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera beraz, mozioaren aldeko botuak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, kontrakoak, beste hiru taldeek, ez dakit botoa azalpen txandarik nahi duen norbaitek, ez, beraz aurrera egingo dugu. Bosgarren kontrolmozio, EH Bildu taldeko Reyes Carrera Zabalak aurkeztua, Woody Allen sustatzen duen ibilbide turistiko bati dagokionez. Moción de control presentada por Reyes Carrera Zabala, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, relativa a una ruta turística que ensalza a Woody Allen. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bueno, esta moción que presentamos hoy no trata de turismo, ni de las políticas de turismo de este gobierno municipal. Ni siquiera trata de cuestionar la trayectoria profesional de un director de cine. Ni entramos ni salimos en esa serie de cuestiones. Esta moción lo que trata es de qué políticas feministas y qué políticas de igualdad implanta este gobierno municipal. Y realmente en qué posición coloca las políticas transversales de igualdad este gobierno municipal. Y en qué medida está dispuesto este gobierno municipal a avanzar en el camino a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. De eso trata esta moción de control. Porque lo que aquí ya nadie pone en duda, o al menos aparentemente y en las declaraciones institucionales y en muchos papeles y en muchos informes que solemos leer, es de la importancia que tiene hoy en día la transversalidad de las políticas feministas en todos los ámbitos municipales, en todos los departamentos municipales y en todas aquellas acciones y decisiones que toma el Gobierno municipal. No solamente en esta administración, sino en todas. Todo el mundo estamos de acuerdo en eso, aparentemente, porque las palabras y las letras lo aguantan todo. Pero luego vamos a los hechos. Y el hecho es que uno de los departamentos, que el Departamento de Igualdad de este ayuntamiento tiene 2 informes contrarios a que una persona, Woody Allen, en el cual estaba inmerso en un escándalo acusado de abusos sexuales, desaconsejaba su candidatura al Tambor de Oro, por esa misma razón. Pero nuestra sorpresa es que, omitiendo 2 informes
municipales del Departamento de Igualdad, se incluye un tour turístico en el Departamento de Turismo. Insisto, esto no va de turismo y no va de cuestionar la calidad profesional de ese señor. Esto va de realmente qué importancia tiene para este Gobierno municipal y para esta Concejalía de Igualdad aplicar aquello que dice una y otra vez cada vez que lee una declaración institucional el 8 de marzo, en el mes de noviembre. De eso vamos de ir de las palabras a los hechos. ¿Cómo es posible que un departamento, el de turismo, omita las recomendaciones del Departamento de Igualdad, el que dice no es apto, desaconsejamos porque ofende a las víctimas de violencia de género y porque va en contra de las políticas feministas necesarias en cualquier administración municipal? El otro departamento omite todo eso y lo incluye. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este Gobierno municipal y este Departamento de Igualdad permita eso? ¿Sabe por qué lo permite? Porque antes hemos empezado a la mañana hablando de informes florero, porque es un departamento florero y ese es realmente el problema que tiene este Gobierno municipal. Este es realmente el problema. Y lo que pedimos en esta control de mociones es que se tenga en cuenta y que vaya en primera línea y que deje de ser un departamento florero y que realmente aquello que dice lo lleve a los hechos. De esto va esta moción de control. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues por recoger un poco también lo último, pues efectivamente es que no es ni departamento, es que es un negociado. O sea que, quiero decir, esto también da un poco cuenta de la importancia incluso que se le da al departamento. Pues evidentemente hay dos informes que desde luego desde Turismo se han obviado y se han omitido. No es casual que precisamente ambos hablen de la no conveniencia en ese momento de hacer este impulso y de esta promoción. Pero quizás ahondando en otros argumentos también, nik pixka bat ere bai aztertzen, ibilbidea hitz egiten ari garen film honen ibilbidea zein den, eta donostia.eus webgunean ikusi ditzakegu zein diren proposatzen diren 10 geldialdiak, filmeko eszenak garatzen diren kokapenak esaten dituenak, eta bat da Kursal, bestea da Hotel Maria Cristina, Zuloaga Plaza, Bulebarreko kioskoa, Gipuzkoa Plaza, Maria Cristina Zubia, Kontxako pasaelekua, Miramar jauregia, Aizaren Orrazia eta Aieteko jauregia. Bi informe hauetaz aparte, nik uste dut galdetu behar diogula gure buruari. Leku hauek promozio gehiago behar dute? Lekuak bakarrik kontutan izan da, promozio turistiko gehiago behar dute? Kontxako pasealekuak, Miramarrek edo Bulebarrek benetan garaiak etorrita turistez josita egoten direla eta Donostiako lekurik ezagun eta bisitatuanak direnet promozio hori behar dute? Beste zonalde batzuk eta beste politika turistiko bat beharko genuke eta ez jada jendez josita dauden leku ezagunak oraindik gehiago betetzea eta gure hiriko beste zonalde ez ezagun batzuk bere horretan utziz. Turismoa, eta nik ez dut gehiago honetan sakonduko, baina berez ez da txarra, baina desde luego eta berdintasun departamentuak dioena gaineratuz, desde luego iruditzen zaigu politika turistiko baten adibide nahiko desegokia dela gaur dakarguna. Ez nuke ahaztu nahi film honen produkzio honekiko Donostiako gobernuak beste edozein ikusentzunezkori inoiz eman ez dion bultzada eta baliabideak jarri zizkiola eta bere garaian favorezko tratu hori azpimarratu egin genuela, gainontzean hirian ematen ari ziren ikusentzunezko ekoizpenekiko alderatuta, eta are gehiago gainera ikusita filma bera
bai kritikaren aldetik, eta izan zuen batez ere ibilbide komertzialarekin, oraindikan iruditzen zaigu zentzu gutxiago daukala ibilbide hau planteatzea. Eta bukatzeko noski negoziado bat balima dago, ze ez da departamentua, baina bi informe balima daude, nik uste dut benetan bi informe horiei kasu egin eta erantzun bat eman martzaiela, eta ez bi informe horiek alde batera utzi. Mila esker. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Quisiera recordarles en este tema que el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2, dispone que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 6.2, proclama que toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida. Y, por último, nuestra Constitución española del 78 establece en su artículo 24, apartado 2, que todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Por eso, la presunción de inocencia es un principio constitucional que ampara un derecho inviolable. Es decir, toda persona es, en principio, inocente de cualquier delito que se le impute hasta que no se demuestre su culpabilidad. Por tanto, únicamente corresponderá a los fiscales y las distintas acusaciones demostrar la culpabilidad de cualquier acusado, y en esta última instancia es el juez quien tendrá que decidir si existen pruebas suficientes para condenarlo o no. Woody Allen ha mantenido su inocencia durante casi 30 años. Ha negado sistemáticamente la acusación de abusos sexuales y nunca ha sido imputado. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva por expertos independientes designados por el tribunal. Los expertos concluyeron que no había pruebas creíbles de abuso sexual. Incluso se señaló que su hija Dylan tenía una incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad. Para este grupo, Woody Allen es un presunto inocente hasta que no medie una sentencia condenatoria firme. Por desgracia, nos estamos acostumbrando a practicar impunemente la presunción de culpabilidad, o lo que es lo mismo, a condenar a una persona sin que ésta haya sido juzgada. Y desgraciadamente esta moción es lo que está buscando. Adelanto que votaremos en contra. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko. Egunon. Bueno, antes que nada decir que como delegada que soy de turismo, yo también puedo hablar de feminidad, de feminismo, de igualdad. Entre otras cosas, porque como ustedes dicen, la transversalidad del feminismo, si algo es transversal, es el turismo. Y por ello sí puedo, con toda tranquilidad, responder a esta moción. También me ha sorprendido que en varias ocasiones se ha utilizado la expresión florero, que he de reconocer que a mí me molesta terriblemente, porque es una expresión muy machista. Y si hablamos de igualdad, debemos de cuidar mucho las expresiones, teniendo en cuenta que siempre florero se ha utilizado después del término mujer. Dicho esto, me gustaría recordar que lo que aquí se insta en esta moción, en su primer punto, es a retirar la oferta turística de esta guía, de esta ruta, teniendo en cuenta la referencia de los informes que la sección de igualdad hizo para una candidatura del Tambor de Oro. El Tambor de Oro tiene por objeto premiar a las personas que, entre otras cosas, por su quehacer diario, dice exactamente la normativa. Nada más lejos de lo que aquí nos ocupa. Usted está hablando de que bajemos al hecho. Bajemos al hecho. El hecho es que tenemos una ruta turística en la que se pone, se expresa, se enseña aquellas localizaciones de una película, Rifkin's Festival, que se hizo en San Sebastián, con gran éxito, su rodaje, por cierto, y en el que los ciudadanos disfrutaron muchísimo, y en el que, en la misma línea que otras iniciativas que se hacen tanto como destinos siguiendo rutas cinematográficas o literarias, se hacen en tantas otras ciudades. Se trata de poner un recorrido, de proponer un recorrido para descubrir las principales localizaciones de las escenas de la película y de la información histórica de cada una de ellas. Además de la referencia principal de esta película, Rifkin's Festival,
y evidentemente de Woody Allen, basándonos exclusivamente en su trayectoria profesional, se escenifican numerosas referencias a secuencias míticas de películas clásicas de Bergman, Truffaut, Jean-Luc Godard, Orson Welles, Buñuel o Federico Fellini. Es una manera de reforzar la vinculación de esta ciudad, que la tiene, con el mundo del cine, y el cine es cultura. Hablaban de por qué acercar a nuestros visitantes o a nuestros ciudadanos a puntos que ya son tan conocidos. Pues precisamente es para dotarlos todavía más de contenido cultural, porque, repito, el cine es cultura. Y el cine en esta ciudad está muy presente. Tenemos nuestro maravilloso Cinema al Día, el ciclo de terror y fantástico, el Festival de Cine y Derechos Humanos, con lo cual lo que hacemos es, una vez más, aumentar el prestigio de esta ciudad relacionado con el mundo de las artes escénicas / cultura. En su segundo punto, ustedes instan a este Gobierno a que cada departamento tengan los medios necesarios para garantizar las políticas feministas. Evidentemente, el Departamento de la Delegación de Turismo las cumple, como no podría ser de otra manera. Pero, y por poner un ejemplo, hablaré de Fomento, en el que se destinan más de 3 millones de euros en apoyo a la formación y reinserción laboral, especialmente de mujeres de más de 45 años, por supuesto en acción social, en educación y juventud y deporte. Vayamos directamente a igualdad, donde este año, por segundo año consecutivo, se ha superado el 1 millón de euros de presupuesto. Por todo ello, por todo lo que he narrado, vamos a votar que no a esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk, izteko. Bueno, varias cosas. En un principio lo que no entiendo es que se nos prohíba. Yo no he consultado nada de turismo, es más, he empezado diciendo que no voy a cuestionar las políticas de turismo de este Gobierno municipal, entre otras porque nos lo prohíben traer a este pleno. Entonces, claro, lo que no entiendo es que el Gobierno municipal aproveche esto para hacer una publicidad turística de algo que yo, desde luego, no lo he pedido y que si lo hubiéramos hecho nosotros nos lo hubieran prohibido. Esto para empezar. Y lo mismo digo con Fomento. No entiendo. Yo he venido aquí y he dicho que yo voy a hablar de feminismo y del Departamento de Igualdad, de la importancia que este Gobierno municipal da al departamento y a los informes que se emiten desde Igualdad. Y efectivamente es un departamento florero. Efectivamente, florero. Le voy a decir una cosa, yo no le he prohibido hablar a usted, ni le he prohibido hablar, ni es lo mío, ni es mi intención, y mucho menos de feminismo. Puede hablar de lo que quiera. De lo que quiere. Yo he venido, lo que me sorprende es que el departamento y la concejala delegada de Igualdad calle en este tema. Me preocupa mucho, porque el Departamento de Igualdad, con su concejala al frente, debería de ser la garante de las políticas feministas y transversales de este Gobierno municipal. Esto es lo que me preocupa, no que usted me conteste, sino que la concejala de Igualdad no diga ni mu en este tema, porque es su departamento quien ha hecho los informes. Esto es lo realmente preocupante, porque en esta ciudad se están dando pasos atrás. Una ciudad en la que la violencia de género ha aumentado y en la que seguimos con brechas de género en relación a los hombres y las mujeres, en los que realmente hay pruebas. No es el único sitio, todos. Pero resulta que usted, la concejala, es la garante, usted y su departamento debe ser la garante y la que asegure y la que lidere que otros departamentos cumplan realmente con las políticas feministas, ojo, que está en su programa electoral, en el suyo, en el programa de Gobierno. Esto es lo que tiene que asegurar. Y lo que tiene que asegurar, y esa es la garante, no lo otro. Y por otra parte voy a contestar que es verdad, pero el que el juez mismo dijo que reconocía en este señor conductas preocupantes en su día a día. Eskerrik asko, izteko txanda ez du Gobernuak erabiliko, bozketara pasatuko gera beraz. Mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bildu, kontrakoak, talde jeltzaleak, sozialistak, talde popularrak, ez da onartzen eta hurrengo moziora pasatuko ginateke. Seigarren kontrol mozioa, EH Bildu Udal taldeko zinegotzi Garbine Alkiza López de Samanigok aurkeztua, Oriako itxian legez kanpo utzitako hondakinei buruz.
Moción de control relativa a los residuos depositados ilegalmente en el cerrado de Loria, presentada por Garbiñe Alquiza López Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. EH Bildu taldearen txanda. Bai, bueno, martxoaren 30ean eguzkik publiko egin zuen Oriako itxian berriro ere legez kanpoko hondakinak agertu zirela. Ez hori bakarrik, ugaritu egin zirela. Eta zergatik diogu ugaritu, bueno, baia da, 3. aldia delako salaketa egiten dutela legez kanpoko hondakinak agertzen direla eremu honetan. Lehenengo salaketa, 2020ko abuztuan egin zuten publiko, guk 2020ko abenduan gai bera ekarri genuen batzordetara eta horri buruz galdetu genuen, eta jada, hartan, udal gobernuak erantzun zigun, hondakinak lursail pribatu batean zeudela, jabeiz egokiela garbitzea, eta udalak errekerimendu bat bidali bartziela. Eta orduan, epe jakin batean errekerimendua betetzen ez bazuten, udala bera izango zela subsidioki garbitu egingo zuena. Bueno, hori 2020ko abenduan. Baina da, 2021ko abuztuan berriro ere hondakinak agertu ziren leku berean, ez bakarrik leku berean ugaritu egin zirela, baizik eta orain beste leku batean, bigarren leku batean ere hondakin berriak agertu ziren. Eta hortaz, hori izan zen iazko barkatu 2021ko abuztuan, hauek dira horko irudiak, ikusten da ugaritu egin direla, baina ez hori bakarrik, eta aurten berriro ere, beste hondakin pila agertu dira leku berean. Orduan, apirilaren 11ean galdetu genion berriro udal gobernuari zergatik 2020ko errekerimendua ez zuen martxan jarri, edo zergatik zuen hondakinak leku berean gehiago eta beste leku batean, eta gure harridura izan zen, udal gobernuko ordezkariak erantzuten digunean, jakin dutela leku jabe pribatu baten eremua dela, hau da, aurten erantzuten digute orain dela 2 urteko erantzun bera, eta errekerimendua bidali bardiela. Ez dugu ulertzen erantzun hori, berdina esan zigunean 2020an, hau da, esan zigun errekerimendu egina zegoela, eta jada bazekien jabe pribatu baten eremua zela eremu hori. Orduan, utzi egin du, porque horrela izan da utzikeria, 2 urtez hondakinak metatzea eta ugaritzea leku berean inolako neurririk hartu gabe, hau da. Ez du jabea identifikatu, ez dio errekerimendurik bidali, eta hortaz, ez du berare garbitu, udala garbitu. Eta baimendu du, gaur egun, horrela egotea eremu hau. Hortaz, egia da, igual, oitzen jun behar dugu udal honen funtzionamendu hortara, ez delako berria eta berdina gertatu zelako Ametzagainan, Urume ibaian, kostatu zaionarekin garbitzea. Eta, bueno, hortaz, oraingoan ekartzen duguna udal batza hontara da, behingoz, udal gobernuak lur eremuko jabeari legez kanpoko hondakinak erretiratzeko agindua lehenbailen ematea, ez pasatzen usteko, mesedez, eta lur eremuko jabeak emandako agindua beteko ez balu, hori dela gertatu dena, izun ertxatzailea jartzea, eta hala ere, emandako agindua beteko ez balu, udalak subsidiaroki exekutatzea legeak finkatzen duen prozedurari jarraituz, eta hondakin horiek behingoz erretiratzea eta eremua garbitzea. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Las primeras denuncias sobre la presencia de estos vertidos por parte del grupo ecologista Eguzki son de agosto de 2020 y desde entonces las veces que hemos interpelado en comisión, diciembre de 2020, septiembre de 2021, hemos obtenido la misma respuesta, la misma que le han dado a EH Bildu en las comisiones de este mes, y es que los suelos en los que se encuentran depositados los vertidos son de propiedad particular y que no han considerado tomar ninguna medida. Sin embargo, debemos recordar que estos vertidos depositados ilegalmente se siguen acumulando y, como se ha vuelto a denunciar recientemente, proliferan en otros puntos del entorno, generándose nuevos focos. Pero lo que este Gobierno dilata y parece ignorar es que el Ayuntamiento tiene capacidad para solicitar la retirada de esos depósitos y de sancionar a los infractores por daños medioambientales y, en caso de no ser retirados, de actuar subsidiariamente. Les iba a poner un ejemplo, el de Belartza, pero no sé si va a ser el mejor, porque a pesar de los pasos dados imponiendo sanciones a la propiedad para la retirada de los vertidos ilegales, no termina de dar los pasos definitivos para la retirada de los vertidos y restituir el espacio a su estado original, tal y como le exigiera la sentencia del Superior de Justicia allá en junio de 2019. Iban a pasar 3 años de la sentencia, 2 desde que la señora Arzallus firmara la orden para iniciar la ejecución subsidiaria para la retirada de las piedras ilegalmente vertidas en el entorno,
y nada, pues no se han retirado. Y esto es lo que antes, en la moción de zonas verdes, denunciábamos como retardismo, obstruir las medidas que permitan hacer frente a la crisis climática, porque mantener vertidos y no obligar a retirarlos es perpetuar la contaminación de entornos naturales y con ello su destrucción. Pero además de eso es mostrarse serviles ante quienes cometen ilegalidades y permisivos en quien comete delitos medioambientales. Da igual el daño que se haga al medio natural, este Gobierno no reacciona. Miren, podríamos hacer referencia a un montón de legislación. La Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados señala dentro de las infracciones muy graves el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuos. Y en esa misma ley, en su artículo 12, señala que es competencia de las entidades locales actuar. Este mismo mes, el 8 de abril, la Ley 7/2022, una nueva ley de residuos, es aprobada. Para la economía circular nuevamente incorpora el abandono de residuos como una infracción muy grave. Es más, la Ordenanza Municipal de Recogida de Residuos Urbanos de esta ciudad señala la forma y el proceder para el correcto depósito de residuos, prohibiendo específicamente en el punto 8 del artículo 19 el abandono de residuos. A veces nos preguntamos por el verdadero motivo por el que no actúan. ¿Será que el cerrado de Oria no está dentro de los márgenes de la ciudad postal? Lo que tenemos claro es que su presencia es igual de dañina para el medio ambiente y nuevamente hay una falta de compromiso claro en la lucha contra la emergencia climática y la reducción de la contaminación. Pero ¿qué vamos a esperar de un Gobierno que no para de impulsar medidas que aceleran la crisis climática? En este caso, su falta de actuación, mirar hacia otro lado. Ustedes se creerán que están ganando tiempo. El resto, las nadie, vemos cómo se nos agota el tiempo yendo contrarreloj en conseguir la supervivencia. Es una más en la lista de agravios. Seguirán ignorando que estamos en tiempo de descuento, pero seguiremos alzando la voz advirtiendo su irresponsabilidad. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda. Muchas gracias, señor presidente. Este grupo entiende y apoya el espíritu de la moción que nos presenta el Grupo Municipal de EH Bildu, pero en lo que discrepamos es en la forma en la que solicita se ejecute. Me explico. El título de la moción viene a decir relativa a los residuos depositados ilegalmente. Efectivamente, se reconoce de la existencia de unos residuos que han sido depositados ilegalmente por alguna persona que furtivamente los ha arrojado en un terreno privado, cuyo propietario nada tiene que ver con la irresponsabilidad y las infracciones que estos furtivos están cometiendo al arrojar estos depósitos. Entendemos que no se puede hacer responsable al propietario del terreno donde le han sido depositados ilegalmente estos residuos, ni ordenarle a que los retire a la mayor brevedad, como dice la moción, y bajo ningún concepto imponerle ningún tipo de sanción. Las sanciones se imponen a quien comete las infracciones. Creemos que, para ser justos, quien debiera hacerse cargo de la retirada de los residuos inicialmente es el Ayuntamiento de San Sebastián. De la misma manera que se hizo cargo de los gastos generados cuando retiró los residuos depositados ilegalmente en el río Urumea sin saber si efectivamente le correspondía al Ayuntamiento. Independientemente, creemos que el Ayuntamiento debiera ponerse en contacto con el propietario del terreno para que entre los dos actores acuerden las medidas necesarias a adoptar para evitar que vuelvan a ocurrir estos sucesos. Y si no lo hacen, nuevamente el Grupo PP ya les marcará el camino de cómo hacerlo. Adelanto que votaremos en contra. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda. Bai, bakarrik adierazteko onartuko dugula mozioa. Eskerrik asko. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Bale, eskertzen dut zinegotzi ordezkariaren erantzuna, baina berriro esan behar dizuet, tristea dela eta berandu zatoztela. Ekarri bar izan degula, mozio bat honea 2020ko martxoan salatu zen legezkanpoko hondakin batzuena zuek martxan jartzeko. Orduan, ez dakit hau izan behar duen dinamika udal gobernu honena. Ekarri baritugun interpelazioak, mozioak, betetzeko. Baina bitartean, 2 urtez egon dira hondakinak, legezkanpoko hondakinak, eremu berde batean. Orduan, ez du balio gero ingurumenaren inguruko zaintzari buruz aritzea, non eta ez badegu hori gure kauz egiten. Hau da, etorri barri baldin badegu beti atzetik, hori egiteko esaten. Orduan, zorionekoa egitea, begiratuko dugu, eta ea egingo dezuten, eta bestalde, PPko ordezkariari esan nahi diot, ez dela horrela. Eta ardura, egia da, botatzen duenarena dela. Baina, garbitu egin behar duena,
eta eskatzen zaionari dela eremuko jabeari. Eta udalak ezin duela bestela egin delako eremu pribatu bat. Eskatu bertzaio eremuko jabeari hori egin dezan, eta lehen osan bezala hori egiten ez badu, orduan bai subsidiarioki egin beharko luke udalak. Orduan hori, eskerrik asko berriro ere, eta espero ezagun horrelako gaiak berriro ekarri behar izatea, eta hondakinei buruz zentzu honetan hitz egin behar ez izatea. Eskerrik asko. Zuri, gobernuak ez dakitzen dara biliko duen, ez, beraz, bozketara pasatuko gera jarraian, mozioaren aldeko botuak, talde popularrak ezik, kontrakoak, talde popularrak onartzen da. Eta ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, goaz, urrengo moziora, berez 3 mozio dira, batera egingo ditugunak, eta 5 minutuko denbora izango du talde bakoitzak. 7. kontrol mozioa, talde popularreko Mikel Lezama Zubeldiak aurkeztua, neguan Donostiako hondartzetan soroslerik eta salbamendurik ez egotearen ingurukoa. 9. kontrol mozioa, Marta Uarte Paño Elkarrekin Donostia udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, hondartzetako segurtasuna hobetzeari buruzkoa, eta 10. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, Donostiako hondartzetako sorosleak egindako eskaeraren ingurukoa. Mociones de control. Primera, presentada por Mikel Lezama, concejal del Grupo Popular, sobre la falta de socorrismo y salvamento durante el invierno en las playas de Donostia. En segundo lugar, presentada por Marta Huarte Paño, concejala del Grupo Municipal del Carrequín, Donostia, relativa a la mejora de la seguridad de las playas. Y tercera, moción relativa a la petición realizada por el Servicio de Socorrismo de las Playas de San Sebastián, presentada por Olaia Duarte López, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Tendrán debate conjunto, la votación será separada. Daukaten urrenkeraren arabera, egingo dugu denengo txanda eta baita ere izteko txanda. Eta beraz, lehen txanda talde popularrari dagokio. Eskerrik asko. La playa de la Zurriola, ya conocemos todos que es la más utilizada durante todo el año, ya no solo por surfistas, corcheros, piragüistas, etcétera, sino también por bañistas, todos aquellos días que haga bueno, que no tienen por qué ser días de verano. Además, es la menos segura de las 4 playas de San Sebastián debido a las corrientes, que por otro lado es lo que hace atractiva al deporte acuático. El último incidente muy grave ocurrido en la playa de la Zurriola con la muerte de un surfista experimentado, en el cual hubo un rescate descoordinado y caótico, según diría todos los testimonios, y la perplejidad de todos los testigos que vieron aquella descoordinación y esa desorganización. Además, acudieron los bomberos, que es verdad que los bomberos se instruyen en salvamento marítimo. Precisamente Salvamento Marítimo es quien instruye a los bomberos y saben de mucho, pero evidentemente Salvamento Marítimo son los expertos en el área. Además, hay 2 incidentes más graves en el náutico. Uno ocurrió hace aproximadamente 3 meses por el horario por la tarde, aunque ya era de noche, porque era prácticamente invierno. Saltaron 2 personas que al parecer huían de algo, pero no se sabe muy bien, y tuvieron que ser rescatados. Y en el rescate uno de los policías perdió además el arma, que no sé si se llegó a encontrar. Y hace un mes aproximadamente, sí que en horario nocturno, diría ya casi por la mañana, probablemente después de haber salido de fiesta, saltaron también otras 2 personas al agua con graves consecuencias que acabaron hospitalizados. Estos 3 últimos incidentes ponen de manifiesto carencias importantes en la ciudad. Por un lado, la necesidad de un servicio de socorrismo durante todo el año, respetando los horarios de luz, porque no siempre son los surfistas quienes pueden realizar estos rescates, que se habla de que aproximadamente entre un 80 y un 90% de los rescates en la Zurriola, probablemente en temporada sin vigilancia de socorrismo, lo realizan los surfistas. Y de antemano informo que este grupo pedirá en la partida presupuestaria una partida presupuestaria para ello en los presupuestos del 2023. Por otro lado, también pone de manifiesto la necesidad de estudiar e implantar aros salvavidas o similares en diferentes puntos de la ciudad para que cualquier persona pueda socorrer a alguien que esté, en este caso los incidentes que ocurrieron en el náutico, pueda socorrer y lanzar el aro salvavidas mientras llegan los servicios especializados y no ocurra como ocurrió la última vez, que la propia Ertzaintza tuvo que entrar en un barco del puerto para coger un flotador. Además, coordinar las emergencias para que Salvamento Marítimo, que son los expertos en este área, sean los primeros en ser avisados en caso de emergencia acuática.
Y, por último, también la necesidad de profesionalizar el salvamento marítimo de Cruz Roja, que están en el Soto, para poder socorrer las emergencias fuera de las playas y fuera de horario de socorrismo con total inmediatez, que quiero recordar que ahora son voluntarios. Además, tendrían que tener en cuenta, en este último punto, que se está barajando ahora un cierre de la ciudad, en el que habrá que barajar cómo estos voluntarios de salvamento marítimo, si se encuentran en su casa y tienen que ir de emergencia al Soto para socorrer a alguien, cómo podrán entrar sin ser multados, cómo podrán esquivar los radares móviles escondidos, etcétera, etcétera. El surf, el último dato que he encontrado, es de 2013, seguramente haya más actualizados, dejó un impacto positivo de 14 millones en la ciudad. Son datos, los del surf, de los que todos presumimos y nos gusta ponernos las medallas, pero precisamente por eso pedimos en esta moción que nos lo tomemos en serio. Porque todos sabemos también cómo ahora, deprisa y corriendo, se ha realizado una propuesta que ha sido revocada, además diría que por unanimidad por todas las escuelas de surf en las que se quería limitar de varios motivos quién podía dar clase, qué escuelas podían dar clase y durante qué horarios podían dar clases. También hemos estado 3 años a tortas, entrecomillado el a tortas, entenderme, con el tema de la subrogación, en el que además se dejaron fuera a los socorristas más experimentados en ese momento, y ahora hemos visto también la última noticia con las nuevas torretas de vigilancia, que serán muy bonitas, y no digo que estén muy bien equipadas, pero que miden 1,5 metros y hasta donde yo sé, las torretas de vigilancia son torretas, porque cuanto más altura, más alcance visual tienen. Por lo tanto, repito, espero que nos tomemos esta moción en serio para precisamente evitar nuevos incidentes, porque no sé para este equipo de gobierno, pero desde luego no creo que sean los costes lo que tengamos que poner por delante de las vidas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia Gorein. Eskerrik asko. El 15 de marzo pasado falleció un surfista en la playa de la Zurriola. Cada vez que muere una persona ahogada en alguna de las playas, nos preguntamos si se podría haber hecho algo más. En el caso del surfista estadounidense, fueron unas personas que se encontraban en el muro de Sagüés las que pudieron llamar a los servicios de emergencias, ya que divisaron a esta persona pidiendo auxilio en el mar. Una serie de olas le empujó contra las rocas, donde trataba de recuperar su tabla. Se puso en marcha el dispositivo de emergencias, bomberos del Parque de Donostia, Policía Municipal, Ertzaintza, Cruz Roja, que son voluntarios, y varias ambulancias. Fue la Cruz Roja la que en motos de agua consiguió llegar hasta él en colaboración con los bomberos de Donostia, pero no pudieron reanimarlo y falleció. Este suceso debería hacernos reflexionar y consideramos que el Gobierno municipal debería mejorar la seguridad en las playas. Hablamos de salvar vidas. Los colectivos más cercanos a las prácticas deportivas playeras, asociaciones de surf y socorristas tienen una idea bien formada respecto a la seguridad en las playas por la experiencia que acumulan y se han manifestado de forma clara al respecto, solicitando una mejora. Estas manifestaciones y peticiones se vienen repitiendo en los últimos años con cada accidente que ocurre. Estos colectivos se quedan con el consuelo de que cada accidente sirva para ayudar a mejorar la seguridad. La concejala delegada en comisión afirmó no considerar necesario extender la seguridad en las playas más allá de lo establecido. Hizo referencia a la responsabilidad individual cuando el estado de la mar no fuera el adecuado para la práctica del surf. Efectivamente, es una reflexión, como sabemos, lógica y por esa regla B3 no sería necesaria ninguna actuación del 112 para estos casos. Ella, la concejala delegada, desea, como todos, una Arcadia feliz donde la responsabilidad individual sea la regla de oro y la Administración, por tanto, no tenga que asumir sus responsabilidades. Así, el surfista norteamericano fallecido que fue orillado hacia las rocas en un día de mala mar debería haber valorado entrar en esas condiciones en la playa de la Zurriola y no haber esperado un rescate profesional, por lo que una deficiente seguridad en las playas no debería valorarse. Pues bien, creemos que sí hay déficits de seguridad a la hora de las actuaciones de rescate en las playas, fundamentalmente en la Zurriola porque sabemos que es una playa peligrosa. Tal y como lo sabemos, ¿no? Con respecto al Servicio Municipal de Salvamento Integrado en el SPACE, los bomberos son los responsables de las actuaciones de salvamento en el medio acuático cuando se producen rescates en las rocas. El protocolo indica que los bomberos son los responsables del rescate en el medio acuático a pesar de no exigirles una formación específica para ello. Por tanto, hay un déficit de seguridad en nuestras playas debido a una falta de recursos que repercuten negativamente en la formación de los bomberos en este ámbito marítimo. Nuestros vecinos de Bilbao, no obstante, ya cuentan con un grupo específico de bomberos en rescate acuático, preparados para actuaciones en materia de salvamento marítimo.
Debido a la dificultad que entraña llevar a cabo las actuaciones en materia de rescates en el medio acuático, puesto que hay actuaciones que requieren de la coordinación de diferentes actores que conforman el dispositivo de emergencia, se hace imprescindible garantizar la formación específica a estos que se requiere para desempeñar con éxito sus funciones. La seguridad en nuestras playas debe ser una prioridad. En Donostia hay déficits al respecto y por ello es necesario que se doten de más recursos a los colectivos profesionales. Se requiere de un análisis integral para dotar medidas eficaces donde la formación, el entrenamiento y la mejora de los protocolos son esenciales a la hora de mejorar la seguridad. Se trata de dotar los medios necesarios a los colectivos profesionales para que el servicio de emergencias sea eficaz para poder salvar el mayor número de vidas. Una labor fundamental es la que desempeñan los socorristas en materia de salvamento y prevención de nuestras playas. Su trabajo es esencial para hacer seguras nuestras playas. Se debe valorar el trabajo que desarrollan por parte de la institución local, además de una mayor implicación en la mejora de su imagen, ya que de su buena labor depende el bienestar de todas las personas que utilizan los espacios acuáticos. La mejora de los mecanismos de coordinación entre instituciones desempeña un papel fundamental en la gestión de la seguridad. Actualmente el servicio de socorrismo en Donostia comprende los meses de junio a septiembre. La práctica del sur está muy extendida entre la ciudadanía y cada vez son más las personas que nos visitan atraídos por la práctica deportiva en nuestra ciudad. Los socorristas denuncian que los problemas en la Zurriola, al ser una playa peligrosa, han sido constantes. Ellos, como profesionales que son, conocen las necesidades en materia de seguridad y ya han trasladado al Ayuntamiento su solicitud de aumentar el servicio. La ampliación de sus funciones desde abril hasta el mes de octubre, tal y como demanda este colectivo, es una medida que se adecúa a las necesidades existentes en la ciudad en materia de seguridad en las playas, debido a la gran afluencia de usuarios desde Semana Santa y a que tras el aluvión del verano se alarga el mes de octubre. No olvidemos que existe el clúster Donostia Surf y que nuestra ciudad lidera actualmente la red internacional. Por último, una medida que consideramos importante sería, para contribuir a mejorar la seguridad, sería la instalación de más carteles indicativos con la información detallada y actualizada para evitar riesgos a la hora de entrar en el agua, que estén fijos todo el año en todas las playas de la ciudad, incluyendo la tecnología QR para que los ciudadanos y visitantes puedan acceder a la información de su teléfono. Por ello, creemos que debemos dar más seguridad en las playas. Por eso pedimos estos 4 puntos que fundamentalmente simplemente es pedir un estudio que establece las necesidades del Servicio Municipal de Salvamento, dotarlo con recursos y que se amplíe el servicio de socorrismo de abril a octubre y los carteles que había indicado en la justificación. Eskerrik asko. Bai, zuri, Bildu taldearen txanda orain. Bai, eguerdion. El siguiente escrito nace motivado por las diferentes necesidades y problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos años en la playa de la Zurriola. Como usuarios, surfistas y responsables de la misma, hemos ido observando cómo en los últimos años experimentaba la necesidad de un cambio a nivel de mayor exigencia. Debido a la falta de servicio fuera de la temporada, no se ha estado a la altura y esto nos preocupa. Por ello, queremos explicar por la presente la necesidad urgente de poder hacer frente a un servicio implicado y capaz que esta playa se merece y requiere. Estamos viendo cómo cada año los rescates se están incrementando fuera de la temporada establecida actual de junio a septiembre. Esto, unido a la constante publicidad por parte de las instituciones de promover el turismo y la masificación de surfistas, también promocionada por el clúster del surf del Ayuntamiento, hace que la playa de la Zurriola sea un auténtico caos. Bueno, esto es un fragmento del escrito presentado por los y las socorristas de nuestras playas, que están algunos de ellos hoy aquí con nosotros y a los que agradecemos que se hayan acercado. Y este escrito, como decía, ya lo presentaron junto con una propuesta el 23 de marzo, propuesta sobre la que, por cierto, no han recibido ninguna respuesta por parte de este Gobierno. Gure hondartzetako soroslek aurkeztutako txosten hau arretaz irakurri eta gero, beraien kezkarekin bat egiten dugu, nola ez? Ondo esaten duten bezala, azkeneko urteetan Zurriolako hondartzaren erabilera asko areagotu da. Aldaketa klimatikoak, aisialdiaren ohituren aldaketak, uretako kirolen areagotzeak, turismoak, Zurriolako hondartzak dituen berezko ezaugarri fisikoak eta hondartza honen promozio turistikoak eta instituzionalak eragin zuzena izan dute hondartzaren erabileran eta hortaz arrisku egoeran egon daitezken pertsonen kopuruan. Gaur egun, Donostiako hondartzetako salbamendu zerbitzua ekainetik irailera ematen da, eta urteko gainerako 9 hilabetetan, sorosle hauek eta surflariak dira taldeka, voluntarioki antoratzen direnak, segurtasuna bermatzen saiatzeko Zurriolako hondartzan.
Tal y como alertan los surfistas que utilizan la playa de la Zurriola casi a diario, a día de hoy, en los meses en los que no hay servicio de salvamento en la playa, se tarda aproximadamente 20 minutos en llegar como mínimo entre que se alerta de una situación de emergencia hasta que voluntarios y voluntarias llegan a rescatar o a intentar rescatar a personas y bañistas que se encuentran en situación de peligro. Y es gracias a la propia actitud de los y las surfistas por las que no hay muchas más desgracias como las que han comentado el compañero y la compañera que han hablado antes de mí. Gaur egun Donostiako hondartzetako salbamendu zerbitzua ekainetik irailera ematen da, esan dudan bezala. Eta honen aurrean udal gobernuak esaten duena da ardura individuala izan behar dutela hondartzara biltzen duten erabiltzaileek. Aitzitik, Donostiatik hurbil baditugu modu koherentean beste erabaki batzuk hartu dituzten instituzio eta udalak. Esate baterako Biarritz da horren adibide, non bertako 6 hondartzetan azterketa bat egin ondoren erabilera eta arriskuak neurtzeko 6 hondartzetatik 3etan sorospen zerbitzua mantendu eta luzatu eginda maiatzetik urrira arte. Soroslek aurkeztutako txostenaren aurrean, alkateak eta ardura duen delegatuek adierazten dute ezin dela gehiagorik egin eta badirudi udalaren hobekuntzak kartelak, seinaleak eta korronte noarrak areagotzera mugatuko dituztela. Honen aurrean EH Bilduk minimoen proposamen bat egiten dizue. Alde batetik gutxienez, zaintza, salbamendu eta laguntza zerbitzuko profesionalekin bilera bat egitea eskatzen dizuegu. Zurriolako hondartzaren egoeraren diagnostiko partekatu bat egiteko eta zerbitzua hobetzeko aukerak proposatzeko. No podemos entender que el gobierno municipal diga no a mejorar el servicio, diga no a reunirse con los profesionales que trabajan en esta playa, algunos desde el 2010, y no entendemos que no quieran hacer un diagnóstico de las necesidades de esta playa. Bestetik, eskatzen dizuegu, Donostiak salbamendu profesionaleko eta egungoa bezalakoa den voluntariokoa talde bat izan dezan. Udako denboralditik kanpo salbamendu lanak behar bezala eta askartasunez egin daitezen. Creemos que no es un servicio que pueda recaer sobre los hombros de personas voluntarias y que se necesita un servicio profesional los meses en los que la playa está siendo más utilizada, como nos dicen los datos. Eta azkenik proposatzen dugu, udalak 2023an froga pilotu bat egin dezala Zurriolako hondartzan, zaintza, salbamendu eta laguntza zerbitzua apiriletik urrira eskainiz. De esta manera podremos valorar cómo se desarrolla este servicio, su efectividad, sin tomar una decisión precipitada ni dar un no rotundo, que es lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egun on berriro. Bueno, pues creo que debemos abordar esta cuestión desde la sensatez, la cordura y el sentido común, diferenciando lo posible, lo factible, en los ámbitos competenciales, lo que se puede hacer y lo que desde luego no se puede garantizar. Y el Ayuntamiento de San Sebastián no tiene un servicio municipal de salvamento y socorrismo marítimo. Aquí se ha dicho que la competencia del salvamento marítimo es del Gobierno vasco, y así lo es, también en la playa de la Zurriola, como en el resto de la costa guipuzcoana. El Ayuntamiento no tiene competencia en salvamento marítimo. El Ayuntamiento lo que tiene es una competencia establecida en la ordenanza de utilización del servicio de playas, en la que en su artículo 5 dice, en orden a prevenir lo pertinente sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas, las playas de Zurriola, La Concha Ondarreta y la isla de Santa Clara dispondrán durante la temporada de baño de servicios de salvamento y socorrismo, es decir, que vincula el servicio de salvamento y socorrismo con la temporada de baño, especificando que las personas que deseen bañarse fuera de la temporada de baño o fuera del horario establecido para los servicios de salvamento y socorrismo contratados, de junio a septiembre, lo harán bajo su exclusiva responsabilidad. Y es lo que están haciendo el conjunto de personas que practican
la natación libre fuera de la temporada, como otros deportes acuáticos y náuticos, como el surf, las escuelas de surf y las personas individuales que practican el surf durante todo el año en la playa de la Zurriola. Y este servicio municipal de playas tiene contacto estrecho tanto con las escuelas de surf como con surfistas, al igual que Fomento de San Sebastián. Con el clúster del surf, claro que sí. Y lo que hay que decir es que la inmensa mayoría de los surfistas y bañistas que se bañan en nuestras playas, tanto en la temporada como fuera, actúan con responsabilidad, porque conocen los peligros y las dificultades. Lo saben, y lo que tenemos que hacer nosotros y vamos a hacer es mejorar la prevención, la información, para que todo el mundo, los locales sobre todo ya lo saben, pero los extranjeros, que por muy surfista avezado que sea, si no conoce cuáles son las mareas y la situación del mar, especialmente en la Zurriola, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y lo que sí vamos a hacer, y por eso pediría la votación por puntos, es colocar aros salvavidas o similares en los puntos principales. Lo que sí vamos a hacer es mejorar la información de los paneles en relación a las corrientes marinas en la Zurriola. Es más, pondremos un nuevo panel, aprovechando que hemos aprobado una nueva licitación de los postes de los anuncios con información real de cómo están las corrientes a lo largo de la Zurriola, y lo que va a hacer este ayuntamiento es lo que hacen todos los ayuntamientos de la costa guipuzcoana y de la costa vasca: ofrecer servicios de salvamento y socorrismo durante la temporada de playas. No hay en ninguna playa de Euskadi servicios de salvamento y socorrismo fuera de la temporada de playas. No lo hay, ni en Mundaka, ni en Zarauz, ni en Orio, que también son playas surferas de toda la vida, ni en la costa de Zumaya, que por excelencia es uno de los mejores escenarios. Y no es lo mismo hacer deporte en un espacio cerrado, no es lo mismo nadar en una piscina como la del Polideportivo de Alza que nadar en el mar abierto, sabiendo cuáles son las condiciones. Y claro que cada deportista tiene su responsabilidad, e insisto, la gran mayoría de los deportistas donostiarras que utilizan la playa de la Zurriola así están actuando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Eguerdion ere bai. Bueno, es verdad, el origen de esta moción, y así se recoge por parte de mis dos compañeras en sus mociones, radica en el trágico suceso que ocurrió el 15 de marzo, y así lo ha comentado también el portavoz del Partido Popular, cuando una persona decidió hacer paddle surf en la Zurriola un día de fuerte oleaje y potente viento sur. Condiciones climáticas que eran anunciadas y que provocaron, entre otras cuestiones, que habituales usuarios de la playa decidieran que no era el día de practicar no paddle surf, sino ni tan siquiera surf. ¿Con esto qué quiero decir? Y compartimos todos, porque así lo acabo de oír, que las decisiones individuales de acceder al agua o de no acceder en esas condiciones son muy personales y tienen consecuencias. Nosotros vemos lo que se pide en esta moción. Comentaba Marisol que vamos a solicitar la votación por puntos porque hay cuestiones sobre las que estamos trabajando y les vamos a apoyar. Pero creo que es interesante también hacer un pequeño breve histórico de los fallecimientos de la última década larga en esta playa, ¿no? Al hablar de actividad deportiva y la Zurriola, sin duda alguna la Zurriola es una playa realmente complicada y compleja. El anterior caso, si no recuerdo mal, fue una persona de origen irlandesa, cuando su decisión personal, que le costó la vida, fue bañarse a las 4 de la mañana. Y lo hizo un 31 de julio, en temporada de playa. El servicio de socorrismo estaba activo, pero a partir de las 10 de la mañana. Allí se activaron los servicios de rescate y los bomberos de la ciudad consiguieron sacar a otra persona que le acompañaba. Tristemente,
no pudieron hacer lo mismo con esta persona. El anterior caso, si no recuerdo mal, fue una persona de origen polaca, que su decisión individual fue bañarse un 9 de junio a las 6:30 de la mañana. No había, lógicamente, a las 6:30 de la mañana un servicio de socorrismo. Anteriormente apareció una persona ahogada de origen congoleño, en un caso que no se terminó de esclarecer, y anteriormente también una persona de origen holandés que decidió bañarse también a primera hora de la madrugada. No voy a entrar ha sido Marisol la que, como responsable delegada de playas, ha desarrollado las necesidades del socorrismo y la situación en la que se encuentra, pero en estas mociones sí se hace alusión al SPEIS, al servicio de bomberos, y ahí sí me toca por competencia entrar, ¿no? En el ámbito competencial quiero recordar, y creo que es relevante también, y viene a cuento, que el único municipio guipuzcoano que tiene y paga sus bomberos propios es Donostia, y que la ley obliga, y lo vuelvo a repetir, obliga, y desde hace tiempo, la Ley de Base de Régimen Local en su artículo 26, obliga a que municipios de más de 20.000 habitantes, históricamente gobernados por alguno de los proponentes de esta moción, tengan sus servicios propios de bomberos, y no existen. En el ámbito competencial, los bomberos donostiarras, y lo quiero aclarar, son competentes en actuaciones en el medio acuático cuando la víctima es accesible desde la zona rocosa, acantilados y zona rocosa. No era el caso. También es cierto que desde el puente del Cursal para atrás, río arriba, lo es, y en aquellos casos, lógicamente, que se produzcan inundaciones. En este caso, la persona estaba en el mar haciendo paddle surf, pedía auxilio, se activaron los recursos, se activaron los servicios, los bomberos acudieron, aunque no sean en ese caso los competentes directos, como bien decía el señor Lezama, y es verdad que los golpes de las olas lo lanzaron en un momento contra las rocas y tanto los servicios municipales como otros servicios trataron de alcanzarlo y no pudieron, porque la situación era complicada. Creo que compartiremos todos que en materia de salvamento, desde luego yo como delegado lo comparto y esas son las directrices que hemos dado y las que vamos a seguir manteniendo, que una primera premisa básica que tenemos que cumplir es que el rescatista tenga posibilidades de salir. Y hay ocasiones en las que esto pues, no ocurre y no se dan las circunstancias. Aquí se piden cuestiones como que se doten de recursos necesarios para poder intervenir de forma especializada en materia de salvamento marítimo al servicio de bomberos. Eso supone, en primer lugar, señora Huarte, duplicar servicios con otras administraciones existentes en este momento. Requiere actuaciones y componentes humanos y recursos materiales y sumamente costosos, porque el rescate acuático no solamente es un rescate en superficie, es un rescate de buceo, embarcaciones especializadas de superficie, de buceo. Es lo que tiene, por ejemplo, la Archancha o la Guardia Civil en materia de servicio acuático, ¿no? Porque al personal hay que dotarlo y hay que dotarlo de recursos. Supone una ampliación importantísima de recursos lo que estamos pidiendo aquí, ¿no? Y no somos competentes. Y antes el alcalde hacía la misma alusión en el debate que hemos tenido con el tema de Debus. Y claro, todo esto está muy bien, pero estamos hablando de dar servicios en materias no competentes, de duplicar servicios y de correr con el gasto y con este gasto, asumir este gasto a través de los contribuyentes, es decir, del lomo de los donostiarras, que son los que tienen que pagar este servicio. Muy brevemente, para su conocimiento, y por si no tiene conocimiento, los bomberos acceden a sus plazas con pruebas de natación especializadas, que creo que no están al alcance de cualquiera, me da que no, y la mayoría presentan como valorable cursos especiales de rescate acuático. Y eso no quita para que cualquier formación siempre es bienvenida. Muy brevemente, tampoco interrumpe el... Izteko txandak, denengoa talde popularrarena izango litzateke. Eskerrik asko. Empezando, señora Garmendia, es cierto que la competencia de salvamento marítimo es del Gobierno vasco. Precisamente por eso, en el punto 4 y 5, pedimos al equipo de Gobierno que negocie con el Gobierno vasco para la profesionalización del servicio de salvamento marítimo en Cruz Roja para que pueda haber alguien de guardia en el Soto 24/7. Y el punto 5, también que negocie con el Gobierno vasco para que las llamadas del 112 en caso de emergencia acuática se dirijan a salvamento marítimo de Cruz Roja, que, como bien decía Martín, son los competentes. Y es cierto que acabaron en las rocas precisamente porque, como estaban los bomberos, para salvarlo querían acercarlo a las rocas porque, si no, no podían intervenir. Por eso he hablado de descoordinación previamente. Además, no nos mezcle, señora Garmendia, el tema competencial. Porque yo de lo que estoy hablando precisamente, en este caso, es de los socorristas y de la temporada de baños. Pues precisamente por eso, amplíe la temporada de baños.
Ustedes se benefician durante todo el año de todo el surf, pero luego solo se quieren responsabilizar de esos 3 meses. Por terminar, señor Ibabe, es cierto que había muchas olas y viento sur, pero es que para los surfistas, por lo menos experimentados, eso es precisamente un caramelo en esta playa. Y paddle surf existen varios tipos también, el que va por un pantano tranquilamente y los paddle surf que cogen olas, y en este caso era una persona experimentada en paddle surf y en coger olas con paddle surf. No quiero hablar de… Por otro lado, también ha hablado usted de fallecidos, y creo que esa es la diferencia, es que nosotros no queremos hablar de fallecidos, y por eso esta moción. Lo que no queremos es que no haya fallecidos, lo que queremos es hablar de rescates, y por eso pedimos que se negocie con el Gobierno vasco estos 2 puntos, la colocación de aros salvavidas, una partida presupuestaria para el socorrismo durante todo el año en horas de luz. Y bueno, sí que pediría también la votación por puntos, como han pedido el resto de grupos, porque compartiendo el tema competencial que comentaba el señor Ibabe, al punto 1 y 2 del Carrequín nos abstendremos. Primero, porque no es competencia directa de los bomberos, y segundo, porque además también reciben esa formación por parte de Salvamento Marítimo, creo que mensualmente. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda orain Elkarrekin Donostiak. Vale, eskerrik asko. Bueno, muchas cosas. En principio, primero hablaría de que la respuesta de la concejala delegada, desgraciadamente, no me ha sorprendido. Siguen anclados en la responsabilidad individual para obviar la responsabilidad institucional. Eso es un fallo, un error que creo que lo que hace es poner de manifiesto la ceguera que tiene el Gobierno municipal al entender que estamos con un problema en la ciudad de seguridad. Y es manifiesto. Y desgraciadamente sabemos que vamos a tener más turistas, bueno, desgraciadamente, afortunadamente vamos a tener más turistas, por supuesto, y la ciudadanía va a practicar más surf, pero la seguridad tiene que estar adecuada a las necesidades de esta ciudad. Eso lo primero. Lo segundo, bueno, nos alegramos de que vayan a poner más carteles, no sé de qué tipo de carteles hablaba, no lo he entendido bien, pero en principio y sobre todo decirle a Martín Ibabe que, primero, la seguridad tiene que evolucionar. O sea, la seguridad no puede ser como hace 20 años, tal y como nos trasladan representantes de los sindicales y de los bomberos. Duplicar servicios. Bueno, usted sabe que hay un programa, el programa Babestu, que se quiere llevar a cabo y evolucionar, y que usted de su propio partido lo ha sacado y lo ha dejado en un cajón. Respecto a los bomberos, la competencia, sabemos que es del Gobierno vasco, pero sí que es verdad que ustedes saben que cuando hay una emergencia se activa el protocolo y los bomberos, y como usted ha dicho, si la persona se acerca a las rocas, es competencia de ellos y tienen que estar formados y tienen que estar especializados. Y no existe, o sea, tienen una formación, tal y como nos han trasladado, una formación, pero no es una formación específica para ello. Y estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de vidas humanas, tanto de las personas que van a rescatar como de ellos mismos. Aquí estamos pidiendo en la moción claramente que se haga un estudio, que el propio departamento haga un estudio y si realmente se tienen en consideración estas necesidades, que se den los recursos adecuados. Con respecto a los socorristas, evidentemente no podemos tener las mismas recetas que hace años. Ugarte, Andrea. Si hay más necesidades, no podemos obviar, y ustedes lo que hacen es mirar para otro lado. Sabemos que es tema de recursos, pero las prioridades, por favor. Eskerrik asko, izteko txanda orain Bildu taldeari dagokio. Bueno, los 2 argumentos que han repetido los delegados del Gobierno han sido: el servicio es así desde hace años y otros ayuntamientos hacen lo mismo. Además de esto, ¿tienen algún criterio técnico, profesional, para decir no a esta propuesta? Porque que el servicio es así desde hace años, o sea, me parece un argumento bastante ridículo. Claro, es que en su año, hace 30 años, se pensaría de una manera, pero de lo que hablamos aquí es de adaptarlo a las necesidades actuales, a estudiar cuáles son esas necesidades y de adaptarlo. Y otros ayuntamientos hacen lo mismo. Le diría muchísimos ejemplos, programas y propuestas que se llevan a cabo muy buenas, por cierto, en otros ayuntamientos muy cercanos y que ustedes pasan de largo sin copiar ninguna de esas buenas prácticas. Así que tampoco nos sirve. Han decidido no reunirse con estas personas, que son las que están en las playas trabajando desde hace años.
¿por qué tienen la soberbia de ni siquiera sentarse a hablar y a escuchar a las personas que trabajan ahí? ¿Con qué criterio técnico y profesional, que espero que gestionen los servicios públicos de esta ciudad bajo criterios técnicos y profesionales, con qué criterio dicen no a ni siquiera escuchar esas propuestas y esos datos? A nivel económico, señor Ibabe, está usted muy preocupado. Decía, el dinero sale del lomo de los donostiarras y las donostiarras. Sí, también sale del lomo de los y las donostiarras los 100.000 euros que se gastaron hace nada en poner lucecitas y láseres en la isla. Siquiera hacemos una encuesta entre los donostiarras y los usuarios de las playas para ver qué prefieren, espectáculo de láser y lucecitas que creo que no vio prácticamente nadie en la isla, o mejorar el servicio de socorrismo y salvamento de las playas, no solo para los usuarios del surf, para todos los bañistas en general. ¿Saben lo que pasa con este servicio? Lo mismo que con muchos otros, que es que este Gobierno se ahorra mejorar muchos servicios públicos gracias a la solidaridad y a la voluntad de ciudadanos y ciudadanas que hacen su trabajo, como en este caso los socorristas o los surferos y surferas que se dedican a salvar y a rescatar a personas cuando no hay servicio de salvamento, y por eso no ocurren más desgracias. Eskerrik asko. Bukatu dugu eztabaida. Hiru mozio dauzkagu, nik gaizki ez badin manabil, abarkatu izteko txanda gobernu. Sí, estaba deseando, sí. Atxetik anasteko, a la señora Ugarte, pues está muy bien su prerrogativa aquí pública. A ver si van sacando del lomo, por ejemplo, de los hernaniarras, un servicio obligatorio de bomberos, que lo pagamos todos los guipuzcoanos a través de la Diputación, que no tienen bomberos ni para bajar un gato de un árbol. Segunda, me dice que no sé si... me dice que estoy muy preocupado por la cuestión económica, sin duda alguna, y lo deberíamos estar todos, incluida usted, pero no sé si no ha estado atenta a mi oratoria, porque uno de los argumentos fundamentales que he utilizado creo que ha sido el ámbito del argumento competencial. Creo que ha sido el fundamental donde me he centrado. Al señor Lezama, efectivamente, yo lo que he hecho ha sido un relato de las intervenciones en las cuales ha habido un fallecimiento. Y eso, y quiero aprovechar, y lo he dejado para el final, para agradecer, efectivamente, las múltiples actuaciones de los usuarios del surf de esa playa en situaciones complicadas que, por suerte, no terminan en estos dramas. Y eso hay que agradecerlo públicamente. Y como delegado del Space y de los bomberos, lo utilizo para mi cierre. Y en cuanto a la señora Ugarte, le diría que la seguridad está en permanente evolución, y así lo estamos. Basta con que vea las inversiones que hemos hecho en los últimos años en material y en personal en el servicio de bomberos de esta ciudad. Oin bai, eztabaida bukatuta, hiru mozio dauzkagu botatzeko eta ni oker ez baldin banago, biren inguruan talde popularraren... Disculpe, ¿podríamos solicitar por puntos la votación? ¿Pero de cuál de ellas? Del PP, del Partido Popular. Vale, es que yo tengo aquí apuntado que por puntos se ha solicitado del Partido Popular, ¿sí? Yo no había dicho nada. Pero... No, pero creo que el Partido Socialista lo había hecho. Vale. Entonces esa se iba a hacer por puntos, si no hay inconveniente. La del Carrequín también se ha solicitado por puntos, quedaremos, pero la de Bildu nadie me la ha solicitado por puntos. Vale, vale, puntuz puntu egingo ditugu beraz, talde popularrarena eta Elkarrekin Donostiarena. Eta denengoa talde popularrarena izango ditzateke. Beraz, talde popularraren mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, PP denengo puntua. Vale. EH Bilduk ezik, beste guztia baietz, kontrako botuak, abstentzioak, EH Bilduk. Beraz, denengo puntu hori onartzen da. Bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Podemos eta Elkarrekin Donostia eta talde popularrak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, EH Bildu. Ez da onartzen. Hirugarren puntuari aldeko botuak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, abstentzioak, aurreko berdina. Laugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu. Bosgarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. Eta seigarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak eta EH Bilduk, bai? Talde popularrak eta EH Bilduk, kontrakoak,
sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak. Beraz, mozio honetan lehenengo puntua onartua geldituko ditzateke. Oraingoaz, Elkarrekin Donostiak aurkezten duen moziora, eta bere puntuz puntuka egingo dugu, 4 dira, eta banan-banan egingo ditugu. Lehenengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak, EH Bilduk. Ez da onartzen, bigarren puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, talde popularrak, EH Bilduk. Hirugarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, eta laugarren puntuari aldeko botuak, azken hau batez. Beraz, azken puntu honekin bakarrik, Elkarrekin Donostiaren mozioa onartuak geldituko ditzateke. Eta azkena, EH Bildu taldeak aurkezten duena, hau bakarrik osotasunean bozkatuko dugu, aldeko botuak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, mozio hau ez da onartzen, eta amaitu dira bai bozketak eta bai eztabaida aukerak, eta hurrengo puntura pasatuko ginateke. 8. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldearen bozeramaile Aitzole Aranetak aurkeztua, Donostian berriz ere zezen-korridak egiteari buruz. Moción que presenta Aitzole Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, relativa al regreso de las corridas de toros a Donostia. Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. Gaur dakargun mozioa ekarri beharrik izango ez genuen ustea nuen. Izan ere, COVID-agatik Donostian 2 urtez aste nagusirik gabe egon ondoren, zalantza genituen zezenketak ilunbera itzuliko ote ziren, eta zoritxarrez horrela izan da. Eta komunikabidek iragarri duten bezala, aste nagusi honetan ere berriro zezenketak izango dira Donostian, aurten 3 egun besterik ez badira ere. Duela urte askotatik gizartean eztabaida bat dago, 21. mende honetan, 2022an zezenketen tradizioarekin jarraitu beharrote dugun ala ez. Gure ustez, gainera, aisialdirako modu zaharkitua eta anakronikoa da, eta jada ez dator bat gizartean gero eta gehiago hazten ari den pertzepzioarekin alegia, animaliek ere oinarrizko eskubide batzuk izan behar dituztela, eta ez dela zilegi animaliei min egin edo erailtzea entretenitzeko modu gisa. Con la aprobación de la ordenanza de participación, la sociedad civil donostiarra se volcó de manera extraordinaria con este tema, recogiendo firmas y consiguiendo superar el umbral del 5% del censo que permitía activar una consulta ciudadana. Dicha consulta pretendía preguntar si había que destinar recursos públicos para la celebración de corridas de toros en la ciudad. Somos conscientes de que el Gobierno en su momento trató de seguir los cauces que están definidos en la ordenanza y que la consulta fue paralizada por el Consejo de Ministros, que en aquella época pertenecía a un Gobierno del Partido Popular. Y como sabe, fueron luego los tribunales los que dijeron que sin el permiso expreso del Gobierno del Estado no se podía llevar a cabo la consulta. Pero con el cambio de Gobierno, y siendo el Gobierno actual probablemente el que más sensibilidad ha mostrado hacia el bienestar de los animales, creemos que es un buen momento para tratar de volver a activar la consulta ciudadana. Porque a pesar de que han pasado unos años e incluso estamos en otra legislatura, nosotras creemos que la movilización que se generó entonces para conseguir todas las firmas que se consiguieron fue lo suficientemente importante y excepcional como para que se mantenga esa aspiración en el tiempo y se trate por todos los medios de llevar a cabo esa consulta. Y hasta que se celebre, de momento, los últimos datos que tenemos son de una encuesta de percepción ciudadana que se hizo hace unos años en la que se preguntaba por este tema y en la que un 71% de la gente encuestada contestó que estaba en contra de la celebración de corridas de toros en el municipio y cerca del 9% contestó que no sabía o no contestaba. Por lo que podemos intuir que el respaldo que se le daba ya a las corridas de toros en aquel entonces era bastante minoritario en la ciudad. Y a esto hay que añadirle que se han acometido las obras necesarias para albergar muchos más tipos de eventos en la plaza de Yumbe, por lo que entendemos que se podrían haber buscado alternativas para el programa de fiestas de la Semana Grande. Nosotras creemos que a la plaza no hay que buscarle usos complementarios al de las corridas de toros, sino que lo que hay que hacer es darle usos alternativos. Y por último, aunque no me queda tiempo para profundizar, sí que quiero decir que precisamente la empresa de la familia Chopera
es una de las grandes responsables de que ahora tengamos una infraestructura como Iyumbe, que es un marrón para el ayuntamiento porque está siendo ruinosa económicamente y porque a día de hoy todavía no se ha conseguido darle una salida. Y a pesar de eso, a pesar de dejarnos un marrón que tenemos que pagar todas y todos los ciudadanos, a esta empresa se le va a seguir permitiendo ganar dinero en Semana Grande a costa de una infraestructura municipal. Por lo tanto, entendemos que hay motivos de sobra para pedir que no se celebren más corridas de toros en Iyumbe y que en su lugar se busquen alternativas para el recinto. Bai, talde popularrak. Bai, eskerrik asko. Bueno, primero cuando ha dicho usted tradición, que lo ha entrecomillado, pues es que no sé si la tradición ahora va a pasar también a ser subjetivo lo que es una tradición. Quiero recordarle que en San Sebastián ha habido 14 plazas de toros y la primera de la que se tiene constancia es de 1589. ¿Que le parece que la tradición está anticuada? Eso es un debate, pero que me entrecomille tradición, pues bueno, creo que ahí no podremos estar jamás de acuerdo. Luego hablaba de las minorías, aludiendo al 71% que votó en contra y a un 9% creo. Quiero recordar que aquí, de 27 concejales, ustedes son 3, al igual que nosotros somos 3, y creo que a ninguno nos gustaría que por ser minoría no se nos permitiera ejercer nuestra libertad de poder venir aquí con nuestras ideas. Y por último, decía también usted que la plaza es un marrón porque que es un coste económico muy grande para el ayuntamiento. Bueno, pues oye, yo propongo que se privatice y quien quiera que la explote de la manera que quiera. Pero quiero recordar que es una plaza de toros y los usos de una plaza de toros, hasta donde yo sé, son la de los corrillos de toros. Y luego se pueden buscar efectivamente alternativas. Pero es que es una plaza de toros. Igual que en un frontón se juega a frontón. Pues en la plaza de toros hay corridas de toros. Lo siento mucho. Sí que solicitaría la votación por puntos. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bueno, recordar que nada obliga a que haya corridas de toros, ni siquiera que un edificio se llame Plaza de Toros. No obliga, ¿de acuerdo? Aquí lo que está pasando es que, bueno, es verdad que el Gobierno central rechazó hacer una consulta popular, pero eso no quiere decir que no se pueda preguntar a la ciudadanía. Y eso es responsabilidad del Gobierno municipal, porque sí se puede preguntar. Se puede preguntar, como se pregunta a otras muchas cosas, a través de participación popular. Hombre, claro que se puede preguntar. Y entonces, eso es lo que pasa. Eta hemen gertatzen ari dena ere, udal gobernu honek, eta Eneko Goia buru duela, beste alde batera begiratzen ari dela, behin eta berriro gai honekin. Ez du konprometitu nahi. Eta horrela ere ikusten dugu batzordean eman zituen aitzakiak, ez dakizerta bakitzen, baina badaude mekanismoak, hau espektakulo, bueno, nik uste zaharkituak, por decir algo, saiesteko moduak, baina ez duzue nahi, zeren ez duzue benetan jarri nahi medioak, eta aitzakitzat hartzen duzue, bueno, PPko orduko gobernuak ez ezkoa ematea, baina hori ez da soluzioa. Beraz, baiezko bozka emango dugu kontrol mozio honi, eta desde luego espero dugu, eta importanteena da ere, benetan galdetzea, berriro, eta badaude moduak galdetzeko, jakiteko, hiritarren iritzia zein dan gai honeten zen, bai da, gai sensiblea, eztabaida ere kalean dago, eta nik uste PNV kasu honetan ez diola heldu nahi, ez diozuela heldu nahi honi, hori da benetan gertatzen dena, eta behin eta berriro PNV-ren estilo bat jarraituz, erdian jartzen da, saietxean jartzen da, eta bueno, eske, klaro, eskatu egin dut ez, baina hori ez da arrazoia. Arrazoia benetan beste batzuk dira, eta horri heldu egin behar zaio. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txandanik erabiliko dut. Agian izango da, EH Bilduren estidua gustatzen zaigudako, azpeitikoa, kasuan jartzeko. Baina hain serio. Neri eztabaida bat edukitzerakoan iruditzen zait ezinbestekoa dela gauzetaz hitz egiten dugunean hitz egitea zuhurtasunez. Porque aquí se dice, no, es que había un Consejo de Ministros con el pérfido Rajoy que tenía una opinión determinada con respecto a esta cuestión que fue el que impidió el que se hiciera una consulta. Y ahora, como tenemos un gobierno progresista, súper antitaurino, y de eso ya le dije algo la última vez, lo debe tener usted muy claro, yo nada.
Pero bueno, ya les dejará a ustedes y obvian que el Tribunal Supremo declaró la nulidad del reglamento de consultas ciudadanas de este ayuntamiento. O sea, eso para ustedes no existe. Es un detalle sin importancia. Pues no lo es. Y eso hace que esto no sea una cuestión de voluntad, porque el marco legal que llevó a la anulación de ese reglamento no lo ha modificado nadie, ni ustedes. Un marco legal que se modificó y unas interpretaciones que fueron derivando hacia algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo por la pretensión del Gobierno de España de controlar a los pérfidos independentistas que después parece ser que han sido, además, espiados. Lo digo por si acaso, por si pudiera tener consecuencias legales. Yo lo tengo bastante claro. Pero vamos a ver, esa es la realidad. Y ese marco legal no lo ha modificado nadie. Nadie. Entonces, venir aquí, obviar eso, decir que esto es una cuestión de voluntad política del Gobierno, del alcalde o del PNV y esquivar la responsabilidad de quien realmente en este momento tiene la responsabilidad del Gobierno en España y puede tomar determinadas decisiones al respecto y prohibir, por ejemplo, la celebración de espectáculos taurinos, ¿no? No, esa responsabilidad la traen ustedes al Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, pues muy bien, es un ejercicio político de irresponsabilidad, claramente. Pero de toda intervención, probablemente lo que más me ha preocupado de la intervención de Elkarrekin Donostia es que sin ningún tipo de rubor, por el mero hecho de que quienes son los solicitantes de la plaza son determinadas personas concretas, ustedes pretenden que este Gobierno ejerza un derecho de veto sobre las mismas. Y he oído ya demasiadas intervenciones de este calibre en este pleno, con algún otro punto también, y empieza a sospechar que la caza de brujas de McCarthy, a la inversa, se está produciendo ahora aquí de la mano de la ideología contraria, de aquella que decía que era perseguida en aquel contexto. Porque no podemos funcionar así. Un ayuntamiento, una institución, una administración pública, si tiene un solicitante de una instalación municipal y está dispuesto a pagar el precio público que este pleno tiene aprobado, no puede decir, no, es que no me gusta su cara. Porque como demos por bueno eso, pues la arbitrariedad con la que podríamos actuar pues nos llevaría desde el sectarismo pues a hacer muchas cosas que yo pensaba que en un sistema democrático habíamos superado, pero empiezo a sospechar pues, que algunos tienen dudas de que esto pueda ser así. Dicho lo cual, hay una instalación municipal, tiene un precio público, el único solicitante de esa instalación municipal para esas fechas es ese interesado que quiere hacer este espectáculo, pues muy bien, no hay ningún otro solicitante que lo solicite para esos días, no repercute negativamente sobre ninguna otra actuación y en tanto en cuanto sea una actividad legal, yo no voy a entrar a otras valoraciones. Pues la respuesta es la que es. Taizteko txanda, momentu honetan, Elkarrekin Donostiak izango duke. Bai. Bueno, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, ha utilizado el argumento de que como pagan el alquiler, el Gobierno no puede hacer nada. Es decir, si mañana, y haciendo referencia a este macartismo inverso, alguien quiere organizar, por ejemplo, una convención internacional de nazis, pues mientras pague, el Gobierno municipal no cuenta con ningún mecanismo para evitarlo. Pues si esto es así, tenemos un problema, desde luego. Por otro lado, se nos dice que el Gobierno municipal no puede prohibir las corridas de toros, y eso es cierto, pero lo que sí puede hacer, y así lo dijo la sentencia del Tribunal Supremo, es regular los usos de los espacios de su propiedad, como es en este caso la Plaza de Toros de Yume. Es decir, que de facto este Gobierno sí puede decidir si hay toros o no hay toros en Semana Grande y han decidido que así sea, y el resto son excusas. En su día el Consejo de Ministros del Gobierno del PP, como decía antes, no permitió la consulta. Bueno, pues probemos ahora con este nuevo Gobierno. Le invito a ver si la permiten o no. ¿Que no se consigue? Pues también hay otras vías. Hace un mes en Usánsolo, que de momento es un barrio de Galdakao, se votó en referéndum si su barrio se separaba o no de Galdakao y pasaba a ser un municipio independiente. Un referéndum no vinculante en el que salió por mayoría que se querían separar. Y tras el resultado, un compañero suyo, Mikel Legarda, ha defendido recientemente ante el Gobierno que se permita que se ejecute el resultado del referéndum.
Luego, en Donosti, si hay voluntad política, todavía se pueden hacer cosas. Por un lado, como he dicho, apelar al Gobierno del Estado para que permita una consulta vinculante sobre si hay que dedicar o no recursos municipales a los toros. Y si no se puede esa vía, se puede hacer una consulta no vinculante y, en función del resultado que salga, hacerlo efectivo a través de la regulación de los usos de yumbe. Y para eso lo único que hace falta es voluntad política. Así que no se escape del debate y, si no quiere hacer todo esto, diga que no quiere hacerlo. Pero no busque excusas legales fuera y diga que le parece bien que se siga toreando, a pesar de que sea a costa de que el ayuntamiento pierda dinero con el complejo de yumbe y a pesar de que exista una mayoría en la ciudad que no quiere las corridas de toros. Porque si se quiere, todavía hay maneras de que se celebre una consulta sobre los toros en Donostia. Bueno, posizteko txanda gobernuak muy brevemente, porque usted se empeña en distinguir entre el Poder Judicial y el Gobierno. Le da absolutamente igual lo que yo le pueda decir, le da absolutamente igual que el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo haya declarado la nulidad del reglamento de consultas ciudadanas de esta ciudad, que exista una imposibilidad de hacer consultas de carácter general en una ciudad, le da absolutamente igual. Por no hablar de las regulaciones existentes también que dan un nivel determinado al espectáculo de los toros, que son de carácter general y que ustedes no han cambiado. Y me dice usted a mí que lo que estamos haciendo en realidad es tratar de huir de este debate. No, lo patético es lo suyo, como formación política, lo de Podemos. Porque quien sí puede prohibir la celebración de espectáculos taurinos es el Gobierno de España, al que ustedes pertenecen y al que ustedes están. Y como no quieren asumir esa responsabilidad, ni quieren asumir ese debate, no lo quieren hacer, bueno, ustedes sabrán qué problemas tienen con su socio y si les toman el pelo dejan de hacerlo, no es asunto nuestro. Pero lo que no intenten ustedes es escurrir el bulto de su propia posición política en el Gobierno de España haciendo responsable al Ayuntamiento de San Sebastián, a su alcalde o al Gobierno municipal. Porque eso sí que es, desde un punto de vista político, bueno, pues cuando menos bastante lamentable. Pero esa es la realidad. Y no tengo mucho más que decir. Bueno, ha cometido usted un exceso, una convención internacional de nazis. Oiga, no sé si sobre la ley de la memoria histórica y algunas otras cuestiones o los delitos de odio, etcétera, tiene usted conocimientos legales. Porque lo que no se puede decir es cualquier cosa. Lo que no se puede decir es cualquier cosa, porque debería saber que eso no es posible, en base al marco legal existente. Pero en base a ese marco legal existente, las corridas de toros, le guste a usted o no, son posibles. Eztabaida amaituta puntuz puntuka bozkatzea eskatu dezute, ezta? Bai, 3 dira eta banan bozkatuko ditugu, bale? Beraz, lehenengo puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, bigarren puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, eta 3. puntuari aldeko botoak, aurreko berdina, ez barkatu talde popularrak aldeko botoa eman dio honi, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak. Ez da punturik onartzen, beraz, mozioa ez da onartzen, eta hurrengo eta azken moziora pasatuko ginateke. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal taldeko zinegotzi Marta Huarte Pañok eta EH Bildu udal taldeko zinegotzi Garbine Arkiza López de Samanigo aurkeztua, debiziren tarifen egoerei buruzkoa. Moción que presenta Marta Huarte Paño, concejala del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, y Garbiñe Alquizar López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal EH Bildu, sobre el incremento de tarifas de bici. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Izenburuan datorren bezala denengo Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Eskerrik asko. En 2020 se puso en marcha el sistema de bici en San Sebastián gestionado por Debus. El 22 de marzo se publicó en prensa la noticia de que las tarifas de bici iban a sufrir un incremento. En la noticia se decía que Debus mantendría sus títulos de transporte pese al incremento de la factura energética. Por otro lado, en la misma noticia se anunciaba que a partir del 1 de abril el Servicio Público de Bici iba a realizar algunos reajustes en sus tarifas.
Nos encontramos con que la propuesta de subida de tarifas de Debici no se ha planteado en su Consejo de Administración para su debate y acuerdo. Tampoco se ha trasladado dicha información previamente a los miembros del Consejo de Administración. La información se ha trasladado a través de los medios de comunicación y, lamentablemente, esto no es un hecho aislado. El Gobierno municipal, por tanto, a través del Departamento de Movilidad, ha tomado la decisión de incrementar las tarifas del servicio público de bici desde el 1 de abril y ha sido una decisión unilateral. Consideramos que es un camino equivocado y sin sentido. El servicio de bici ha tenido una buena acogida por parte de los usuarios, pero le queda mucho camino por recorrer, ya que no se ofrece todavía el servicio a muchos de los ciudadanos de esta ciudad. Recientemente se publicó un informe de la OCU relativo a la situación y evolución de las redes para las bicicletas en diferentes ciudades del Estado. En él se recogía el dato de que el servicio de bici de la ciudad de Donostia era caro. Bueno, como sabemos, interpelamos a la concejala de Movilidad en torno a este aspecto y su argumentación fue que el aumento de los precios se debía a un aumento del consumo energético y el aumento también del gasto en gastos de mantenimiento y que, por tanto, el incremento de las tarifas era una forma de garantizar el uso adecuado y la difusión del sistema. Creemos que esta crisis de precios de esta alta inflación pues, está castigando a los bolsillos de los ciudadanos y que la guerra de Ucrania pues, también está determinado y está afectando a ello y creemos que no la deben pagar siempre los mismos, los trabajadores. La gente cada vez sufre más la subida de precios en el supermercado o en la gasolinera, como sabemos. Deberíamos remar todos a una en la senda de la recuperación tras la pandemia y dar cobertura social y económica a los colectivos más vulnerables. En el momento de crisis de inseguridad como el que estamos viviendo, se debe adquirir el compromiso de no encarecer el transporte público y, en este caso, el servicio público de alquiler de bicicletas. Así lo creemos nosotras desde nuestro espacio político. Entendemos la política como un medio para solucionar los problemas de la ciudadanía. Escuchamos, por tanto, las necesidades de esta y en estos momentos de crisis todavía más, en aras de un interés general, consideramos que no deberían de subirse esas tarifas, por supuesto. Debus también, tras aumentar su demanda de viajeros un 27% respecto al año anterior, mantiene sus tarifas congeladas desde el año 2020. Por tanto, consideramos que para la mejora de este servicio se debería aumentar la inversión, no aumentar las tarifas a las personas usuarias. Teniendo en cuenta que la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa y todos los grupos municipales aquí presentes hemos votado a favor de que estas tarifas se congelen y que vayan en retroceso, consideramos que de manera efectiva el coste de este servicio de los usuarios pues también deberíamos de ahondar en esta filosofía y por ello las tarifas del alquiler del servicio de bicicletas también deberían quedarse y no aumentarse. Se debe garantizar el servicio y que sea accesible a toda la ciudadanía. Si queremos avanzar en un modelo de movilidad sostenible y accesible para cualquiera, se deben aumentar las inversiones y, por tanto, consideramos imprescindible que al menos se mantengan los precios actuales. Por ello, pedimos estos dos puntos en la moción de control, que instamos al Gobierno municipal a que a partir de ahora, tal y como se indica, el Ayuntamiento es un mandato de la Compañía de Tranvía de San Sebastián, se trasladen los acuerdos, se decidan y se acuerden en el Consejo de Debus y el segundo punto, que instamos al Gobierno municipal a que en el año 2022 no se incrementen, a pesar de que ya se han hecho, y que este Gobierno recapacite y mantenga las tarifas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bilduko orain bai. Bai, bueno, Martak esan duen ildotik, ez naiz askoz gehiago luzatuko. 2020ko martxoa, abenduan jarri zen Debizi sistema martxan, egun Debusek kudeatzen duena, eta esan behar da, jarri zenetik martxan, eta azkeneko datuen arabera, erabiltzaile kopuru egin dela bikoiztu, eta aurretik zegoen bidai kopuru ere bikoiztu. Hortaz, azkenean, ekartzen duguna honea da, irutzen zegula, erabiltzaileek ere saritu inbar ditugula. Eta mugikortasun jasangarrian sustatu nahi baldin badegu, eta mugikortasun jasangarria gehiago erabiltzen nahi badugu, eta leheno mugirekin egin dugun bezala, azkenean tarifak igotza ezagula bidezko iruditzen. Ezagula bidezko iruditzen, erabiltzaileek izatea zerbitzu publiko hori ordaindu behar dutenak. Iruditzen zaigu zerbitzu publikoa hobetu egin behar dela, eta hortarako inbertsioak egin behar direla. Orduan, hortara dator mozio hau. Azkenean horregatik eta gero estaldere Debiziren tarifen igoera beste behin ere prentsa bidez jakin genuelako, hemengo kide asko kontseilukide gera eta kontseilukidei azaldu beharrean zertan diren tarifak prentsa bidez jakin genuela. Ez zegula bidezkoa iruditzen ere kontseilukide bezala
hor kontseiluki gehalako, eta hor ez gaudez gobernu eta oso oposizio, denok daukagu eskubida informazio bera izateko, orduan bertan jakitea zertan diren debiziko sistemaren tarifak, baina beste hainbat informazio ere. Eta azkenean, horri buruz galdetu genion mugikortasun zinegotziari. Eta mugikortasun zinegotziak eman zizkigun arrazioen arabera, ez? Bidaiari eskaria igo zela, baina azkenean tarifa igo behar zutela, elektrizitatea eta energiaren gastuak igo zirelako, mantenua igo zirelako, eta orduan, bigarren faserako ziurtasuna behar zutela. Bigarren fase hori ja dago jarrita egin behar dela. Beraz, ez diogu erabiltzaileek kargatu behar bigarren fase horren kargurik. Eta gero, tarifa igo den arren, tarifa igo da, eta gure etxetako ere tarifak igo dira, orduan berriro. Herritarrengan, poltsikoengan beste kargu bat jartzea, batzaizkula bideragarria edo bidezkoa iruditzen. Azkenean, benetan, nahi baldin badugu zerbitzu duin eta publiko on bat egin. Eta herritarrek erabili dezaten, gure ustetan, mantendu egin behar dira tarifa horiek. Eta benetan, Donostian bizikletaren sustengua eta garraio bide bihurtu nahi badegu, hori egin behar duguna da sustatu, baina ez bizikleta bakarrik. Azkenean ere, mozionetan esaten duguna da, debiziren estazio askota zentruan jarri egin direla, zentruan eta aldirietan ez dira jarri, bigarren fase hori iristeko dago, baina azkenean egin behar dugula da indartu mugikortasun jasangarria. Beraz, azkenean zerbitzua bermatu dezagun, erabiltzaiengan ez ditzagun kargu gehiago jarri, eta mantendu ditzagun tarifak azkenean mugikortasun jasangarri hori eta bizikletaren erabilera hori sustatzeko. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak. Bai, pues en consonancia con la moción que hemos presentado anteriormente en relación a las tarifas MUGI y a la apuesta por la movilidad sostenible y por el desarrollo de fórmulas como la bicicleta como una apuesta estratégica para esa movilidad sostenible, saludable e inclusiva, pues entendemos que las tarifas deben de mantenerse este año 2022 sin ningún incremento y vamos a apoyar la moción presentada, entendiendo que la Junta de Administración de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, que es quien gestiona este servicio, debe de tener toda la información y participar de las políticas tarifarias también. Eskerrik asko. Talde jeltzalearen txanda. Sí, bueno, me gustaría explicar el motivo por los que se ha hecho esa pequeña subida de tarifas en Debici. Bueno, leyendo la moción de control, empiezan por decir que el servicio de bici en Donostia es caro. Bueno, esto es relativo, efectivamente, caro o barato. Lo que puedo decir es que este año, en 2022, el Ayuntamiento va a poner, el Ayuntamiento, todos los y las donostiarras, vamos a poner 860.000 euros para mantener el servicio de bici tal y como está actualmente. 860.000 euros que salen de los bolsillos de todos los donostiarras. Bueno, como decía la señora Huarte, el servicio hay que mantenerlo y mejorarlo, creo que ha dicho. Y efectivamente, hay que mantenerlo y mejorarlo. Y para mantenerlo, y es así lo dije en comisión y así lo vuelvo a explicar ahora, han subido el precio de la energía, como bien sabemos todos, han subido los gastos de mantenimiento, han subido el precio de los repuestos y han subido el precio de las bicis, que hay que ir reponiendo. Por tanto, para mantenerlo, el coste que supone al Ayuntamiento pues es más que el que era cuando se licitó y cuando se preveyó el contrato. Y además no solo queremos mantenerlo, sino es que además queremos mejorarlo. Y son unas mejoras que aquí se han solicitado en varias ocasiones. ¿Y a qué me refiero con querer mejorarlo? Pues a que, a pesar de que en la licitación había 2 fases, nos estamos empeñando en adelantar la segunda fase y dentro de la segunda fase queríamos adelantar la reclamada y entendemos que muy interesante y que va a ser muy utilizada
estación de bici en Herrera. Claro, ese adelanto en 2 años respecto a lo previsto de la estación de bici en Herrera hay que pagarlo también. Esto es una mejora porque se va a hacer antes de lo que estaba previsto. Por tanto, ¿cómo lo vamos a pagar? También es una mejora que queríamos introducir porque cuando se licitó el servicio repartimos, como creemos o como creíamos entonces que iba a ser bueno el sistema, con tanto número de bicis eléctricas y tanto número de bicis mecánicas. Pero a día de hoy sabemos que las bicis eléctricas son mucho más demandadas que las mecánicas, incluso para viajes cortos o viajes en plano, en recorridos planos. Por tanto, también queremos mejorar el sistema cambiando el ratio de bicis eléctricas respecto de bicis totales. Y eso, además, bueno, decía que es una mejora que además también he dicho, y es la realidad, se han encarecido y se están encareciendo. Por tanto, decimos, bueno, vamos a intentar aumentar el ratio de bicis eléctricas, pero claro, hay que pagarlas y, por tanto, eso también, ¿de dónde lo sacamos? Quiero decir, en resumen, el servicio de bici creemos que es un servicio que se está dando bien, que los donostiarras y las donostiarras así lo sienten y queremos seguir manteniendo esa buena calidad del servicio. Que ya digo que este año nos va a costar más de casi 900.000 euros. Y luego hay una razón que también expliqué en la comisión, es que la tasa de cobertura del servicio de bici es solo del 35%. Quiere decir que los usuarios pagan solo pagan el 35%, que comparando con lo que pagamos de autobús, que es el 50%, de alguna forma desnivelaba el tratamiento por parte de bus de los dos servicios, de bici 35, de bus 50. Queremos irlos igualando. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txandak orain, eta denengoa Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Primero agradecer a la concejala delegada de la portavoz del PSE de apoyar esta moción porque estamos en la misma sintonía. Creemos que sí que es verdad que la moción que nos ha precedido, la moción ordinaria que se ha aprobado en pleno, tiene esa filosofía de mantener, de que a la ciudadanía no se le cargue más de lo debido y que en este sentido la concejala Pilar Arana decía que estamos diciendo que es un servicio caro, pero es que no lo decimos nosotras, lo dice el informe de la OCU. Esto es un objetivo, o sea, es un dato objetivo. Eso por un lado. Y luego ustedes están muy preocupados por el tema económico. Yo lo veo todo, o sea, lo vemos todos los plenos. Los trabajadores municipales están aquí pidiendo, reivindicando sus derechos y las únicas excusas que se dan son que no llega para nada. Entonces, yo no sé si el interventor que salió hace poco en prensa y dijo que teníamos aquí un presupuesto muy saneado, pues yo realmente no me casan las piezas, porque realmente nos dicen muchas veces aquí que la oposición lo que tenemos que hacer es presentar enmiendas en los próximos presupuestos y ustedes realmente yo no veo la capacidad proactiva que tienen, ¿no? Y en este sentido, bueno, con respecto a de bici, la ciudad necesita más servicio de bici. Hay muchos barrios que no tienen, el Distrito Este no tiene, Inchaurrondo tiene 2 paradas. Yo me centraría en ese tema. Ustedes están diciendo que el servicio va mejor, que es caro, que hay que pagar 860.000 euros, pero es que es un servicio que debe de darse a la ciudadanía. ¿Queremos una accesibilidad en los servicios en movilidad sostenible o no queremos? ¿Queremos salir dentro de un año a las elecciones a decir que estamos por la movilidad sostenible y estamos quejándonos y queremos incrementar las tarifas a la ciudadanía? Yo creo que esa no es la manera de poder encauzar esto. Y desde luego nosotros, desde nuestro grupo municipal, estamos totalmente en contra y por ello agradecemos el apoyo de esta moción. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda orain Bildu taldeak. Bai, eskerrak eman mozio babestuko dutenei, azkenean, Martak esan du ez, eta lehenago ibitz egin dugu buruz. Azkenean ari geana da, mugikortasun jasangarria, tarifak ez igotzea, herritarren gain pisu gehiago ez jartzea, zerbitzu publikoak indartzea, azkenean mozio hontan, udalbatza hontan uste ikusitu laulako batzuk. Eta horrekoa ere ondartzen zerbitzunaena, zerbitzu publikoak indartzearena. Orduan, esaten duenean, zienegotzi ordezkariak igo dela, elektrizitatea, energia mantenua, udalari bakarrik etzaio igo, herritarrei, familia xumei, langilei, igo zaie, ere, gastu hori. Eta gainera,
igo neizkigu gastu gehiago. Bakigu gastu behar bada handia ez dela, baina eske gastuak hilabetero pilatu egiten zaizkigu familia guztiei, familia langilei. Eta behar bada, ordua da, batzuetan neurri hartu eta zerbitzu publikoa baldin bada, beraien gainez jarri eta zerbitzu publikoa izan da, lehen osan dugun bezala, inbertsioak egitearena. Eta inbertsioak egiten ditugunean, eta horri buruzari genean, esaten duenean, Pilarrek, de donde lo sacamos, aquí cada uno tiene sus prioridades, Pilar. Dirua badago. Esan du, ekonomia saneatuta dago. Eta esan dugu, iaz udalak bukatuzun, 28 milioiko diru sarrerarekin. Orduan berriro zenguet, lehentasunak dira. Nun jarri nahi ditugu diru horiek? Nun jarri nahi ditugu diru horiek? Eta Herrerako estazioa egingo dela eta lehenago egingo dela? Zorionak eta pozgarria oso. Baina hori egin behartzen. Hori egiteko ez da herritarren gain karga gehiago jarri behar. Hori udal gobernunek egin behartzun. Bere inbertsioetatik. Baina ez herritarrengan euro gehiago poltsikoan jarriz bizikleta erabiltzaagatik. Orduan, berriro, herritarrengan ezin ditugu gastu gehiago jarri, inbertsioak egin behar dira zerbitzu publikoetan, zerbitzu publiko duinak nahi baldin baditugu. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Sí, pues como también se ha dicho, es verdad que este sistema no es que lo diga yo, es que los datos están ahí. Ha sido un servicio exitoso, que efectivamente creo que, como ha reconocido alguno de los grupos que ha intervenido, se han duplicado el número de desplazamientos en bici y efectivamente, como se han duplicado y es un servicio exitoso, eso requiere más redistribución, más mantenimiento y más bicis, que es también lo que he explicado antes. Y no puedo dejar de mencionar, cuando me dicen que es caro, digo, claro, barato era el servicio de bici durante el periodo que H. Bildu gobernó. Claro, a 0 euros costaba. Ya sabemos todos en qué consistió aquel servicio. Es que no funcionó bien ni el primer mes que se puso. Se puso mal, siguió peor y acabó fatal. Quiero decir, bueno, pues el servicio bien dado es lo que cuesta. 0 euros, ya sabemos a lo que lleva. Y, bueno, quería decirle a mi compañera de Gobierno, Marisol Garmendia, que me alegro que me mencione la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa como administración que garantiza los recursos de las administraciones. Bueno, en el tema de bici, la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa pone 0 euros. Podríamos sacar datos de cuántas personas vienen de transporte interurbano y hacen un desplazamiento urbano en de bici. Y hay además ejemplos en el Estado en el que, en Barcelona, por ejemplo, hay servicios de metropolitanos soportados por las autoridades de transporte territoriales. Gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da, ez dago botu azalpen txandarik eta amaitu da plenoa.